científicos, conocedores tradicionales que se reúnen en la plataforma para decirnos cómo está la situación de la vida en el planeta y qué es lo que debemos hacer, cómo debemos mirar hacia el futuro para evitar las nefastas consecuencias que estamos viendo hoy en día. Y escuchaba la intervención anterior sobre las pandemias. Nosotros a nivel global sacamos un reporte sobre pandemias y biodiversidad justamente el año pasado y coincide totalmente que no es gratis este tipo de situaciones como el aumento de enfermedades sea una de las consecuencias directas de nuestro comportamiento. Y por eso es que en este llamado del Congreso Futuro a aprender a convivir es tan importante que tengamos en cuenta estos dilemas con los que nos enfrentamos en la humanidad actualmente. Lo primero que hay que decir, y todos lo saben, es que sin biodiversidad no podemos vivir. Los seres humanos somos parte de la naturaleza, no somos aparte, somos parte de la naturaleza. Y como seres vivos estamos encadenados intrínsecamente tanto a los ciclos naturales como a las especies, como a los hábitats, como a todos los componentes de la biodiversidad que se nos dan gratuitamente. Ahí nosotros podemos ver en este slide que nosotros, por ejemplo, utilizamos madera, utilizamos especies para alimentación, para medicina, para, fibras, para, en general, para toda nuestra vida. No lo sentimos, pero la biodiversidad nos ayuda a regular los ciclos del aire, del agua, nos ayudan a que podamos vivir en este planeta hermoso que tenemos. Sin embargo, lamentablemente, en la medida que nosotros hemos ido evolucionando como especie, hemos descubierto cada vez mayores opciones para extraer y para utilizar estos recursos, no siempre de la forma más sostenible. Por eso ha llegado un momento en que las intervenciones humanas, y especialmente en los últimos 100 años, han generado que este planeta hermosísimo, azul y verde, se convierta en un planeta gris. ¿Por qué? Porque hemos alterado casi el 75% de toda la superficie terrestre del planeta. En los océanos, nosotros hemos también alterado más del 66% y inclusive algunos estudios nos dicen que solamente el 3% de esa gran masa azul preciosa que vemos no está afectada por las actividades humanas. También nuestra evaluación global sobre el estado de la biodiversidad publicada en el 2019 nos dice que más de 1 millón de especies de plantas y animales están en peligro de extinción. Lo mismo pasa con los corales, lo mismo con los humedales, y si nos ponemos a ver cada ecosistema específico que nosotros tenemos en América Latina, por ejemplo, los páramos, que son tan importantes, van disminuyendo en la medida que los territorios se van transformando. Pero no solamente es el estado de los territorios, específicamente de los ecosistemas. ¿Qué pasa cuando un ecosistema se altera? Pues básicamente que las contribuciones que surgen de allí se disminuyen. ¿Y cuáles son las contribuciones? Nosotros hemos, desde la plataforma global, hemos clasificado 18 contribuciones que incluyen los servicios ecosistémicos, donde básicamente hay temas tan importantes como que si se disminuye la polinización,
y sabemos que hay una crisis enorme de polinizadores a nivel global, pues entonces básicamente no vamos a tener la capacidad de generar cultivos adecuados en el 75% de frutas y vegetales que dependen de esa polinización. Si nosotros no tenemos una buena capacidad de regulación climática, pues obviamente se aumentan los riesgos de los fenómenos asociados al cambio climático. Lo mismo pasa con la acidificación de suelos, lo mismo pasa con nuestra propia identidad. Nosotros dependemos, y eso lo tienen muy claro las comunidades indígenas y los pueblos indígenas y las comunidades locales. Nuestras identidades y nuestras culturas están asociados a los territorios, a la biodiversidad y a nuestro entorno natural. Por eso, en la medida que perdemos naturaleza, también perdemos nuestra identidad como personas, como pueblos. ¿Qué es lo que hemos identificado? Que son esas causas de pérdida de biodiversidad. Aquí en esta presentación hay algo que yo llamo, que la INDES y que todos los científicos llamamos los impulsores directos de pérdida. Entonces nosotros sabemos que los 5 principales motores de pérdida son el cambio del uso de la tierra, la explotación directa y sobreexplotación de las especies, el cambio climático, obviamente, la contaminación y las especies exóticas, la introducción de especies exóticas invasoras a los medios. Pero yo quiero invitarlos a que vean la columna que está, bueno, a mi lado izquierdo, que es la columna gris, que se llaman los impulsores indirectos o los motores indirectos de pérdida de biodiversidad. Generalmente la gente no hace una correlación directa entre la pérdida de la naturaleza y estos motores, y básicamente son los fundamentales. Cuando nosotros vemos que nuestros valores y nuestros comportamientos como seres humanos son de depredación, son de querer adquirir más, procesar más, explotar más, producir más y consumir más en enormes cantidades, la presión sobre los recursos naturales es tal que ya los sistemas naturales no aguantan. Y básicamente llegamos a un límite, sobrepasamos ese límite y por eso es que estamos al borde básicamente de un colapso global. Estos problemas tienen raíces, por ejemplo, en las demandas tecnológicas, por ejemplo, en el crecimiento demográfico, en la capacidad o incapacidad de regulación y de gobernanza, en muchos conflictos que se generan en los territorios, en las epidemias y en los procesos de salud que ya se estaban hablando en la charla pasada. Entonces nosotros desde acá tenemos que invitar a pensar que convivir significa también aprender a analizar cuál es mi situación en términos de relación ser humano con la naturaleza. Ahora, yo voy a ir muy rápido porque creo que el tiempo se me está agotando, pero quiero que entendamos un poco de qué trata cada uno de estos motores que hacen parte de la pérdida de biodiversidad. El cambio de uso de suelo, el mayor problema que enfrentamos es la expansión agrícola. Ustedes saben que esto es un tema muy importante en América Latina. Cada vez nosotros estamos sacrificando nuestros ecosistemas por ampliar las fronteras para agricultura y para ganadería. También tenemos una duplicación en zonas urbanas. Esto es un fenómeno global, lo cual significa también un incremento de infraestructura que
hasta ahora, digamos, podemos ver que hay casos donde ese aumento de infraestructura sí está siendo positivo, sostenible, está siendo bien pesado para no tener grandes impactos o para compensar impactos, pero en general la infraestructura y la urbanización no van acompañadas de ese pensamiento de sostenibilidad. También está el uso del agua, pero aquí la explotación de las especies es algo que es inherente a la presión ejercida por la cantidad de seres humanos que tenemos que alimentar, pero también por la forma como nosotros estamos alimentándonos. Y es un tema tanto de comercio como de salud y de nutrición. El cambio climático es el tercer motor directo de pérdida de biodiversidad. No voy a ahondar en él, pero ustedes saben que es urgente un llamado al cambio. Si nosotros no logramos estabilizar la emisión de gases de efecto invernadero, si no logramos bajar el aumento del cambio global a menos de 1.5%, como nos dice el panel intergubernamental de cambio climático, que es nuestra contraparte, pero para cambio climático, pues entonces básicamente la vida en la Tierra está realmente en peligro. La biodiversidad, si no está ahí para ayudar a regular el clima, pues entonces es un factor adicional a la catástrofe, y eso hay que ser claros en este asunto. La contaminación es un tema gravísimo, y es contaminación tanto de fuentes terrestres como de aguas dulces, como a nivel del mar y a nivel de la atmósfera. La contaminación es uno de los fenómenos que nos impacta más en la salud, en la nutrición, como seres humanos, pero también a todos los sistemas de vida en el planeta. Y finalmente, la introducción de especies exóticas invasoras está arrasando con los nichos naturales de las especies en diferentes partes del mundo, lo cual obviamente también desestabiliza la biodiversidad y los ciclos naturales. Entonces, la situación no es fácil. Llevamos una cuenta hacia atrás en nuestra supervivencia. Ya estamos en una cuenta hacia atrás en nuestra supervivencia. No porque venga un meteorito, no porque el sol desaparezca, es básicamente porque el ser humano está caminando hacia su propia, no podría decir extinción, porque tenemos una gran capacidad de evolucionar, pero sí hacia unos grandes cambios que no sabemos si sean los más positivos posibles. Pero además, también hay que tener en cuenta que el mundo, como nosotros lo conocemos, va a cambiar enormemente en la medida en que nosotros no hagamos las cosas mejor. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Y cómo debemos responder a las preguntas de cómo solucionar las problemáticas. Básicamente son los cambios transformativos. Nosotros hablamos que estos cambios transformativos, de hecho, la evaluación global de la IPBES en el 2019 los inició, pero nosotros ahora a nivel global iniciamos una nueva evaluación que esperamos tener de manera ya aprobada en 3 años. Nos está diciendo en qué estamos. Y básicamente, si ustedes ven acá en esta gráfica, los muñequitos de diferentes colores es algo fundamental, porque es algo que todos los días repetimos, todos, pero nadie hace. Y es que aquí está el gobierno, el sector público, el sector privado, la academia, las comunidades, los jóvenes, las mujeres, absolutamente todos tenemos que trabajar para el cambio, tenemos que apalancar los procesos de cambio. El problema es aprender a hablar entre nosotros. Muchas veces en las reuniones ambientales solamente hay ambientalistas.
Y cuando se va a escuchar las voces de otros, como por ejemplo del sector privado, hay algunos que se sienten incómodos. Sería muy bueno que nosotros pudiéramos hablar respetando las posiciones de cada una de las partes que aprovechan la biodiversidad. Nosotros somos ambientalistas, pero también aprovechamos la biodiversidad, también vivimos de ella, también la consumimos y vamos, hacemos el mercado y compramos plástico. Es decir, todos tenemos aquí un poquito de conocimientos que podemos aportar para mejorar procesos, pero también tenemos responsabilidades. Entre todos, con esa cooperación, podemos tomar las medidas para aceptar, para reducir desigualdades, para promover educación, para darle ese giro fundamental que nosotros necesitamos para cambiar la curva de pérdida de biodiversidad. Y por eso es que nosotros decimos que existen soluciones, es decir, no es tarde. Nosotros podemos actuar. Hay ejemplos hermosos, concretos, de gente en campo que está trabajando en comunidades. América Latina es líder trabajando comunitariamente para resolver situaciones ambientales, para mejorar y hacer producción sostenible, educación sostenible. Y sabemos desde el principio que seguir haciendo lo mismo no es una opción. Y eso lo tenemos que tener claro, y que si nosotros podemos integrar estos procesos de biodiversidad, estos procesos ambientales en las decisiones, tanto en los sectores económicos como en nuestra vida diaria como personas, es importantísimo. Nosotros también debemos aprender a trabajar en sistemas de gobernanza que sean inclusivos, en entender y desarrollar procesos económicos que sean sostenibles, y básicamente los invito a que escuchemos a la ciencia, a que escuchemos lo que dicen no solamente los científicos biólogos, lo que llamamos las ciencias naturales, sino también las ciencias sociales, a los conocimientos de los pueblos indígenas y a las comunidades locales, para que podamos realmente tomar decisiones de base sobre qué es lo que debemos hacer. Y eso que debemos hacer es una decisión democrática que tiene que unir tanto la institucionalidad de los gobiernos como las decisiones de la sociedad de implementarlos. Y por eso es un desafío cumplir con los objetivos que nos pongamos. La ley es en alguna medida un medio para cumplirlo, pero es una voluntad entre todos. Debemos abordar los motores de pérdida de biodiversidad entre todos, y mi invitación final es que seamos autocríticos, es decir, que nos podamos mirar honestamente y decir qué estoy haciendo bien, qué me falta por mejorar, y en lo que me falta por mejorar, cambiar lo que se requiera, pero con decisiones desde ya. Si bien los cambios que nos van a transformar y que nos van a dar sostenibilidad a largo plazo pueden ser de largo plazo, pueden ser de mediano plazo o de corto plazo, según las urgencias, claramente debemos empezar hoy. No hay que esperar a mañana para iniciar. Así que con este mensaje de urgencia, de cambio y de positividad en un mejor mañana, los dejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana María, por esa interesante exposición, y qué importante lo que señalaba esta participante y esta profesional, el aprender a escucharnos, el cuestionarnos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué podemos cambiar, no dentro de algunos años, sino que ahora, actuar en el presente en un tema tan relevante como lo es la actual crisis climática, y que sin duda va a ser uno de los desafíos más importantes de este siglo. Recordemos que no todo es producción económica, debemos tener una conciencia de que cada uno de nuestras acciones
generan un impacto en la naturaleza donde habitan miles y miles de especies que debemos proteger si queremos conservar este planeta. Muchas gracias, Ana María, por tu exposición y acompañarnos en este congreso futuro. A continuación los dejamos con un importante invitado. Su gestión ha logrado sacar de la pobreza, escuche bien, a casi 25 millones de personas. Los microcréditos que él creó fueron aplicados para agricultores de una pequeña y mediana escala con el fin de que pudiesen comprar un equipo tecnológico que les ayudaría con el cultivo, mejorando sus ingresos. Recibe el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para crear un ambiente de desarrollo social y económico. Actualmente coordina las labores de distribución de alimentos para más de 100.000 familias que perdieron sus fuentes de ingreso debido a la pandemia de COVID-19. Banquero, economista, emprendedor y líder social bangladesí, creador del banco Grande y creador del sistema de micropréstamos y microfinanzas. Damos la bienvenida en este Congreso Futuro a Mohammad Yunus en Pequeñas Grandes Ayudas. Hello. Hi, Mohammad. Do you hear us? Hello. Yes, I can hear you. Thank you so much for being here with us. We are so expected about your words. Thank you. Thank you. Thank you. Delighted to be with you. Thanks. Okay. I'm on the other side of the world, in Bangladesh. Greetings from Bangladesh. I'm delighted that I could be with you on this occasion. And you are raising the question of the future of the world. And I'm the one who is questioning whether we have a future. It's not a question of twisting something, redesigning something, and make it happen. It's a whole question of how far we are on this planet, how long are we on this planet anymore. We are in a historical moment, a moment where we have to decide whether we exist on this planet or we disappear. Human being at this moment is the most endangered species on this planet. And this will be decided by our action, whether we can survive and create a new kind of life for us on this planet. We're in the crossroad. We can decide whether we continue in our journey in the suicidal path that we have right now. If you continue on this path, it will be over very soon. But if you want to create our future, we have to take a sharp turn and move in the other direction. And that needs a tremendous amount of tenacity and a hard decision and the sense of urgency that we must do it, otherwise we are finished. Our young people have understood it well. And they are marching on the street, calling themselves as the Fridays for Future, and raising the question whether they will survive the way the world has been prepared by their parents, by their grandparents. They don't see any scope for their survival. If young people are telling us they have no chance of survival, what happened to their next generation, the grandchildren from this generation or children of the young generation? Will they have any life? Very little chance if you continue with the same suicidal path that we are heading right now. And I try to give a picture of what's happening with us in this planet right now. I try to imagine that we are all in a very fast bullet train
world is in a bullet train, heading in a very fast speed, and all kinds of enjoyment is taking place in this train because it shows all the excitements of the new life that we have. But the train is heading for the last station, where it will explode and end itself. But we are not worried about it. We are not concerned where the train is going. Train is going to finish us off. But luckily, pandemic that has taken place in the planet, pandemic has stopped the train. It's not us. We didn't decide to stop the train. We didn't even try to stop the train. But the pandemic has done it. It has stopped the train. Now we can get off the train. This is the decision we have to make. Should we restart the train and continue in the same path, or get off the train and build another train to get us away from the suicidal path and build a new path for a new life? That's the option that we have. We don't have much time to do that because the world is collapsing, making it unlivable for all of us in every second. So if you take longer time, we reach the point of no return. We cannot undo it. We cannot, despite whatever effort we make, we cannot undo the things that we have done. Today we have a chance, but tomorrow we will not have a chance. So this is the decision that we have to make today. Should we get off and take a new train? Lots of people during the pandemic were talking about, still they talk about getting over the pandemic and get back to the pre-pandemic economic situation. Meaning, let's start the train again, let's move on the same track. And when they say that, I try to scream, I try to shout, please don't make the decision to go back. Go back means we finish ourselves. It will be over. If you want to survive, if you want to create a new life, our decisions should be made very clear and transparent. No going back. So that should be our decision, no going back. We do not want to go back to the train, which is taking us to the direction of disaster and extinction. We don't want to find ourselves in a situation of total extinction from this planet. So if you don't go back, what do? We build a new road to go to a new destination. It's obvious, old road cannot take us to new destination. Old road always take us to old destination. Old destination is death and extinction. We want to get away, we want to build a new destination, which will be a life of happiness and living with safety. But if you want to go to the new destination, we have to build new roads. Old roads can never take us to new destination. Old road always goes to the old destination. So we must abandon the old road, build new roads to go to new destination. That's the challenge of the day. We can do that. It's not impossible for us to do that. Once we make up our mind, most important thing is to make the decision. Put it another way. This civilization that we are part of right now, this civilization is going to destroy us by the very nature of the civilization. This civilization is based on profit maximization. That's what we have been told again and again. We have been put in our brain, drilled into our brain, that profit maximization is the path. Everything we do, we have to see profit in it.
Even in vaccines, that for the pandemic, people may die. But the vaccine producers, they want their profit maximization. They want to make billions of dollars by selling vaccines. As a result, they will not share the patent of the vaccine production. They want to keep it to themselves so that they can make billions and billions of profit, super profit. What happens to millions and billions of people on this planet? That's not their concern. Let people die. So the profit became more important to us in this civilization than the lives of people. So this profit-centric civilization is going to kill us, destroy us. So we have to build a new civilization. A civilization which is away from the profit maximization. And what will it be based on? It will be based on zero personal profit. We'll not be interested in making personal profit. We'll be interested in solving the problems of the world. And we list all the problems or create businesses to solve the problem without any intention of profiting personally out of these businesses. And we have been calling them social business. And people are liking that. And young people particularly love that, to create social business to solve problems. What is a social business? Social business is a non-dividend company to solve human problems. Underline the word non-dividend. We don't want to make money. We want to solve problems and create that world, a new destination where we want to go. Create the new civilization. So old civilization has to be abandoned. As long as we cling to the old civilization, we are finished. So this is the time to create a new civilization, to go to a new destination. What will be the new destination? What will be the new civilization? Where will it lead to? It will lead to a world of 3 zeros. And I define those 3 zeros. Zero number 1 is zero global warming. We will build a world where there will be no global warming. Today, global warming is going to kill us. And we are continuing it. We know that it is going to kill us, but we cannot stop. We continue. I keep repeating that our house, our planet is burning. But within that house, which is burning, we are celebrating. We are having parties. We are having enjoyments. We are having fun of making money. They couldn't care less whether houses exist or don't exist. So as a result, house would not exist. It will burn into ashes unless we change our mind. We want to get away from the celebration of profit to celebration of life. And that world would be a world of 3 zeros, where first zero will be zero net carbon emission or zero global warming. There will be no global warming because we will not do any business which creates global warming. Today, all the global warming is coming from the businesses, but we don't care. We go on fossil fuel every day, fossil fuel. Governments are afraid to touch fossil fuel because they are so powerful. So their power is to make money. They couldn't care less whether people die or live. So they don't want to stop that. Plastic industry grows and destroys the world because they want to make money. Other companies like fashion companies making money, but contributing to global warming. So we don't want to stop it. So we want to create a world which is not profit-centric, which is life-centric. And that's what we should be doing. And people ask me, why should anybody be interested to do business where they don't make money? Money making is the fun thing. Money making is the exciting thing. Money is the essence of all businesses.
Otherwise, businesses will not exist. I said, you're wrong. Money is not what drives the businesses. It is the desire of the people to achieve something which creates the businesses. And that's what the incentive will come from a different direction, not from the money direction. And I tried to convince them by saying, making money may be happiness, but making other people happy is a super happiness. But today, this civilization doesn't want to go into super happiness. They're busy with the happiness of making money. So in the new world, new civilization, we'll be super happy because we want to take care of all the people, make sure everybody has a decent life for themselves and a safe life for their children. And that's the direction we want to go. So this is where the decision making, we have to build a future. We have to make up our mind. We have to build new roads to redesigning everything that we do in a new way. And that's the direction we want to go. I hope we can make up their mind. We can make up our mind to make sure we create the 3-0 world. 0 net carbon emission, 0 wealth concentration. That's a second 0. 0 wealth concentration. Today, all the wealth is concentrated in a few hands. Even during the pandemic, 500 rich people made trillions of dollars, $11 trillion during the pandemic, where people are losing money, people losing their job, losing their livelihood. But the rich people are making money continuously. All the wealth is flowing to them. So we want to undo that work by creating the new world, new civilization, where it's not profit-centric, it's a life-centric, where we'll make sure wealth doesn't go to the rich. Wealth is shared by everybody else. So wealth and people should be living together, not separated from each other. Today, wealth is separated from the people. Wealth is in the control of a few people. The 99% of the people have no access to that wealth. Very little wealth, very small fraction of that wealth. The third 0 is 0 unemployment. Artificial intelligence is coming to displace us from everything that we do, whether we work in the factory, whether we work in the shop, whether we have a retailing business, whether we are professors in the universities, whether we are journalists, whether we are philosophers, whether we are painters. Artificial intelligence will take over everything. Human being on this planet will become the garbage. They have no role to play. I said, we don't want to have a planet where human beings have no role to play. We want to create a world where they will be using their own creative power to make this world a happy world. So I said, this will be a world of entrepreneurship. So we want to create a world of 0 unemployment. We want to make 100% entrepreneurs in this planet, and it's possible. So these are the 3 zeros that we want to accomplish. Let's make up our mind and make sure we create a world of 3 zeros. Thank you very much. I stop here. Again, greetings from Bangladesh. Muchas gracias, Mohamed. Thank you for your time. Thank you for your presentation. Thank you for these keywords in so important subject that is the dignity and the poverty around the world. Thank you so much for your time and being part of this Congreso Futuro 2022. Qué lindo es escuchar a un premio Nobel de la Paz hablando de este tipo de temas. Esto es la gracia de Congreso Futuro, donde escuchamos sobre la importancia de las personas por sobre los intereses económicos, por sobre el desarrollo industrial y, tan importante en ese sentido, generar una igualdad. Sin ir más lejos, nuestro país vivió un periodo muy importante, el 2019, en base a la desigualdad, y por eso tenemos que estar conscientes de este problema. Tenemos que actuar en búsqueda de la equidad social para el desarrollo en conjunto y de esa forma afrontar los desafíos del mañana de mejor manera. Qué lindo es estar acá en este Congreso Futuro.
Vamos a seguir con estas exposiciones. Hemos hablado de la pandemia, también de los impactos en los ecosistemas y también de la pobreza y sus desafíos. Pero el siguiente invitado es Rafael Ramírez, de la Universidad de Oxford. Es uno de los principales expertos mundiales en la planificación de escenarios. Como investigador asesor, Rafael ha trabajado extensamente con ONGs, con corporaciones, organizaciones intergubernamentales, gobiernos y think tanks. Es autor de varios libros y muchos artículos académicos y forma parte de los consejos editoriales de 3 revistas de planificación de escenarios. Bienvenido, Rafael, en Delimitar la incertidumbre. Hola, mucho gusto. Estoy encantado de haber sido invitado a este evento. Mi presentación es sobre una metodología que hemos desarrollado aquí en Oxford, que se llama el Oxford Scenario Planning Approach, que ha sido traducido al castellano. La metodología que hemos desarrollado aquí en Oxford está basada en muchos años de trabajo que están manifestados en este libro, Strategic Reframing, que, como ven, también tiene una versión en castellano que está disponible online sobre el replanteamiento estratégico. Y la idea es de utilizar los escenarios y la prospectiva no solamente para hacer prospectiva, sino para informar políticas públicas, políticas privadas, proyectos, etc. Nosotros hemos tenido la oportunidad en Oxford de utilizar esto en toda una serie de campos diferentes. Hay aquí una versión de un artículo que salió originalmente en inglés en MIT Sloan Management Review, que salió en la versión en castellano de Harvard, Harvard Deusto, donde se vio cómo fue aplicada esta metodología, tanto para los aviones de Rolls-Royce que van en los motores de avión que van en Rolls-Royce, como para la Real Sociedad de Química del Reino Unido, sobre todo el campo de la química, tanto a nivel académico como una actividad profesional. Hemos visto durante muchos años que todo tipo de entidades han adoptado versiones de esta metodología, ya el Fondo Monetario Internacional, compañías como AXA o Wärtsilä, ONGs como el National Breast Cancer Coalition de Estados Unidos o Diabetes UK. En este país, diabetes es uno de las enfermedades más caras y que se repanden más rápido. Hemos trabajado sobre el futuro de los problemas de mantener el material atómico radioactivo en manos seguras. Nuestros pequeños hermanos en América Central, una ONG que trabaja con huérfanos, el SIDA en África, el futuro de patentes, etc. Es una metodología que se adapta muy fácilmente y me encantaría que se adaptara y se utilizara ya sea con empresas, con ONG, con ciudades, con regiones o con el gobierno chileno en el futuro. La idea en principio es muy simple. Nosotros, yo como ven, utilizo lentes para ver, y cuando tienes unos lentes para ver es muy difícil ver más allá del cuadro que te da el lente, y el lente cambia lo que ves. Entonces nosotros lo que hacemos es crear anteojos, lentes, que permiten ver una situación en el presente, pero desde un punto de vista imaginado en el futuro. Entonces, en vez de ver Chile en 2022 desde un punto de 2022, nosotros imaginaríamos cómo se verían las actividades chilenas de 2022 desde un punto de vista futuro, no sé si sería 2030, 2040, 2050, cuando una generación de gente que está ahora en la escuela primaria sea un adulto o sean madres y padres o abuelos y abuelas. ¿Cómo ven el pasado que han vivido y qué, desde ese punto de vista, qué es lo que les haría útil y una buena visión de qué es lo que deberían de haber hecho hoy, pero desde ese punto de vista futuro?
Nosotros fabricamos puntos de vista que son útiles. No son puntos de vista que van a ser necesariamente lo que ocurre, pero son puntos de vista que son diferentes del presente, de cómo vemos el presente y que nos permiten actuar y aprender mejor lo que hacemos aquí y ahora. Entonces, para nosotros son escenarios, son contextos que nos van a ocurrir, un porvenir que se nos viene encima, que va a ocurrir independientemente de lo que hacemos nosotros, mientras que las opciones son lo que podemos hacer y la estrategia es lo que decidimos hacer. Y hacemos escenarios para ver qué opciones se abren, qué opciones se cierran y informar con eso qué tipo de estrategias son posibles y además que son estrategias buenas para diferentes contextos. Las características de la metodología que hemos desarrollado aquí en Amazon es que estamos centrados en el usuario como alguien que quiere aprender, no necesariamente inmediatamente hacer una decisión, pero quiere entender mejor lo que hace para algún propósito que se da hoy en día. Como dije antes, es para que sea útil y no necesariamente verdadero, porque no se puede saber la verdad de antemano. Por lo menos la parte del futuro que nosotros tratamos con esta metodología no es un futuro que puede preverse con modelos del pasado que se llevan hacia adelante. Es una metodología que permite recuadrar y repercibir lo que se hace para partes del futuro que son turbulentos, ambiguos, novedosos e inciertos. Entonces, de cierta manera, podemos pensar que la situación actual está aquí en este dibujo, en el cuadro amarillo, donde alguien que puede ser un alcalde o una presidenta de una comunidad o una empresa o un puerto está hoy en día y nosotros lo invitamos o las invitamos a que se pongan en un rol de aprender. Y lo que hacemos es fabricar puntos de vista desde el futuro para ver la situación actual desde 2 o 3 o 4 puntos de vista de ese futuro posible. Un ejemplo de alguien que hizo algo que puede ser una metáfora de cómo funciona esto fue Spencer Dale, que llegó a la compañía British Petroleum, BP, desde el Banco Central del Reino Unido. No era un economista de petróleo, era un economista del Banco Central. Y cuando le dieron este puesto, él escribió este artículo que salió en 2015, donde se le hizo un poco raro cómo los economistas del petróleo, los economistas de la energía, veían esta actividad. Y dijo, bueno, hay 4 cosas aquí que no entiendo. ¿Por qué estamos pensando en el petróleo como algo que se va a acabar geológicamente más que de un punto de vista social? ¿Por qué vemos el petróleo simplemente como un aspecto de la minería cuando mucho de lo que es fracking y shale oil en realidad es más como una actividad de manufactura? ¿Por qué estamos todavía centrados en el oeste cuando la demanda está yendo al este y el rol del OPEP? Entonces lo que hizo fue ver 4 suposiciones que estaban dadas en este sector, en esta actividad profesional. Es decir, si vemos qué otras suposiciones en vez de las que estamos utilizando fuesen a las cuales le damos prioridad, ¿cómo veríamos el mundo? Entonces, una primera pregunta es sobre qué suposiciones del pasado dependen los proyectos que ustedes quieren desarrollar y qué suposiciones alternativas podría uno tener. ¿Por qué es importante esto? Porque hay estudios como este de Finkelstein y sus colegas, donde vieron 80 estrategias que fallaron. Y la correlación más elevada, no es una gran sorpresa, entre una estrategia que no dio los resultados que preconizaban, es tener prejuicios que no son útiles. Entonces, ¿qué prejuicios tenemos del pasado? ¿Qué modelos tenemos del pasado que llevamos adelante como si mañana fuese otro ayer, cuando en la incertidumbre que manejamos con escenarios sabemos que mañana no puede ser como otro ayer, es otro mañana diferente?
¿Cuáles son los prejuicios que llevamos metidos, quizás implícitamente? Y los escenarios ayudan a sacar esos prejuicios, hacerlos explícitos y buscar alternativas más útiles. Para nosotros los escenarios son una pequeña número de futuros posibles, de contextos futuros posibles que hemos hecho sobre algo, para alguien, con algún propósito, con una fecha y un lugar donde se van a utilizar para que sean efectivamente útiles. Si no tienes un usuario y una utilidad, va a ser inútil lo que haces y no te va a ayudar para hacerlo. Entonces, una de las cosas importantes para clarificar es que el futuro en castellano y en inglés es paradójico. No es factual, no ha ocurrido, pero es parte del presente. En inglés, como en castellano, el futuro no es algo, en el diccionario del Oxford English Dictionary, no es algo al cual vamos, es un futuro que viene hacia nosotros, es un porvenir que es diferente del presente, y la situación prospectiva que utilizamos en escenarios es hacer caso de ese futuro que se nos viene encima. Nosotros trabajamos con el futuro para el presente, no trabajamos con el presente para el futuro. Con el futuro para el presente es importante. Esto lo vimos con Rolls-Royce cuando dimos el curso aquí en 2015. Este artículo salió en el Financial Times, donde se veía que la empresa había sido creada para un futuro que no llegó 4 veces. ¿Y por qué no llegó? Porque el Airbus 350 estaba con retraso, el Dreamliner de Boeing estaba con retraso. Ellos habían creado una empresa para poner motores en aviones que no salían de los hangares de los constructores. Y entonces el futuro para el cual se habían preparado no llegó, y entonces tuvieron estos problemas de rentabilidad, donde bajó el valor de la acción en el mercado de más o menos la mitad. ¿De cuál futuro depende la estrategia? ¿Y qué tan buena es la estrategia si hay otro futuro que llega en vez de ese? Entonces, para eso tenemos esta situación de turbulencia, de incertidumbre que no es predecible, de ambigüedad y de novedad para la cual funciona nuestra metodología. Los escenarios siempre vienen en grupos de 2 o 4. Aquí están escenarios del Fondo Económico Mundial y de la empresa BHP sobre 4 diferentes escenarios, siempre para comparar diferentes futuros que vienen encima. Y siempre buscamos qué es lo que está dentro del cuadro y qué queda de fuera del cuadro. En este anuncio de aparatos para oír, la mujer de la playera amarilla queda fuera del cuadro familiar si no puede escuchar, y dentro del cuadro si quiere escuchar. Entonces, una de las cuestiones que hacemos es cuáles son los elementos que quedan fuera del cuadro y cuáles son los elementos que hay que integrar en el cuadro. Por ejemplo, el costo del CO2 en diferentes actividades económicas, el costo real que va a tener la desigualdad, el costo real que puede tener cambio climático, etc. Una de las cosas que es importante es que las tendencias del pasado no necesariamente son guías para el futuro. Estas son visiones que tiene el gobierno inglés, donde no pueden predecir. Entonces nosotros trabajamos sobre situaciones donde las tendencias actuales no son necesariamente guías para el futuro. Tomamos a los usuarios como gente que aprende y la planificación como un sistema de aprendizaje, para el cual salimos del cuadro normal y traemos futuros diferentes que cambian el sector en el cual uno está. Y creamos 2 o 3 o 4 diferentes futuros. Los futuros que vemos están en el lado derecho, no en el lado izquierdo. Esto lo podrán ver con más tiempo en el libro. No hacemos predicciones, sino traemos futuros posibles para hoy. No hacemos preferencias ni modelos. Tratamos de meter a los escenarios dentro de otras metodologías que se utilizan en sectores públicos y privados para saber
cómo se pueden institucionalizar. Y ahí queda muy rápidamente una visión de nuestra metodología. Aquí tienen mis contactos, tanto del programa de Oxford como a mi actividad como consultor. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a Rafael por esa considerable e importante también exposición sobre la planificación, cuán relevante es conocer los escenarios futuros que podemos predecir y de esa forma adaptarnos de mejor manera hacia eventuales problemas o desafíos que nos presenta el entorno y también la sociedad. Muchas gracias por esas palabras. Agradecemos también a quienes nos acompañan ya a esta hora de la mañana y queremos recordar que están muy invitados e invitadas a interactuar con nosotros por Instagram, Facebook y Twitter en @CongresoFuturo, usando por supuesto el hashtag CongresoFuturo 2022. Asimismo queremos invitarte a unirte a nuestra sección paralela Congreso Futuro. ¿Sabes cuál es? Tenemos un dilema. Hoy a las 12 del día estará Gonzalo Moratorio, que hace un ratito estuvo con nosotros, respondiendo e interactuar con todas las personas que quieren participar en ese Zoom. Una oportunidad imperdible para conocer más del trabajo de este profesional uruguayo. Aprovecha de resolver, por supuesto, esas dudas con este gran invitado y únete a través de nuestra página porque te estamos esperando. Acompáñanos también desde todos los rincones del país a través de nuestra señal de streaming disponible en esta página y en todos los sitios asociados como Futuro 360 y el canal del Senado. A continuación tendremos una entrevista de lujo con nada más y nada menos que Sir Partha Dasgupta. Él es profesor de economía en la Universidad de Cambridge desde 1985, además de desempeñarse como presidente de la Facultad de Economía de esa misma institución hasta el año 2001. En 2019, el Tesoro del Reino Unido le encargó que dirigiera una revisión global independiente sobre la economía de la biodiversidad. El informe Dasgupta, como es conocido públicamente, recopila el estado de los ecosistemas y la biodiversidad, identifica también los riesgos y los orígenes de estos y propone soluciones económicas, estatales y sociales para enfrentar y revertir el daño. Ha ganado numerosos premios y en 2002 la reina lo nombró como Knight Bachelor por sus servicios a la economía. Sus intereses de investigación abarcan desde la economía del bienestar y el desarrollo, la economía del cambio tecnológico, la economía de la población, el medio ambiente y los recursos, la teoría de los juegos, la economía de la nutrición y la economía del capital social. Sin duda, un currículum bastante importante y para eso, para adentrarnos con este gran invitado, está junto a nosotros la única, la más querida por todos, nuestra Paloma Ávila, quien está ya disponible para iniciar esta entrevista, Paloma, en este Congreso Futuro 2022. Muchas gracias, Cristian. No me habían presentado nunca de esa manera. Viene un poco de cerca, hay que decirlo para exponer nuestros vínculos, ¿verdad? Nos queremos. Bueno, yo voy a ser la que va a estar a cargo de esta entrevista. Para mí es un honor. Estamos hoy día en un momento crítico para la humanidad. Venimos hace mucho tiempo en una emergencia climática grave y por alguna razón, tal vez evasión, los humanos tendemos a ignorar la alerta, la urgencia de tomar medidas. Por eso esta invitación que hizo el Reino Unido a Partha Dasgupta para realizar este informe nos parece tan interesante. En Congreso Futuro queremos revisar los principales hallazgos de este informe, el punto de vista que es muy original. So thank you very much for being with us. Partha, it's an honor for us to have you here. We are really interested on your work. It's a pleasure to be here, or virtually, admittedly, but it's a pleasure to see you. We want to start with your review. Your review calls for changes in how we think, act, measure economic success to protect and enhance our prosperity and the natural world health. What are the main calls that you found in your work? Well, the way economic reasoning has developed over the past 50 years
and more. And it shapes the way governments chart economic futures. Consider essentially two classes of capital goods, assets. One is what we might call produced capital. It's like roads and buildings, ships, ports, machines, sometimes called manufactured capital. And another class is human capital, our education, people, education, health, which makes us productive. And these two types of capital assets are the source in conventional thinking of the output of goods and services which we enjoy, like food, housing, and so forth. But hidden behind it is, of course, the biosphere, Mother Nature, which is supplying us with all sorts of services, and I come to that in a minute, which are not accommodated in the economic calculations. And if there are, only bits and pieces of it are. And so the review essentially asks us to take nature seriously as an asset, the biosphere as an asset. And when I mean nature and biosphere, that's of course global notions. At the local level, we are looking at, say, a pond, a lake, a wetland, a mangrove forest, a coral reef, rainforests, and so forth. Now, these assets are constantly giving rise to services on the basis of which we not only produce goods, but we exist. And these services could be, take, for example, pollination is a service. Birds and bees pollinate, among other things. I'm sorry if I interrupt you, but no, please go ahead. I want to go into a thing that you already said. You said hidden assets of nature. It's incredible that we think that is something that is hidden, but is constantly in front of us. Nature, lakes, rainforest, everything that you said is always in our present. Why do you think that economics has this blind spot, such a huge blind spot? Well, firstly, just because we see a forest doesn't mean that we understand what it's doing for us, what the benefits are. Totally. Except for those who are actually living there, of course. But I'm now looking at government offices in urban areas. And secondly, there are lots of capital assets of nature's capital assets, which are hidden under the soil. In the soils, huge amount of stuff is going on under us, under our feet. We don't see it. So this may be one part of the reason, but be that as it may, we need nature to be included in economic calculations. And that's what the review is about. I would like to ask you a personal question. How was your personal experience to work on it? I know you have worked for a long time related to these subjects, but probably it's just an idea, my idea. Did work probably change your life in a way? What was your surprising founds, your new thoughts, your new ideas? How this work changed your life? Well, working on a problem is an educational process. I've been thinking about this area for now, believe it or not, 50 years. It was part of my PhD thesis. And over the years, I have worked on many other things, but ecological economics, if you like, you want to put it that way, the issues that I raised in my review, I've been working on off and on for 50 years. I produced 6 books on it. And, well, specialists have enjoyed reading them, have learned from it. It seems to have influenced a small branch of economics called ecological economics. But on the whole, it has not had any influence on government policies or even the teaching of economics in universities. Now, these two are not unrelated, by the way. Today's decision maker is yesterday's student. And today's student then becomes tomorrow's
decision maker in a government. So teaching is extremely important, what happens in universities. And unfortunately, the subject of my review, the one you just now mentioned, is not there. Now, to answer your question directly as to how it has transformed my life, it hasn't transformed my life. I've sort of grown up with it. This has been my subject in some sense for all these years. And I was very grateful that the government asked me to write this review, because I had the services of a team, the help of a team, a government team, to help me write it, prepare it. And so I could give it kind of structure, create the grammar in a tight, analytically tight, acceptable form, so that it can be used by economists if they wish to do so. So I would think it changed my life. You have worked here for 15 years, as you said, but probably you also were in that time. I can imagine 15 years ago, you were an exotic person in economics, maybe. How this review or the knowledge about your review has changed the attitude of your partners, and new people working with this point of view. I'm asking this from a country that has lived for so long only direct by pure economic decisions separate of everything, the welfare in general, not just nature. So that's why I'm asking this now to you. Has changed the economic work point of view after your review? Yes, in some sense, yes. I think you're right. I've had a huge number of interviews like this, lectures, Q&As, panel discussions for the last 1 year nearly, because the review was published in early February last year. So I've had about 11 months, let's say, okay? And I've met a large numbers of people, business schools, parliamentarians, business communities, corporate heads, bankers, and so forth, because they wanted to learn about it. And one reason I think there has been excitement in it is that I think some companies, private companies, feel that the source of their products, where, the primary goods that they import from tropical countries, for example, and convert, let's say coffee beans, and then convert it into a final product for the supermarkets. But the profitability is likely to become more and more uncertain, risky, if the ecological status of the importing country, for the country from which you're importing, become fraught. That is to say, if the ecosystems suffer further degradation. So they have a financial interest in maintaining biodiversity in the tropics. Remember, the tropics are also is the seat of the biggest biodiversity on Earth. And in addition, the tropics are also where the poorest countries happen to be located. So there is a connection between poverty. It's a terrible mixture, what you are describing. The tropics are super poor and also super affected. So yes, I would like to go to some ideas that you wrote in your review. One of those is you suggest to change 3 broad interconnected transition requiring for humanity. And I would like if you can explain it, because it's really easy to imagine a country that can follow this. The first one is ensure that our demands on nature do not exceed its supply. It's so obvious, but we don't do that. So can you explain these 3 interconnected transitions that you suggest? Okay, well, I'll start with one, which is that much of nature's goods and services come free. We don't pay for it. And of course, that's why the demand is very high, exceeds nature's ability to make those demands on a sustainable basis. Of course, it's meeting the demands, but it's doing it by becoming more and more degraded. We're like mining nature out. So that's the first thing. And that's the one which needs to be resolved. So take one very simple example. The Amazonia is dying.
because it's been cut into bits and pieces. Okay. Now, there is a logic of these countries which house the Amazon forest to say, but look, we're supplying all this biodiversity and all the goods that the whole world is enjoying. Climate regulation, for example. But why should we be required to pay the price of not cutting them down? So the one immediate answer would be that the international community should subsidize these countries which hold public goods, nature's public goods, global public goods, because at the moment they are not being paid for. Where does this money come from? One possibility would be to have an international institution which will charge companies and people for the use of the open seas, because those are global public goods. The oceans are global public goods supplying us with huge number of services. And if you go fishing there, big trawlers, or if you go on cruises, or all the material which is shipped on the ship, nobody pays any rents for the use of that resource. So we could, in principle, through the United Nations, for example, collect a huge revenue which could then be used in part for development purposes. It could be used in part to compensate countries which house these incredible global resources which everybody enjoys, but nobody pays for. So that's one class of transformation that we really require. That's the second one. And the third one that you mentioned is, how do we measure economic success? So at the end of the year, when the Chilean government asks itself or herself, are we better off? Is the average Chilean better off today than she was a year ago? Well, typically you look at a whole variety of indicators. First of all would be GDP per capita. Is GDP per capita grown? In which case the standard of living is higher, and so forth, okay? But what we really should be doing, an asset holder would be saying, is, am I wealthier today? And so is Chile wealthier on a per capita basis? But now wealth should include nature as well, not just the roads and bridges and houses, and not just education and literacy and health, but also natural capital. So the third thing the review does is to urge governments to move to a system of national accounts, which measures stocks of goods and services, goods, not flows like GDP. GDP is a flow, it says so many dollars per year, whereas a stock is a certain number of dollars, if you like, of the commodity, period. So wealth is the index that we ought to be moving to. And some countries are doing that, by the way. Now, England is, China is up in part, Costa Rica is, Norway is. So there is hope there. The reason the third is important is that GDP is gross domestic product. It does not look to take into account the depreciation of assets. So you could have a whole coral reef destroyed, but the national accounts won't recognize it, won't notice it. Do you think that if you have wealth? Do you think that countries like ours, we are a poor country if we look other kind of countries like, I don't know, the biggest, no, United States, or including the United Kingdom. Do you think that we can do that effort? It's possible for us to think about our wealth and change our ways to measure economic success. It's okay for us at too. The end of the day, at the end of the day, it's the Chilean citizen whose life is involved in the Chilean government's consideration. And you have plenty of good economists in your country. You have plenty of good ecologists in your country. There's nothing preventing your National Statistical Office from hiring economists and statisticians and ecologists to have a survey of the state of natural capital in Chile and try and price some of them to see what it's worth. First of all, of course, you want to look at the health of these ecosystems, goes without saying. But at the moment, in most countries, they don't even know what assets they own, because a lot of nature is sitting out there, but they won't be able to tell you. For example, when I first started working on these areas, I found that most countries didn't have any inventory on fisheries. They couldn't tell you. It's just extraordinary. They could tell you how many factories there are,
how many roads there are, how many kilometers of roads, but they couldn't tell you stocks of fish in the coastal areas or in the rivers or in the lakes. So it's stocks that we need to handle. Just as a firm always wants to know what is in their factories, what the furniture is, what the payroll is, and so forth. Similarly, a country needs to have a accounting of the assets over which it has control. I'm sorry, I have to finish soon. So I will ask you one thing that is super important about your review. You propose to transform our institution and system, in particular, our finance and education system. What kind of transformations do we need in those specific institutions to make this happen faster? Well, the first one is, of course, in terms of the companies and so forth, that people should be made to pay for what they use. If nature is coming free, there should be a tax on the use of nature so that it becomes more expensive. And that way, the direction in which projects are chosen will be more respectful for nature, taking into account the fact that nature is finite. So that's one huge class of things. Payment for ecosystem services is an institution that is now becoming more and more common. So that's one. The education side, I'll end up with the education side because you might wonder why education, what's so big deal about that? And I began to remember you yourself pointed out that much of nature is silent and invisible. And if something is silent and invisible, then no institution can handle it because nobody will be able to see the consequence of our actions on those silent and invisible processes. What's happening under the oceans, what's happening under the road, in the soil, and so forth. So the only way to protect them would be if we as citizens have some affection for it. Saying, look, I don't want to do this because I'm hurting something I care about. And what I care about are maybe the microorganisms and the mysterious processes which are shaping the forest that I can see, because I can see the trees. I can't see the processes and the insects and so forth, which are enabling the trees to survive. So if I learn something about the processes, the ecological processes, I'm likely to have some affection for them. And if I do, then there'll be an internal mechanism for us to exercise restraint. Currently in our society, the restraint that we exercise is caused by the prices we pay. If something becomes very expensive, we move away from it. We can't export it. So that's how we exercise restraint. But I'm suggesting that even a full-blown pricing system won't work because many of these processes are hidden from view and they're silent. So we need to develop some affection. And hence, the review ends by urging governments and countries, societies, to introduce nature studies to young children from the earliest stages of their life, and particularly in a world which is becoming more and more urban, where your connection to nature is essentially zero. For that, we do need that. And that's the reason for it. So it's not just a tree-hugging point. It's a serious economic argument that what you can't see, what you can't hear, is unlikely to be protected by any institutional arrangement. It has to come internally from the users. Sure, we need to make that information real to understand it better and to know it better. But new generations give us some hope, no? Maybe, at least for my generation, I see the newest, and I think they are... they have more clear the needs, no? Well, I have a curiosity about your conversations that you mentioned with companies. Does companies has an open mind to hear your review? Oh, yes. The ones I've spoken to, yes. They were the ones who asked to speak to me. I didn't go to them. I'm very impressed, actually. These companies, CEOs of major companies, at least in my presence, they took it very seriously. They wanted to learn, and they invited me to Do you think it's changing the point of view of the capital about the ecology and biodiversity? Well, I think yes. And the reason is that it's impossible to say no to it.
because the logic is absolutely staring at you in the face. I mean, we can't say that a tree is not a capital good. I mean, you can say it, but then you're stupid if you say it. It is a capital good. It's doing all sorts of things for us. That not only just storing, but of carbon, but it's providing shade. It's providing a house for all sorts of insects and so forth. So, I mean, it's so obvious. It's so obvious. Once it's pointed out. We hope that the stupidness don't go so far, no? We live in a strange world right now. Thank you very much for this conversation. I took much more than they gave me. Sorry, Future Congress, but it's a super honor to have you here. Thank you very much for giving us your time. Thank you very much indeed. Tratamos de tener esta conversación en profundidad con una persona que ha sido muy relevante, tiene un trabajo amplísimo en materia de economía en relación a la biodiversidad, y ahí tenemos mucho trabajo por delante en países como el nuestro, pero también muchas oportunidades. Así que ojalá haya contribuido también a todo ese mundo de las empresas que hoy día está tan llamado a transformarse, a las instituciones, a la educación, con todos los temas que planteó aquí Siddhartha Dasgupta. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ti, Paloma, por esa interesante entrevista y, claro, sin duda, el buscar el punto de equilibrio para generar los desafíos y también las propuestas que nuestra sociedad necesita de cara a el futuro. Vamos a continuar con este Congreso Futuro, ya cuando es cerca del mediodía. Y como ya saben, la nueva variante Omicron está generando varios problemas en nuestro país y en todo el mundo, con esta nueva ola de contagio, por supuesto, la cual no deja fuera a nadie. Esta mañana, Stefano Mancuso nos informó que debido a molestias generales que podían estar relacionadas a COVID, no podrá participar en Congreso Futuro. De esta manera, en vez de su charla, presentaremos La conciencia de las plantas, realizado en Congreso Futuro el año 2018. En él, Mancuso nos invitó a generar una nueva conciencia con la vegetación que nos rodea, la inteligencia de las plantas, haciendo eco en su teoría de los sentidos de las plantas y de paso encontrar algunas pistas de cómo podemos relacionarnos de mejor manera entre nosotros y nosotras. Los invito a revisar este documental a continuación. Este es el punto extremo, es un vértice de un continente, el continente americano, y muy cercano a la Antártica. Por lo tanto, en el contexto del cambio climático global, en el contexto del cambio ambiental global, es un punto privilegiado para hacer estudios de línea de base de qué pasa con la biodiversidad, qué pasa con el cambio climático, y antes de que ocurra un deterioro en cambio del uso de la tierra. O sea, Chile aquí tiene un laboratorio natural. Yo diría que uno de los desafíos que tiene esta humanidad se ha construido poniendo al ser humano como su razón de existencia y como el centro de la vida y del universo. Pero eso no es así. Nosotros no somos el centro, somos una parte muy importante, pero hay otros centros que son otros seres vivos que nos acompañan, y
Este es un mundo multicéntrico, multiespecie. We are both track, animals and plants are evolving from a common ancestor. Around 600 million of years ago, the life took these two different pathways. From one side animals, from another side plants. So we have a common background with plants. We underestimated the power of plants for years. For me, plants are very complex organisms. Organisms that are able to communicate, to memorize, to solve problems in a world not different from animals, from the cognitive point of view. They are able of very complex strategies, and it's difficult to understand it, to see them, because normally they are on a much longer scale time. I started to look at plants in this way, now it's almost 20 years. So for me, it's that sensation to be embraced by a group of friends that I was not seeing for a lot of time. You can really feel the life, you can really feel the communication, how they stay together, how they have such a life. So, to survive production, plants distributed on the whole body all the functions that animals concentrate in single organs. So, in other words, plants see with all the body, they hear with all the body, and they also solve problems, memorize and communicate. In every case of changement in the environment, of change in the environment, the first response of animals is move away. In the case of plants, plants cannot move away. So the only possibility for them to survive is to understand, and so to sense that something is changing very early, so that they can adapt their body to that. The dropping of the leaves is just a mechanism that plants evolved to survive winter, to survive cold. How is it possible that the evolution here was so different to have a plant with evergreen with this climate? The strength of the life, that it's all the time surprising us, how the life is able to reproduce themselves in the most difficult situation. If you change your point of view with respect to plants, and you start to look at plants no more as passive organisms, everything changes, everything makes a different sense. And one thing about it that for me was particularly strong was the continual focus on small things, micro things, little things, all of that diversity, all of that wonder of nature that people just crush with their foot
without even noticing it. Yo creo que parte de la soledad que tenemos los seres humanos es que rompimos nuestra relación con nuestra hermandad, con los otros seres vivos. Y al romper esa relación de vínculo, de hermandad, yo creo que nos separamos de la naturaleza y tenemos una carencia existencial. Even in the most remote parts of the planet, the human impact is so strong. There really is no place now untouched by people. We, Homo sapiens, have completely transformed the ecosystem that we inherited. America is not the country that Columbus discovered, and in the course of 200 years, the American people have completely transformed the atmosphere, the water, the landscape, the topography. So I think those kind of challenges are ones that we almost take for granted and are ones that we have to look at afresh and think about the kind of footprint we're leaving for future generations. As a journalist, I'm interested in the biodiversity of ideas and how do you preserve, enrich, and cultivate ideas that help us deal with the challenges that we face in the future. And so I love the idea of being able to come across people from different disciplines, whether it's paleontologists or climate scientists or genetic scientists or engineers, whose ideas will influence each other. This is a meeting where it's people thinking about the world in a broad way, and you recognize that your piece of research, your piece of science, what you're trying to contribute, fits into a broader ecology of science and research and community and humanity, and that even as you're working in your little part, it has interactions with other people, and it's been very fun to talk to people about how what they're thinking about the world turns out to be both similar and informing to how I think about the world. I am deeply convinced that we cannot escape the crisis, the current day crisis, without a big input of human sciences. And the fact that human sciences are present in this expedition is really an incredible advantage. That's really the first time I can see people working in natural sciences with people who are philosophers or economists or people from all over the realm of science are together and put a very converging look on this area. Lo que yo siento que ha sido algo muy lindo es tomar todos los problemas que cada uno trae de su rutina, de su trabajo, de sus obsesiones, de sus pasiones y traerlo a este lugar neutro. Look here, also this gradient of growth. It's perfect, no? Un crescimento apicale, cioè the most you are moving from the base, the longer is the shoot. And this is it's like the opposite. It's the opposite. It's not typical. This is a magic place for, I think, for humanity and for sure for scientists, because it's a peculiar environment that you cannot find in any other place of the world. I think what we're trying to describe is reality, and we're trying to describe something that allows us to live the world in a better way. But if you look through science, you realize that 5, 10, 20, 100, 200 years ago, what people thought was the truth turns out to be wrong. And so what science is really about is not a set of facts that you learn in a textbook, but science is about a way of thinking about how you understand the world through a certain lens.
Do I think that we need to be humble, and do we have to recognize, again, that how we understand the world now is incomplete, and that if we embark on a path, there's possibilities that we unleash things that we can't reverse out of? Absolutely. The human being is a curious species, and curiosity is one of the motor of our behavior. And I think it's very important to convince people that natural history is beautiful, that you have to look at, that you have to learn, and from that you have to take care of the planet. ¿Qué nos enseña el cabo de horno a los ciudadanos de Chile y del planeta? El conversar con las plantas, el encontrarse con la diversidad de plantas que nos regalan formas, colores, nos hace primero sentirnos muy inmersos en un mundo vital y acompañado. En la calma que nos trae esta naturaleza, en los diálogos que tenemos, pero en los diálogos con los pájaros, con los árboles, volvemos a recuperar un sentido de comunidad que nos trae una salud psicológica, mental y desde ahí física y una alegría de vivir. I have great hope that in another 5 or 10 years there will be a different shift, and that shift hopefully will be one which is more in tune with the needs of the 7 billion people on this planet. When we are saying that we are destroying the planet, it's not true, because we are unable to destroy the life on the planet. What we are able to do is to destroy our own life. So plants will survive us because they are so flexible, so incredibly adaptable, even to new scenario. But our species, no. Qué bello y emocionante ese trabajo realizado justamente por Paloma Ávila en conjunto con Estefan Mancuso, que nos muestra la importancia de la vegetación en un lugar muy importante. Eso es en Chile, en el sur de nuestro país, para que vayamos dimensionando la riqueza natural que contiene nuestro territorio y la importancia, evidentemente, de su conservación, no solamente para el presente, sino que también, además, para el futuro. Aprender a convivir, como es el lema de este Congreso Futuro. Vamos a continuar tras la exposición de este documental para presentar a uno de los mayores especialistas en recursos marítimos del mundo. Estamos hablando de Daniel Pauly, su investigación y el desarrollo de programas informáticos orientados a los ecosistemas acuáticos lo ha llevado a ser autor de más de 1000 publicaciones científicas y de interés general, que son utilizadas en procesos educacionales en los 5 continentes. Es co-creador del sitio web fishbase.org, una base de datos con la información de más de 30.000 especies de peces, y es investigador principal en la iniciativa Sea Around Us, que trabaja en la descripción de ecosistemas marinos.
ha mencionado en varias ocasiones que el futuro de las pesqueras mejorará cuando retomemos a la extracción por medio de la pesquería artesanal y revoquemos los subsidios a grandes industrias. Queremos dar la bienvenida a Daniel Pauly con Aguacalipsis. Thank you very much. Yo hablo español mejor, pero es mejor si yo hablo inglés para todos. The title is Aquacalypse because both fisheries and ocean warming are going to have and have a large impact on marine ecosystems. And I'd like to move to the next slide. And I cannot move on my next slide. There's a problem. There's a problem with my next slide. Okay. Can you see it now? Sorry. Can you see it now? Okay. My next slide is here. Okay. So the fisheries are very old. They have lasted millennia. But the big change in fisheries happened in 1880, when Britain deployed the first steam trawlers around the British Isles. They are very old-fashioned, you see, but they were much stronger than the sailboats and rowboats that were used until then, because they use fossil energy, and whereas the previous boats, they used wind and manpower. So these boats quickly eliminated the fish around the British Isles, and they had to move out to the open seas. And this movement to the open seas, you can see it in terms of the primary production that is required by fisheries. In other words, how much of the catch that is made depends how much it incorporates of the primary production in the production of microscopic algae in the sea. And you can see that in the 50s, 1950, this used up only in the industrial parts of the world, in Europe and North America and around Japan, was a noticeable part of the primary production. But in the 70s, this has increased, and now we fish everywhere, and we have an impact that is on the sea that is similar to the impact we have on land. Now, all this fishing had the effect of posing a huge pressure on marine ecosystem, and basically the large fish they're gone, and they were replaced by smaller fish, and also the bottom of the sea was impacted because the trawlers have this kind of impact. So at the end of this arrow, you have devastated oceans. Now that is Fishing Down Marine Food Web that was published in 1988, and it essentially is found now throughout the world. Now, if we go to global warming, we know that fish, for example, in the North Sea, have a tendency to move toward the pole. At about 5 kilometers per year, they move toward the poles, toward the north in the northern hemisphere, and toward the south in the southern hemisphere.
And for example, in Chile, you will have fish from Peru. In Peru, they have fish from Ecuador, and so on. And the reason for this is that fish cannot change the temperature they prefer. They have a preferred temperature, and they have to stick to it. So this can help interpret the data that are presented here. You see here, this is, for example, the coast of Africa with the Senegal in the south and Morocco in the north. And you can see the fish, in this case, a sardine and two other fish, they move up and down the coast in the course of a year. Why do they do that? Because they try to be in the same temperature. So basically, fish cannot adapt to very different temperature in the course of a year. They have to move with it. That's the reason also why, with global warming, fish are moving away from where they were. And this has the effect of, for the world ocean, that the fisheries in the tropics are going to suffer a lot, because in the tropics, and you see this graph in the with red in the equator, you can see this fish leaving the tropics and going to other places, and they are not replaced by anything. And that is the problem that is coming to affect tropical fisheries very. It has already begun. Now, in 2013, we found a new method to quantify this effect, to show it very strongly, and we call it the mean temperature of the catch. Each fish in the catch of a country, or in the catch of a boat, or in the set of fish that you have, each fish has a preferred temperature. So you have a species that have a preferred temperature of 8 degrees, 10 degrees, 12 degrees, 6, and so on. You can compute from the amount of fish and the mean temperature, you can compute the mean temperature of the catch as a whole. And this mean temperature of the catch is very interesting, because worldwide, the mean temperature of the catch in a temperate and subtropical areas, for example in Chile, it is more or less parallel with the temperature itself. So the ocean gets warmer. In gray, you can see that, and in red, the mean temperature of the catch also increased the same way. But in the tropics, and that is because, I must mention that, that is because in a given country, the fish that like cold water leave and are replaced by fish that like warmer water. So you have a community of fish that is more geared toward warm waters. In the tropics, however, where the temperature also increases, the fish that leave the tropic are not replaced by other fish, because there are no other fish. So, because there is no hypertropics for where they could come from. So what you have is that the mean temperature of the catch remain constant. And that is a bad sign, because it really means that you have that nothing gets, that you don't have a replacement for the fish you lose. And so in summary, we have a situation where in the past, in temperate areas, and you can see where Chile is, subtropic and temperate areas, you had lots of fish with cold water affinities. They prefer cold waters, and you can see that on the left, the blue ones. And some fish, mainly in the summer,
that like warm water. Nowadays, the fish that like cold water are becoming more rare. They're becoming more scarce, and you have more fish that prefer warm water. And in the future, we will have a replacement of the fish community by tropical and subtropical fish in areas where they were not before. And this replacement requires the fishers to be adapting to new fish, but essentially there will be, you can maintain fisheries. However, in the tropics, where fisheries are very important for lots of people, the tropical fish or the subtropical fish live there will leave, and they will leave only the tropical fish. But since they are not replaced when they leave, there will be less fish. And basically that's the reason why in the tropics the fisheries will decline more strongly. Countries like Chile and Norway on the other side probably will be able to have fish replaced, but for a long time, for a certain time at least, and then at the end, the problem will catch with Chile. So basically, I would like to say that fisheries problem per se are not difficult to solve. Major thing is not to subsidize industrial fishing and to have quota that are low so that the population can rebuild themselves, the fish population. And it is important to have marine protected areas, which Chile has many of, to protect marine biodiversity. Ocean warming, on the other hand, and deoxygenation is more difficult issue to resolve because they are caused by greenhouse gas emission, which are very difficult to get under control because the whole way we run our economy is based on the use of fossil fuel. So if, however, we cannot solve the problem of greenhouse gas emission, we will have bigger problem than collapsed fisheries. And so we have to solve this problem of greenhouse gas emission. Thank you very much. Muchas gracias, Daniel, por esta interesante conversación en un tema tan relevante al mismo tiempo en nuestro país, la industria pesquera y sus impactos en los ecosistemas marinos de Chile. Sin duda, un aporte muy necesario para el debate, para encontrar el equilibrio, como decimos, entre la producción y el resguardo de nuestros recursos naturales. Gracias por esas palabras, Daniel. Y ahora queremos seguir en esta jornada junto a Highland May. La doctora May es la investigadora principal de la Universidad de Tel Aviv, donde estableció el laboratorio para la investigación de la biohistoria y la medicina evolutiva. Al estudiar los restos óseos de poblaciones antiguas, ha dado mayor luz sobre temas relacionados a la demografía, los hábitos alimentarios, la actividad física, la salud y el origen. Además, está tratando de revelar por qué los humanos modernos padecen ciertas enfermedades, como por ejemplo osteoporosis. Bienvenida, Haila May, en Huéspedes Perennes. Doctor. Hello. I hope you hear me. I couldn't hear you. Yeah, we hear us perfectly. Thank you so much for your time. Did you hear us? Is it okay? Can I? Okay. Hi. Yeah, you can start right now. Thank you. Okay. Thank you. I couldn't hear before. Thank you all for the organizer for inviting me. It's a pleasure to participate in this event. And I would like, I don't think if you can see my screen.
Yes, we can see it. Great. Okay. Great. So I would like to talk today about how understanding human evolution actually could help us understand our condition today and how and why we get sick. So, okay. So I will start with the question, have you ever thought of why so many people suffer today from diseases like obesity, low back pain, diabetes, short-sightedness, high blood pressure, osteoporosis, hip fracture, and many other diseases? So there are like two options to try and explain this. One is from a medical point of view of what causes the diseases and how we can fix it. But the other is what mechanism made us vulnerable to these diseases. So if we take the second options of an evolutionary perspective on the diseases, so we need to remember a very a principle in evolution, that natural selection has operated to optimize our reproductive fitness and not to optimize our health or longevity. And when we're talking about natural selection, it means that how, like, if an organism is better adapted to the environment that he lives in, he will survive better and reproduce better than the organism that is less adapted to the environment that he lives in. And this is actually based on genetic variation, because if the environment changes, so the organisms that are better adapted to their surrounding will survive and have offsprings. So if we're talking about adaptation, we need to understand that if we are less adapted, it might explain why diseases can evolve, or we can be more vulnerable to suffer from certain diseases. And also, if one characteristic evolved to make us fit better to our surrounding, maybe another feature might get worsened. And this is what we mean when we say that there is a trade-off or compromises that we pay to be better adapted to our environment. So as I mentioned a bit earlier, we have two ways to look at diseases. One is the fixer point of view, when we look at the symptoms and we want the patient to make better. And this is a point of view of most of the doctors or medical research. But when we look at, when we talk in evolutionary medicine terms, so we look about the designer, how our body is designed to fit better, and what in this design is actually causes us to get sick. And I will give you some examples. If we remember the first principle, that selection has operated to optimize reproductive fitness and not our health, so we can explain how genetic diseases survive over time. For example, sickle cell anemia is a genetic disease that makes our blood cells to be in a sickle formation, like not rounded as they're supposed to be. In homozygotic cases, which mean that they are completely, their blood cells are completely malformed, if they will not receive treatment, they probably die quite fast. However, the heterozygotic
gene, like the heterozygotic condition, makes the people more susceptible to conditions like malaria. So in regions where we have a lot of malaria, we will find higher frequency of these carriers of the genes of sickle cell anemia. Huntington disease is another example for a genetic disease, although rare, that survive. And the reason is that people that suffer from Huntington disease, which is a neurodegenerative disease, develop it only after the reproductive periods, which means that they can bring children and they can reproduce, and they will know that they are sick only later. So they can transfer the disease from one generation to the other. Another principle that is important to remember in evolutionary medicine that is based on the adaptation, that we are adapted to a certain environment. And if the environment changes faster than we do, we might develop diseases. So if we looked at the human evolution development, we were actually developed for millions of years to be hunter and gatherers. And only about 50,000 years ago, when the agricultural revolution occurred in the Levant, people became sedentary. But since that time that people became sedentary, the technological progress was very, very fast. In evolutionary terms, it's actually to say it was yesterday. In 15,000 years, everything changed. Our way of life, how we behave, everything changed considerably. However, our body could not be adapted so fast to the fast environmental changes. And this might be an explanation to many of the diseases that we see today, as I will show you soon. But what happens is actually that there is a mismatch between our body and our environment, and this has health consequences. So one of the most problematic, concerning diseases today, actually considered a disease, is obesity. And actually, I checked what is the condition in Chile before when I prepared this talk. And 35% of the adult population in Chile suffer from obesity, and about 25% of the children, which is huge numbers. Now, if we look at the obesity in an evolutionary perspective, we're not thinking only about what everyone will say, that is the diet that is causing the obesity. But we say it's not only the diet, it's also the way we are programmed. Because if you think about our body, which is designed to be of a hunter-gatherer, we are designed to store carbohydrates because food were not always available. When they went to hunt, they needed a lot of energy. So they needed to store fat. However, today, if we go to the supermarket, food is always available, and it's fatty than it was in the past. And also, we do much less physical activity. So all this combination of what we eat and how we design, this is what makes us more prone to suffer from obesity. Well, for that fact, I don't know what's going on in Chile, but in Israel, for example, about every second or third child goes to the orthodontist to align their teeth. The frequency of teeth crowding is super high. And I want to give you an example of the study one of the studies that were done in my laboratory. And we were interested to understand why modern humans suffer from teeth crowding. So first of all, we thought of, what is the difference between what prehistoric people eat and what we eat? And actually, the way the food is processed changed considerably. And the hunter-gatherers or the prehistoric men, they ate more abrasive diet than what we do today. Our diet is processed, is soft. Usually, we don't make a lot of effort to process our diet with our muscles.
which means that the muscles that we have are weaker than what our ancestors had. So this is what we try to do. We first look at almost 400 recent individuals that had CT scans, and we wanted to see if there is any association between the muscle strength and the shape of the mandible. We represented the shape of the mandible by landmarks, so we could actually represent its three dimension and measured muscle size, mastication muscle size, as you can see here. And what we saw is that people with weak mastication muscle have more gracile mandibles. You can see it's like in triangular shape and very narrow ramus, whereas people with strong mastication muscles have robust mandibles, wide in a quadrangular shape. And then we were curious if we can see these changes in shape over time. So we look at population from 50,000 years ago until recent times. And what we found out is that hunter-gatherers had a significant different mandibular shape than recent humans. And not that it was significantly different, their shape actually looks like that of people with big muscles, strong muscles, whereas that of recent humans is much more gracile, looking like mandibles of individuals with weak muscles. And the regions that mostly change are those where mastication muscle attaches. So actually, we can understand that the consequences of the changes of our mandibular shape are most probably associated with the abrasiveness of our diet. And if we look at prehistoric mandible, they didn't have teeth sprouting compared to our mandibles. A different example that I would like to show you also from studies carried out in my lab is to understand why modern humans suffer from hip fracture even when it's not osteoporotic. So with the transition to bipedal locomotion during human evolution, the shape of most our elements like bones change considerably, including also the pelvis and the femur. And when I talk about hip fracture, I talk about fracture in the region of the neck of the femur. So again, we capture the shape of this region of the femur and try to understand how it changed to capture how the shape changes over time. And what we found is that of course, there were significantly changes over time, and the neck of the femur became shorter, and this region became, like the superior curvature of the neck became much deeper, and our femur is going more laterally than was in apes. But we see this change also if we look, in the last 15,000 years. The way we live, the activity that we have, the physical activity that we apply to the bones affect this shape. And when we calculated just chances of an individual to fracture the hip, when we compared it to people with a hip fracture but without osteoporosis, we found out that chimpanzees have 0 chances to fracture the neck of the femur, while prehistoric individuals have a 4% chances. But when we look at recent human femur, it has approximately 21% of a chances to fracture the hip. Now, exactly how this mechanism works and why these shapes is associated with hip fracture is actually for a different, longer talk. But we need to remember that the way we act and the way that we apply forces on our bones affect their shape, and this might cause certain diseases. So actually, we need to remember that compromises, what moves us along and not necessarily the good things.
but we cannot do we cannot like evolve and get better without the compromises as well. So I would like to thank you for your attention. Queremos agradecer esta nueva exposición de la doctora May con esta comprensión de la evolución humana, sus efectos también en el presente y cómo eventualmente podemos obtener soluciones médicas, por ejemplo, con este tipo de conocimientos. Muchas, pero muchas gracias por esas palabras. Agradecemos, como les decía, la participación de la doctora May. Para ir cerrando esta jornada, tenemos a una siguiente invitada. Ha sido distinguida con nombramientos como profesora visitante en destacadas universidades de Europa, Asia, África y también en otras partes del mundo. También ha formado parte de la junta directiva de la AAS y ha sido presidenta de la Sociedad de Estudios Sociales de la Ciencia. Su trabajo es pionero al explorar el papel de la ciencia y la tecnología en el derecho, la política y las democracias modernas. Damos la bienvenida a Sheila Yazanov, profesora de Estudios de Ciencia y Tecnología en Harvard Kennedy School, con socios no comunes. Ella estará en un par de minutos con nosotros y ahora los quiero invitar a revisar un video dentro del marco de este Congreso Futuro para seguir invitándolos a revisar la programación que tenemos preparada durante estas 5 jornadas de Congreso Futuro y por supuesto también a revisar nuestras plataformas digitales. Hemos hablado durante toda la mañana de distintos temas, pero también es el momento de agradecerles a ustedes que están detrás de la pantalla. Nos encantaría que estuvieran acá junto a nosotros en este hermoso escenario con los expositores de forma presencial. Pero también queremos contarles que el doctor Mancuso no pudo estar, ya que se encuentra enfermo en esta edición de Congreso Futuro, y que estamos leyendo sus chats para ver lo que opinan en base a lo expuesto por este profesional. Y es muy importante la interacción que están teniendo junto a nosotros de forma digital. Somos más de 2.000 personas que están participando en este Congreso Futuro. Se siente la emoción, independiente que aquí estemos solo algunas personas, se siente la emoción de la participación en este Congreso Futuro y les queremos dar las gracias por eso. Ahora sí vamos a revisar el video que les tenía prometido para continuar con nuestras charlas en Congreso Futuro. Revisemos. Habitamos las sombras del conocimiento. Y nuestra vida consiste en andar en busca de la luz. Avanzamos poco a poco y en cada paso nos borramos lentamente. Pero ¿qué busca la luz que tan veloz vaga en el azul del universo? ¿Y a quién llama con su sonido de ilusión?
Bueno, ese es uno de los trabajos que también está relacionado con Congreso Futuro, porque no solamente es ciencia este evento, reunimos las artes, las culturas, la música incluso, todas las disciplinas del arte también están presentes en esta edición de Congreso Futuro y por eso queremos mostrarle este tipo de trabajos para que se hagan una idea del material que va a estar disponible para ustedes. Recordemos, en esta segunda jornada de Congreso Futuro, ayer tuvimos una inauguración de ensueño, se puede decir. Tuvimos al presidente de la República, Sebastián Piñera, también al presidente electo, Gabriel Boric, y una veintena de expositores, de los cuales destaca sin duda Esther Duflo, Nobel de Economía del año 2019, que nos habló sobre la importancia de terminar con la desigualdad, no solo en términos económicos, sino que también, por ejemplo, en el contexto de la pandemia que vivimos actualmente, de generar equidad en los países más pobres, por ejemplo, en el continente africano, donde eventualmente, por la falta de vacunas y el cierre de perímetros a nivel mundial, se pueden generar nuevas variantes. También estuvimos con distintos profesionales chilenos que nos hablaron sobre las advertencias, los desastres naturales en nuestro país, y sin duda muchos otros temas que van desde la cultura, el género y también la ciencia. Ahora vamos a seguir con esta programación y como les decía yo, estábamos muy contentos de presentar a esta profesora visitante en destacadas universidades de Europa, Asia, Australia y Estados Unidos. También ha formado parte de la junta directiva de la AAAS y ha sido presidenta de la Sociedad de Estudios Sociales de la Ciencia. Su trabajo es pionero al explorar el papel de la ciencia y la tecnología en el derecho, la política y las democracias modernas. Damos la bienvenida ahora sí a Sheila Yazanov, profesora de estudios de ciencia y tecnología de la Harvard Kennedy School, con socios no comunes. Sheila, are you there? Thank you so much for your time and your patience to be with us in Congreso Futuro. Sheila, you're muted your microphone, please. You have to unmute it. I thought that the host was unmuted. Thank you so much. Now we can hear you. Okay. You can start right now. All Thank right. you. Well, thank you so much. I think I'm not controlling my own mute button. So anyway, so I was asked and tremendously honored to speak in this session on preparing for the long journey. And I'm speaking from the standpoint of somebody who studies the relationship between science and technology and society. And of course, we know that science and technology are introducing all kinds of changes into the human journey, but also providing us with some of the tools that we may need for this journey. So that is the standpoint from which I'm going to deliver my short presentation today. So in the backdrop there, you see the human journey, and you see that as a species, we've traveled all over the face of the planet. But what have we learned from that? Science and technology tell us an enormous amount about the past that is behind us, but maybe less so about the future. But just to situate ourselves historically, there are many of these representations in clock time of the length of the human journey and of the earthly journey that has already passed behind us. And you see that from the standpoint of the human species, it's only a blink in time because humans arrive on the planet very, very recently. And then in the last 50 or 60 years, we've attained the ability to look at the planet as an enclosed system. And again, this leads to a sense of how insignificant, in a sense, human beings and human societies are. And yet at the same time, we've had this enormous impact on the planet, so much so that people are calling our era the era of the Anthropocene. Yet our future is beset with uncertainties. This Anselm Kiefer installation, to me, conjures up that image of the uncertainty of the future. So how do we face it when we know so much about our past and we understand so little of the future, and yet we have made ourselves a promise that we are going to meet that future without
desecrating it without rendering it untenable, impossible for future generations. This is the standard definition of sustainable development that comes to us from 1987 from the report called Our Common Future by the UN Commission on Environment and Development that was headed by Gro Brundtland, the Brundtland Commission. And it says, sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. So future generations is very open-ended. This looks as far into the future as we can possibly imagine. And what are we thinking when we promise those future generations that we will not compromise their ability? So what is the thing that we should be caring to sustain? This is an image out of the science fiction disaster film, The Day After Tomorrow, in which some of you may remember the Earth freezes over and only a very small number of people escape. And some of them escape by hiding out in New York's public library, where they burn books and they enter into a dialogue about which books are worth preserving. So this is not new. We as humanity have been thinking about what the answer to that question should be. And indeed, we have set ourselves through the United Nations these goals that are called the Sustainable Development Goals, and there are many, many of them. Each of these is a good in itself, for people have agreed that these are things that we should be aiming for. But note that many of these are just social, reduced inequalities. And they have the character that we in America would call motherhood and apple pie. These are goals that nobody could disagree with. But the difficulty comes in their implementation. What are the choices that we should be making in order to arrive at these sustainable development goals? And one of the things that set of very multicolored boxes does not put before us is the profound ethical questions that must be confronted as we look into the far future and as we try to achieve sustainability as finite human beings upon this earth. So here are some of the questions. From whose standpoint do we look at sustainable development? Is it from the high-tech parts of the world that have the capacity to look down at the earth from outer space? Or is it from the standpoint of people who are trying to eke out a living from the parched earth where they are confronted with drought and disease in the immediate present? So from whose standpoint? What is the baseline from which we're measuring sustainability? What are the needs of future generations? Here in this image, you see a village in India that is still using cow dung patties that are drying on the ceiling to light their fires for cooking and for warming. And on the right-hand side, you see a nuclear power plant off the coast of Wales, as it happens. So which is the baseline? Which is the baseline from which we're looking for sustainability? What are the means? What are the technical tools and instruments that we should be using? My charge, in a way, was to speak about knowledge. But knowledge takes many forms. It takes one form if we're computerizing huge masses of data and producing graphs, like those on the left side of this image. It takes a different form if we're talking about experiential knowledge. We can talk about extreme weather events, and it's a very statistical sounding idea. It's very different when your village is being drowned and suddenly you're paddling a boat down what was a street just 2 days before. And to what effect? So this is the distributional question. It is, in a sense, at the heart of ethical deliberations. Whose purposes are being served? And there on the left, you have one of the most influential conceptual documents that was ever produced in the context of sustainability discussions. It was produced in the very early 1990s out of India's Center for Science and Environment. And what
the authors, Anil Agarwal and Sunita Narayan, asked us to think about was the history by which we got into the present predicament. And they told us that, in a sense, the future of the world is not commensurable. It is not a single future. It looks different depending on where we come from and what we're trying to achieve, in a sense, with our technological prowess. And they suggested that when we look at a looming catastrophe like climate change, that responsibility ought to be divided in proportion to the contributions that we have already made. So not national consumption levels, but per capita consumption levels, differentiating between the rich countries and the poor countries. And that cartoon image known as the Yo Amigo cartoon, which shows a man driving up in a very polluting vehicle, telling the man in the forest not to cut down his tree, that has become, in a sense, iconic for this distributional problem that we have confronting the world as we think about the future that we should be aiming for. So that brings me to a few analytic points with which I want to close, but these are also profoundly normative points. The future, I would suggest, is a profoundly political space. It's a space because in it we make choices. We make the future normative. It's a space for political action. We make the future collective because it's something we have to deliberate about together in a mode of self-realization. And yet, technologically, we somehow have to make the future tractable as well. Some things about the future have to be managed, and they have to be managed now. And those managerial options have to be made accountable. Who is accountable for designing the future in the light of the ethical questions that I've already raised? And therefore, moving onward, what I have been advocating for is not just the material technologies, the ones that allow us to shoot rockets onto Mars or to escape from the Earth's atmosphere, but these technologies that are called technologies of humility. These technologies focus in on the social relationships upon which any idea of sustainability has to be built. So technologies of humility have to be social. They must look at questions of culture, community, and responsibility. And may I take this moment to say that this event hosted in Chile is coming at a time when your society has been debating in a profoundly deep-seated way the kinds of constitutional relationships that must be thought about in any kind of society that has a claim to being sustainable over the long haul. So a constitutional convocation is one of these methods that we have for looking back at ourselves as a society and thinking about issues of culture and community and responsibility. Technologies of humility, in my reading, have to be retrospective as well as prospective. So in order to think responsibly about the future, technologies of humility suggest that we must also look back at the past. It's a historical exercise as well. Technologies of humility have to be normative. Questions of justice have to be considered along with questions of materiality and what we can do. And last but not least, technologies of humility demand participation. They demand that we include, that we diversify, that we expand the range of sources, voices, and people that are involved in thinking about the future. So technologies of humility suggest modesty, but where do we look for examples of modesty? To some degree, nature is modest. Nature does not typically proceed in leaps and bounds, and so is science in the best kind of activity. Scientific activity is also modest, it's incremental, it builds on paradigms, it moves forward through normal inquiry. In the legal system, the common law has the same sense of incrementalism, that it's not a revolutionary technology. And human history on the earth
has also for a long time been incremental. So technologies of humility are a way of pointing at these systems of nature and science and law and urging us to stay modest and incremental and also provisional, that we can go back and test what we're up to, not to introduce gigantic changes without reflection and without critique, to be skeptical about the kinds of grandiose claims that we often hear from the technological world, but at the same time to be experimental, to try out new things and be daring at the level of imagination and thought. But to do so inclusively, not to delegate power entirely into the hands of those who have the most money or the most know-how at the moment, and all the time to engage in learning, hopefully not from disaster alone, but from the daily experiences around the world of building on what is to make better what is to become. And with that, let me thank you again for this opportunity to be with you on this occasion in January 2022 at the beginning of a new year. I am honored and pleased to have been asked to be part of this discussion. Thank you. Thank you to you, Dr. Yasanov. Bueno, sin duda muy importante el debate de la comprensión de la sociedad para entender no solamente los modelos políticos, sino que también los alcances de las políticas dirigidas hacia la ciudadanía y también el entorno natural, como hemos dicho ampliamente en este Congreso Futuro. Le queremos agradecer a la doctora Yasanov por esta importante e interesante presentación. De esta forma, amigos, estamos llegando al fin de esta primera tanda de esta segunda jornada de Congreso Futuro, donde pudimos hablar de la pandemia, pudimos hablar de los ecosistemas, también de la desigualdad, un tema muy, muy importante para nosotros, y también agradecerles por la amplia compañía de forma virtual que han tenido junto a nosotros, haciéndonos trending topic, interactuando a través de nuestras redes sociales y también visitando nuestra página congresofuturo.cl. Yo, en lo particular, estoy muy honrado de haber sido parte de este Congreso Futuro. Es una primera vez de forma muy, pero muy especial, pero también orgulloso de contribuir a la difusión de la ciencia a través de esta innovadora e importante plataforma llamada Congreso Futuro. En ese sentido, también te quiero invitar a que la tarde estés junto a Daniela Rusowski, quien estará en este escenario para presentar a una serie de expositores programados en esta tarde. Pero antes de eso, los queremos dejar invitados a una innovación que ha hecho Congreso Futuro este año. Porque claro, llega la hora de almuerzo, pero también es buen momento para seguir informándonos. Y en ese sentido hemos preparado CF Noticias, un noticiario muy completo que va a reunir no solo las novedades de este Congreso Futuro, sino que lo más destacado de la ciencia a nivel nacional e internacional del último tiempo. Un gusto estar junto con ustedes. Sigan disfrutando de esta semana de Congreso Futuro. Hay mucho por aprender, hay mucho por compartir, hay mucho por disfrutar. Un abrazo y que estén muy, pero muy bien.
los códigos sociales. Este último año nos ha enseñado mucho, pero una cosa para mí, especialmente como médico, como científico, como investigador, es que me recordó el poder de la ciencia. Este es el año de la ciencia. De 24 provenientes de Australia. En esta nueva entrega de Congreso Futuro está muy interesante toda la programación, así que no se la pierdan. Quiero invitarlos e invitarlas a que puedan encontrarla en... Invasores, como propiedades. Y sin embargo, somos una casualidad en el universo. Una pequeña partícula autodestruyéndose. Volvemos al útero, a la primera célula, a la comunidad como piedra angular, para construir el nuevo mundo. ¿Cómo diseñar un proyecto para el bien común? El futuro es juntos, compartir, coordinar, colaborar, confiar. Congreso Futuro, aprender a convivir. Mundo y entendimos que no existe otro en el que podamos vivir. Tuvimos que encerrarnos y morir para comprender que nos necesitamos. Creímos que todo estaba dicho, cuando millones fueron silenciados por siglos.
Desciframos los secretos de la existencia, pero nuestro ego nos hizo mirar a los demás como extraños, como enemigos, como invasores, como propiedades. Y sin embargo, somos una casualidad en el universo. Una pequeña partícula autodestruyéndose. Hoy volvemos al útero, a la primera célula, a la comunidad como piedra angular, para construir el nuevo mundo. ¿Cómo diseñar un proyecto para el bien común? El futuro es juntos, compartir, coordinar, colaborar, confiar. Congreso Futuro, aprender a convivir. Destruimos el mundo y entendimos que no existe otro en el que podamos vivir. Tuvimos que encerrarnos y morir para comprender que nos necesitamos. Creímos que todo estaba dicho, cuando millones fueron silenciados por siglos. Desciframos los secretos de la existencia, pero nuestro ego nos hizo mirar a los demás como extraños, como enemigos, como invasores, como propiedades. Y sin embargo, somos una casualidad en el universo. Una pequeña partícula autodestruyéndose. Hoy volvemos al útero, a la primera célula, a la comunidad como piedra angular, para construir el nuevo mundo. ¿Cómo diseñar un proyecto para el bien común? El futuro es juntos, compartir, coordinar, colaborar, confiar. Congreso Futuro, aprender a convivir. Destruimos el mundo y entendimos que no existe otro en el que podamos vivir. Tuvimos que encerrarnos y morir para comprender que nos necesitamos. Creímos que todo estaba dicho, cuando millones fueron silenciados por siglos. Desciframos los secretos de la existencia, pero nuestro ego nos hizo mirar a los demás como extraños, como enemigos, como invasores, como propiedades. Y sin embargo, somos una casualidad en el universo. Una pequeña partícula autodestruyéndose. Hoy volvemos al útero, a la primera célula, a la comunidad como piedra angular, para construir el nuevo mundo. ¿Cómo diseñar un proyecto para el bien común? El futuro es juntos, compartir, coordinar, colaborar, confiar. Congreso Futuro, aprender a convivir. Destruimos el mundo y entendimos que no existe otro en el que podamos vivir. Tuvimos que encerrarnos y morir para comprender que nos necesitamos. Creímos que todo estaba dicho, cuando millones fueron silenciados por siglos.
Podemos decir que los datos son representaciones de algún fenómeno de interés y las formas más tradicionales de datos son tanto caracteres numéricos como registros de letras y ese tipo de cosas. Pero los datos ahora pueden ser cosas bastante más sofisticadas. Así que lo que es dato ahora es un concepto extremadamente amplio. Cualquier pedacito de registro, de medición, observación que se hace, eso puede ser un dato. Y eso va desde cosas que están en un entorno muy externo, como por ejemplo datos astronómicos, o datos de cosas que nos rodean cotidianamente, por ejemplo el transporte público, un gran generador de datos, no solamente cuando tú usas tu tarjeta VIP, por ejemplo, sino que los flujos de desplazamiento de individuos en todas direcciones y las horas en que eso ocurre, hasta cosas que tienen que ver con, incluso dentro de nuestro mismo cuerpo. Nuestro propio cuerpo genera una enorme cantidad potencialmente de datos que uno podría registrar. El funcionamiento del corazón, el funcionamiento del cerebro. Así que en realidad nosotros nos podríamos considerar como fuentes vivas y ambulantes que generamos datos. Ahora, no siempre los registramos, pero están ahí. El avance de la tecnología a través de los años ha significado que la cantidad de datos que se genera es gigantesca. En CardioMR nos apasiona estudiar el corazón a través de imágenes de resonancia magnética. Y a partir de eso tenemos distintas experiencias. Entonces un área de investigación es aquella que tratamos de unirnos con el área un poco más matemática y obtener datos cuantitativos de las imágenes. Y a partir de esos datos cuantitativos, entonces nosotros podríamos tratar de predecir algunas enfermedades que pudieran desarrollar las personas. Para poder entender el corazón, una de las primeras cosas que se hizo fue escucharlo. Entonces algunas personas dijeron, ¿y por qué no tratamos de amplificar ese sonido? E inventaron el estetoscopio. Y el estetoscopio a nosotros nos permite escuchar el corazón, pero no nos permite verlo. Vino el invento, ¿no es cierto?, de los rayos X por William Röntgen. Ahora, ¿cuál es el gran problema de los rayos X? Es que es una proyección, o sea, a ti te permite ver la proyección del corazón en una placa, pero no te da una información tridimensional del corazón. Finalmente, hace aproximadamente 30 años atrás, viene todo el boom y el desarrollo de la resonancia magnética. El resonador magnético es una máquina gigante que uno la puede asimilar a un imán. Y ese gigantesco imán lo que permite es interactuar con ciertos átomos del cuerpo humano que son los átomos de hidrógeno. Y lo que hacemos a grandes rasgos es de alguna forma jugar con esos átomos de hidrógeno e ir cambiando sus direcciones de un lado para otro, de tal forma que después estos átomos de hidrógeno a nosotros nos generan una señal, que son nuevamente datos, los cuales nosotros nos podemos transformar en imágenes. Súper bonito ver cómo ha evolucionado la medicina. El origen de los médicos de en todas partes fue básicamente enfrentarse a un cuadro agudo. Llegar a una persona que había sido mordida por algún animal salvaje, una persona que venía con una espada atravesada porque había estado peleando, y el médico lo que intentaba hacer era alinearle el hueso, sacarle la espada y tratar de curarle las heridas. Era una medicina aguda. La medicina que tenemos ahora, en el siglo XXI, es una medicina del diagnóstico. Cómo podemos mejorar de la mejor manera el diagnóstico de un paciente y hacemos todos los esfuerzos para llegar al mejor diagnóstico posible. Usamos imágenes, exámenes de sangre, biopsia, para llegar al mejor diagnóstico de manera de darle de forma más oportuna posible el mejor tratamiento disponible. Pero ahora la resonancia magnética, que es esta técnica fabulosa que nos permite poder hacer imágenes de este corazón, nos permite sacar formas de la composición del tejido, de cómo se mueve, cómo se deforma y cómo este corazón va respondiendo a los estímulos diarios de la vida. Y es una avalancha de datos. Tenemos un corazón tridimensional con una resolución espacial, o sea, podemos ver milímetro a milímetro ese corazón. Entonces la pregunta y el gran desafío, que es el siguiente paradigma que viene ahora, es que con todos los datos que estamos generando de individuos sanos, de pacientes, es que si juntamos toda esa información, lo más probable es que de aquí a
a un rango variable de 5 a 15, 20 años más, vamos a ser capaces de anticiparnos a la enfermedad. Y así cuando yo veo el examen de un paciente, le puedo decir si su corazón se está adaptando bien o no, si su corazón se está desarrollando bien o no y si tiene riesgo de alguna enfermedad. Entonces, ahí nuestras herramientas como científicos se ven necesitadas de una visión externa de alguien experto en datos. Y ahí grupos de investigadores como Mira, por ejemplo, nos aportan esa mirada que te dicen, oye, mira, la deformación la podemos vectorizar de esta manera, el flujo lo podemos analizar de esta otra manera, y así empezamos con la experiencia de ellos, más la necesidad nuestra, somos capaces de ir armando una forma de mirar los datos de una manera distinta. Bueno, Midas tiene varios objetivos. Uno de ellos es precisamente el tratar de modelar fenómenos que son complejos, es decir, que probablemente requieren miradas de distintos ángulos para tratar de comprenderlo. En ese sentido, ahí se fomenta la interacción con otros ámbitos en los cuales uno pueda conjuntamente, de manera interdisciplinaria, alcanzar una mejor comprensión de lo que está siendo modelado. Probablemente un mecanismo complejo tiene que ver con el hecho de que es un fenómeno que no es fácil o no es inmediato de reflejar de una manera sencilla, que requiere una metodología un poquito más sofisticada que métodos simples para analizarlo. Y que el adecuado modelamiento de ese fenómeno complejo requiere conocer todas esas interacciones porque son todas componentes que son relevantes para el producto que uno mira al final. Los datos que se registran son precisamente un reflejo de todas esas interacciones y que si no lo comprendo, por lo menos en cierto grado de cabalidad, no voy a ser capaz de dar una respuesta que sea útil. Puedo dar una respuesta que sea muy equivocada incluso. Y aquí podemos también, por ejemplo, pensar en el término de cómo es el corazón con sus latidos, cosas que ocurren en el tiempo, con ciertas frecuencias. Eso significa movimientos, desplazamientos en el tiempo y en el espacio. Y en esos movimientos también influyen el flujo de sangre que entra y sale del corazón mismo, los impulsos eléctricos que andan dando vuelta. Entonces todos esos distintos elementos y otros que no hemos mencionado, por cierto, están interactuando en qué significa que el corazón se mueva de cierta forma. Los modelos no paramétricos son modelos que tratan de ser muy flexibles para capturar tipos de comportamiento que pueden ser muy variados y que modelos más sencillos, más simples, no son capaces de capturar porque están demasiado ligados a formas simples. Entonces, desde el punto de vista del corazón, exactamente podríamos pensar en el mismo tipo de cosas. ¿Qué clase de datos necesitamos capturar? ¿Con qué frecuencia necesitamos capturarlos para ser capaces de ayudar en la decisión de si la persona tiene o no una cierta patología? Y en ese contexto, los modelos flexibles pueden ser de gran utilidad. No creo que sea un gran secreto que hoy día vivimos en una sociedad en la que se genera una cantidad increíble de datos. Y yo creo que el avance de las tecnologías ha permitido efectivamente eso, que se generan datos de una manera masiva. Ahora, lo que es bien importante efectivamente es entender que los datos solos no significan mucho. Lo importante realmente es tener las herramientas para poder extraer la información de estos datos, herramientas adecuadas, estadística, por ejemplo, para extraer la información de estos datos. Los sesgos son errores que se cometen de forma sistemática, ¿ya? Entonces, un ejemplo de eso podría ser que estamos recolectando datos para hacer un estudio para entender más sobre la presión arterial de los individuos. Un ejemplo de sesgo podría ser si solamente se recolectan datos sobre un cierto rango etario. Entonces, con estos datos luego es bien difícil llegar a conclusiones para toda la población.
por eso es quizás aún más importante tener datos en sesgado que tener una gran cantidad de datos. En mi pequeño ejemplo, si tenemos 1 millón de personas en este rango etario, en lugar de 100, tampoco nos da más información sobre todo el fenómeno que se busca estudiar. Entonces, por eso el origen de los datos y datos en sesgado es de vital importancia. Especialmente en temas de salud, pueden ser perjudiciales las consecuencias de ocupar datos sesgados, en el sentido que si se ocupan datos sesgados, es posible que se derivan conclusiones equivocadas y eso puede hacer que se recomienda un tratamiento equivocado o que no podemos predecir bien un paro cardíaco. Entonces las consecuencias son bien reales para las personas y importantes. Las imágenes yo creo que nos dan una visión del cuerpo humano que antiguamente no la podíamos tener, ¿no es cierto? Las imágenes nos permiten de alguna forma desnudar el cuerpo y poder ver el corazón y asimilarlo y a través después de procesos computacionales los podemos dar vuelta, experimentar con él y de alguna forma poder jugar con el corazón. Y el desafío está ahí, en cómo poder extraer información adicional más allá de lo que podemos ver, más allá de lo que el médico puede ver en su pantalla. En el fondo, esta sinergia entre la estadística y otros ámbitos, digamos, de interés por tratar de comprender estos fenómenos complejos, ciertamente motivan que hay una estructura de datos que está siendo generada y entonces nosotros tratamos de ayudar en el modelamiento y la comprensión de ese fenómeno desde nuestro punto de vista, que es el modelamiento estadístico, para tratar de explicar esos fenómenos y encontrar, digamos, sacar conclusiones que se traduzcan en cosas que puedan ser útiles para la toma de decisiones, por ejemplo, en todo ámbito, en todo ámbito. Aunque no los creamos, somos tremendamente predecibles. Y nuestra fisiología humana es aún más predecible. Lo que pasa es que es tan compleja y tiene tantos datos y tantas dimensiones que nos pareciera que es incomprensible. Pero es porque nos faltan herramientas para analizar tantos datos simultáneamente. Pero ahora tenemos esa herramienta. Entonces, ese es el gran desafío. Generar esos datos, almacenarlos y analizarlos de alguna manera inteligente para poder entender esta forma predictiva que tiene nuestra fisiología humana. Nuestra contribución puede ser que ayudamos a desarrollar tecnología médica para que luego los médicos tengan las herramientas para detectar, predecir las enfermedades y así ayudar de forma más directa con los pacientes. Por eso yo creo que el análisis de datos, de un gran volumen de datos, siempre y cuando se generan sin sesgos, puede ser muy útil para la sociedad.
Construimos el mundo y entendimos que no existe otro en el que podamos vivir. Tuvimos que encerrarnos y morir para comprender que nos necesitamos. Creímos que todo estaba dicho, cuando millones fueron silenciados por siglos. Desciframos los secretos de la existencia, pero nuestro ego nos hizo mirar a los demás como extraños, como enemigos, como invasores, como propiedades. Y sin embargo, somos una casualidad en el universo. Una pequeña partícula autodestruyéndose. Hoy volvemos al útero, a la primera célula, a la comunidad como piedra angular, para construir el nuevo mundo. ¿Cómo diseñar un proyecto para el bien común? El futuro es juntos. Compartir, coordinar, colaborar, confiar. Congreso Futuro. Aprender a convivir. La pregunta es cómo podemos estudiar y cuáles son las consecuencias del paso del tiempo. Una primera es que a medida que envejecemos, las probabilidades de desarrollar patologías asociadas al envejecimiento cerebral aumenta, y la más conocida por todo el mundo es la enfermedad de Alzheimer y los otros tipos de demencia. De hecho, aproximadamente cada 3 segundos en el mundo es diagnosticada una persona con enfermedad de Alzheimer. El número de enfermos de Alzheimer se duplica cada 20 años a nivel mundial, y hay un dato que es muy interesante, y es que si uno toma todo el dinero que se invierte para tratar a los enfermos de Alzheimer y coloca ese dinero todo junto, eso sería equivalente a la 18ª economía más grande del planeta. Es decir, si hubiese un país que se llamara enfermedad de Alzheimer, este país sería la 18ª economía del mundo. De hecho, esa cantidad de dinero es tan grande que supera el valor de mercado que tiene Apple o que tiene Google. De eso estamos hablando. ¿Qué pasa en Chile? En Chile hay buenas noticias y hay noticias que no son tan buenas. Una que es buena es que en simplemente un siglo las expectativas de vida de los chilenos aumentaron explosivamente. Lo que se observa en esa imagen es que si el año 1910 la expectativa media de vida era 26 años, el año 2010 era 78 años. Eso quiere decir que nuestra expectativa de vida aumentó por cada década más de 5 años. Y eso es un crecimiento tremendamente grande. De hecho, si uno compara los datos censales del 1992 y 2017, el número de adultos mayores, gente mayor de 65 años, se duplicó. Por lo tanto, eso, que parece ser algo bueno, trae aparejado consecuencias que no son del todo buenas. Por ejemplo, en Chile, al día de hoy, tenemos 200.000 personas que sufren enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y hay una prospección que para el año 2050 el 3% de la población chilena va a presentar algún tipo de demencia. Mira Chile, mira lo que tenemos andando aquí. Desde nuestros increíbles paisajes. Hoy te contamos de nosotros. Del talento de chilenas y chilenos. Estamos
creando el futuro acá, desde el extremo sur del mundo, donde lo imposible es posible, haciendo que las cosas pasen. La energía de esta tierra nos ha dado tanto durante tanto tiempo. Queremos compartir todos nuestros aportes con el mundo. Mira hacia arriba. ¿Ves las estrellas? Nosotros vemos que hay todo un mundo por delante. Y tenemos tanto para aportar al mundo que estamos ansiosos por saber cuán lejos podemos llegar desde aquí. Chile es la experiencia del extremo sur del mundo que te invita a crear juntos un futuro mejor. Chile, Creating Future. El calentamiento global en un 20% aproximadamente es la consecuencia de la dieta alimentaria que prevalece desde luego en los países desarrollados, pero también en los países en vías de desarrollo, donde consumen un porcentaje elevadísimo de proteína animal que procede a su vez de una ganadería intensiva donde previamente se ha destruido bosque amazónico, por ejemplo, donde se ha favorecido el avance de la desertificación, se ha perdido capacidad de absorber el CO2 de la atmósfera y además de ello, efectivamente la propia ganadería, la ganadería vacuna en particular, emite metano, que es un gas de efecto invernadero, cuyos efectos en la atmósfera son todavía más duraderos que los efectos del CO2 que producen los combustibles fósiles. Seguimos todavía hoy confundiendo el aumento del Producto Interior Bruto con el aumento del bienestar, pero me parece fundamental que insistamos en la necesidad de medir el progreso de las sociedades más allá de la medición que nos da el Producto Interior Bruto. Esa capacidad del ser humano de destruir lo que permite la propia vida y su propia salud debe de convertirse en un referente para cambiar nuestros modos de producción y nuestros modos de consumo. Somos 19 millones de personas repartidas en este largo territorio. Y aún así, muchas no tenemos un lugar donde vivir. Al menos 500.000 familias no contamos con un techo digno. Vivimos allegadas, hacinadas y otras 82.000 viven en campamentos. Y estas cifras crecen cada día. En Chile tenemos un déficit habitacional tan alto que es una emergencia nacional. Llevar a cero este déficit significa que a nadie en Chile le falta una vivienda digna. La vivienda es central en el desarrollo de una persona, de una familia, de una comunidad.
Si todos tuviéramos un techo digno, el país entero mejoraría en muchos sentidos. Pero si seguimos haciendo las cosas igual, nos demoraremos más de 30 años en llegar al déficit cero. Chile no puede seguir esperando. Por eso, es tiempo de dejar de hacer lo posible y comenzar a hacer lo posible. El desafío es enorme y urgente. Será necesario disponer de suelos en nuestras ciudades. Tendremos que aumentar la inversión que hacemos como país y agilizar los tiempos para construir más rápido. Y todo esto es posible. La cuenta atrás para el déficit cero ya comenzó. Unámonos. Las comunidades, los barrios, las organizaciones sociales, la academia, el mundo privado, las autoridades, tú y todo Chile para lograr el déficit cero y así hacer de Chile un país donde la vivienda no sea solo un techo, sino un piso firme desde donde crecer. Súmate en deficitcero.cl. Habitamos las sombras del conocimiento. Y nuestra vida consiste en andar en busca de la luz. Avanzamos poco a poco y en cada paso nos borramos lentamente. Pero ¿qué busca la luz que tan veloz vaga en el azul del universo? ¿Y a quién llama con su sonido de ilusión? Escalar para ser libre. Caminar para sentirse vivo.
Volver a encontrar la felicidad en las cosas simples. Sonreír. Sentirse como en casa. Descubrir el placer del frío. Y del vértigo. Escuchar el silencio. Interpretar el lenguaje de los animales. Acompañarse de bosques milenarios y de las infinitas formas de vida que allí habitan. Recorrer una ciudad por sus entrañas. Apreciarla desde las alturas. Disfrutar de sus lugares únicos. Mirar el horizonte. Imaginar qué habrá más allá de lo que vemos. Perderse en ascensores y laberintos. Encontrarse en una isla misteriosa. Deslumbrarse con una cultura distinta. Conocer ancestrales creencias y tradiciones. Maravillarse con sus colores y formas. Esperar la calma de la noche. Y sentirse inexplicablemente acompañado. Comprender que un hogar es el sitio donde queremos estar. Today, it is becoming more and more evident that concern with the environment is no longer one of many isolated issues. It is the context of everything else, of our lives, our business, our politics. The great challenge of our time is to build and nurture sustainable communities, designed in such a manner that their ways of life, their businesses, economies, physical structures and technologies do not interfere with nature's inherent ability to sustain life. La pregunta es cómo podemos estudiar y cuáles son las consecuencias del paso del tiempo. Una primera es que a medida que envejecemos, las probabilidades de desarrollar patologías asociadas al envejecimiento cerebral aumenta, y la más conocida por todo el mundo es la enfermedad de Alzheimer y los otros tipos de demencia. De hecho, aproximadamente cada 3 segundos en el mundo es diagnosticada una persona con enfermedad de Alzheimer. El número de enfermos de Alzheimer se duplica cada 20 años a nivel mundial. Y hay un dato que es muy interesante, y es que si uno toma todo el dinero que se invierte para tratar a los enfermos de Alzheimer y coloca ese dinero todo junto, eso sería equivalente a la 18ª economía más grande del planeta. Es decir, si hubiese un país que se llamara enfermedad de Alzheimer, este país sería la 18ª economía del mundo. De hecho, esa cantidad de dinero es tan grande que supera el valor de mercado que tiene Apple o que tiene Google. De eso estamos hablando. ¿Qué pasa en Chile? En Chile hay buenas noticias y hay noticias que no son tan buenas. Una
que es buena es que en simplemente un siglo las expectativas de vida de los chilenos aumentaron explosivamente. Lo que se observa en esa imagen es que si el año 1910 la expectativa media de vida era 26 años, el año 2010 era 78 años. Eso quiere decir que nuestra expectativa de vida aumentó por cada década más de 5 años. Y eso es un crecimiento tremendamente grande. De hecho, si uno compara los datos censales del 1992 y 2017, el número de adultos mayores, gente mayor de 65 años, se duplicó. Por lo tanto, eso que parece ser algo bueno, trae aparejado consecuencias que no son del todo buenas. Por ejemplo, en Chile, al día de hoy, tenemos 200.000 personas que sufren enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y hay una prospección que para el año 2050 el 3% de la población chilena va a presentar algún tipo de demencia. Mira Chile, mira lo que tenemos andando aquí. Desde nuestros increíbles paisajes. Hoy te contamos de nosotros. Del talento de chilenas y chilenos. Estamos creando el futuro acá, desde el extremo sur del mundo, donde lo imposible es posible, haciendo que las cosas pasen. La energía de esta tierra nos ha dado tanto durante tanto tiempo. Queremos compartir todos nuestros aportes con el mundo. Mira hacia arriba. ¿Ves las estrellas? Nosotros vemos que hay todo un mundo por delante. Y tenemos tanto para aportar al mundo que estamos ansiosos por saber cuán lejos podemos llegar desde aquí. Chile es la experiencia del extremo sur del mundo que te invita a crear juntos un futuro mejor. Chile, Creating Future. El calentamiento global en un 20% aproximadamente es la consecuencia de la dieta alimentaria que prevalece desde luego en los países desarrollados, pero también en los países en vías de desarrollo, donde consumen un porcentaje elevadísimo de proteína animal que procede a su vez de una ganadería intensiva donde previamente se ha destruido bosque amazónico, por ejemplo, donde se ha favorecido el avance de la desertificación, se ha perdido capacidad de absorber el CO2 de la atmósfera y
además de ello, efectivamente la propia ganadería, la ganadería vacuna en particular, emite metano, que es un gas de efecto invernadero, cuyos efectos en la atmósfera son todavía más duraderos que los efectos del CO2 que producen los combustibles fósiles. Seguimos todavía hoy confundiendo el aumento del Producto Interior Bruto con el aumento del bienestar, pero me parece fundamental que insistamos en la necesidad de medir el progreso de las sociedades más allá de la medición que nos da el Producto Interior Bruto. Esa capacidad del ser humano de destruir lo que permite la propia vida y su propia salud debe de convertirse en un referente para cambiar nuestros modos de producción y nuestros modos de consumo. Somos 19 millones de personas repartidas en este largo territorio. Y aún así, muchas no tenemos un lugar donde vivir. Al menos 500.000 familias no contamos con un techo digno. Vivimos allegadas, hacinadas y otras 82.000 viven en campamentos. Y estas cifras crecen cada día. En Chile tenemos un déficit habitacional tan alto que es una emergencia nacional. Llevar a cero este déficit significa que a nadie en Chile le falta una vivienda digna. La vivienda es central en el desarrollo de una persona, de una familia, de una comunidad. Si todos tuviéramos un techo digno, el país entero mejoraría en muchos sentidos. Pero si seguimos haciendo las cosas igual, nos demoraremos más de 30 años en llegar al déficit cero. Chile no puede seguir esperando. Por eso, es tiempo de dejar de hacer lo posible y comenzar a hacer lo posible. El desafío es enorme y urgente. Será necesario disponer de suelos en nuestras ciudades. Tendremos que aumentar la inversión que hacemos como país y agilizar los tiempos para construir más rápido. Y todo esto es posible. La cuenta atrás para el déficit cero ya comenzó. Unámonos. Las comunidades, los barrios, las organizaciones sociales, la academia, el mundo privado, las autoridades, tú y todo Chile para lograr el déficit cero y así hacer de Chile un país donde la vivienda no sea solo un techo, sino un piso firme desde donde crecer. Súmate en deficitcero.cl. Bienvenidos a la jornada de la tarde de este Congreso Futuro 2022. Mi nombre es Daniela Rusowski, soy periodista científica y socia de Achipec. Hoy nuestro lema es aprender a convivir y para esto tendremos a importantes personalidades que nos ayudarán a dilucidar un futuro colaborativo. La colaboración es clave para el surgimiento de la humanidad y de la sociedad que conocemos, dando paso a mejorar la vida sobre la Tierra, evolucionando como especie y adaptándonos a ella para así intentar lograr desarrollar nuevas ideas y tecnologías. En la actualidad existen muchas ideas de innovación que se basan en el concepto de lo local y lo colaborativo. Necesitamos entender la importancia de compartir, imaginar y ser sensibles con nuestro entorno
para darnos cuenta que dependemos de este. El futuro necesita colaboración y que convivamos en paz, trabajando en conjunto para enfrentar las incertidumbres, que vaya que las conocemos, sobre todo este año que recién pasó. Damos comienzo a la segunda jornada del día y queremos invitarlos a unirse a este viaje y sumergirnos en los próximos invitados a Congreso Futuro 2022, donde buscamos aprender a convivir. Cuéntanos qué está pasando en el hashtag Congreso Futuro 2022 y encuéntranos en Instagram, Facebook y Twitter. Seguimos con nuestro siguiente invitado. Queremos presentar hoy a José María Lasalle. Él es escritor, profesor universitario, consultor y expolítico español. Es director del Foro de Humanismo y Tecnológico de ESADE y profesor de Filosofía de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas. En 2016 hasta junio del 2018 asumió la Secretaría de Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital. Es autor de numerosos ensayos y publicaciones académicas sobre pensamiento político y filosofía anglosajona, además de ser columnista de diario El País y del diario La Vanguardia. Dejamos entonces a José María con su exposición que se titula Ciberleviatán. Hola, ¿qué tal? Lo tenemos acá en pantalla. No te estamos escuchando, al parecer tenemos un problema con el retorno o estás ahí, no tienes activado tu audio. Yo tengo activado. Ahora sí, ya te escuchamos perfectamente y el escenario es tuyo. Quedamos atentas a tu presentación. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes, Chile, y muchas gracias por la invitación para participar en este Congreso Futuro. Bueno, la reflexión sobre el ciberleviatán es una reflexión que la planteo desde una perspectiva crítica, es decir, desde un análisis que lo que trata es de evitar que el futuro al que nos enfrentamos desemboque en un modelo ciberleviatánico, es decir, un modelo que niegue precisamente la capacidad de cooperación y la capacidad de construcción de un futuro que sea de todos y que pase a ser, por el contrario, un futuro casi hobbesiano, basado en el miedo, basado en el control social, basado en una inteligencia artificial, con algoritmos que nieguen la libertad humana y que nos aboquen a ser más eficientemente lo que ya somos cada uno de nosotros, desterrando, por tanto, de nuestra vida la aproximación al error, a esa experiencia del propio fracaso, que es un elemento que nos abre a la vulnerabilidad y que, por lo tanto, nos hace conocernos a nosotros mismos. Precisamente el desarrollo tecnológico, tal y como está planteado en estos momentos, tanto en el diseño siliconizado, que parte de las grandes corporaciones tecnológicas de Silicon Valley, o shenzhenizado a la manera de las corporaciones chinas de Shenzhen, está básicamente tratando de coartar de manera progresiva la capacidad humana para ser libre y, por tanto, la capacidad humana para cooperar desde la libertad con otros en la construcción de un futuro que sea de todos. En ese sentido, una de las insistencias que yo, como director del Foro de Humanismo Tecnológico en ESADE y antes en mi etapa como secretario de Estado de Agenda Digital, fue insistir en la necesidad de afrontar un proceso de transformación digital que esté asentado, por un lado, en el control democrático, es decir, un control que centre su atención en que los desarrollos de las capacidades tecnológicas no marginen a la persona, no tengan tan solo una búsqueda eficiente de utilidades asociadas a una interpretación del ser humano basado en la idea de consumidor o usuario, consumidor de contenidos, usuario de aplicaciones, sino que tenga presente la figura del ser humano como ciudadano, como persona. Y eso exige una estructura de derechos digitales y sobre todo una filosofía y un cambio de mentalidad, que es lo que algunos denominamos el humanismo tecnológico o el humanismo digital. Es decir, una resignificación del humanismo que haga posible que tengamos presente al ser humano como centro de la transformación digital, al ser humano en toda su complejidad, y que además sea un humanismo tecnológico que parta de unos presupuestos asentados sobre la tecnodiversidad.
No podemos estar afrontando un horizonte, un futuro alrededor de la tecnología que no presente esta desde una visión de mentalidades diferentes, que eviten procesos de hegemonía cultural que nazcan, como hasta el momento, desde parámetros propios de una revolución científica construida a partir de una modernidad política que ha concebido el mundo en unas claves eminentemente norteñas u occidentales en el sentido más pesado de la palabra. En ese sentido, la tecnodiversidad significa abrir la mentalidad, el scoop del mundo digital, del mundo tecnológico, a mentalidades distintas, a ámbitos de reflexión que contemplen la tecnología de otra manera, pero que integren una realidad que, como decía, es la del humanismo tecnológico, que parta de la centralidad del ser humano, de su relación con los otros y de una construcción de la cooperación que, como veía uno de los grandes filósofos de la Europa del siglo XVII, Spinoza, nazca de la comprensión de que necesitamos al otro para ser nosotros mismos. Una necesidad del otro que basa en el diálogo, en la empatía, en la capacidad de entender, y algo que nos ha evidenciado especialmente la pandemia y la complejidad asociada a la pandemia, donde el individuo por sí solo ha fracasado frente a la experiencia de la enfermedad. Hemos necesitado de los otros, hemos necesitado de políticas públicas hospitalarias que han concebido a la sociedad como Derrida planteaba hace ya muchos años al hablar de unas políticas de la hospitalidad, políticas abiertas a la cooperación y a la comprensión de la ayuda, de la necesidad de que solo desde la hospitalidad del otro con el que convivimos, del otro que se nos hace presente de manera cotidiana, también a través de la pantalla, a través de las interacciones digitales, a través de los sesgos que se introducen en los algoritmos, ese otro debe estar construido en nuestra relación a partir de una reflexión humanística que lo valore en su dignidad, que lo valore en una cultura de derechos, ahora digitales, que hagan posible que en todo momento no sea tratado simplemente como un consumidor de contenidos o como un usuario de aplicaciones, es decir, como un sujeto que se aproxima a la realidad tecnológica desde una inmersividad estrictamente individual. Hace falta abrir los registros de la cooperación para entender que el mundo digital nace de la relación de ayuda y autoayuda que unos a otros nos prestamos a través de la cooperación tecnológica. Esa realidad, que es una realidad, insisto, basada en un ámbito de derechos, basada en un ámbito de reconocimiento de la dignidad, basada en una nueva configuración de la ciudadanía, como una ciudadanía cooperativa desde el individuo, pero desde un individuo que se abre a los otros a partir del reconocimiento de su dignidad, es lo que de alguna manera se presenta como un horizonte esperanzador y no un horizonte extractivo, catastrófico, tal y como el que estamos viviendo en estos momentos a partir de un diseño donde solamente las utilidades económicas, la búsqueda de la eficiencia, la maximización de los beneficios, la construcción de modelos de negocio asentados en una economía plataformizada que nos trata como si fuéramos datos sin ningún valor más allá de la propia extractividad de los mismos, y no comprender que en la interactuación de los datos y en la capacidad para generar valor agregado a partir de la cooperación está la verdadera riqueza y el verdadero futuro de la construcción de un modelo de sociedad que deje de ser una sociedad de la información para ser una sociedad del conocimiento. Y aquí es importante destacar que la información no es conocimiento, que la información, es decir, los datos que estamos obteniendo permanentemente de las interacciones, necesitan ser evolucionadas en su contenido y transformadas en conocimiento. Y el conocimiento nace de la cooperación. Nace de la cooperación entre los seres humanos. Nace del ejercicio de esa auctoritas que aporta el conocimiento cuando es producto de esa interacción que la jerarquía epistémica del conocimiento es capaz de aportar. En ese sentido, creo que el futuro de una sociedad de la información ha de ser el futuro de una sociedad del conocimiento, de una sociedad asentada en una democracia digital de derechos que considere al ser humano
como el centro de la realidad tecnológica, de la infoesfera que todos estamos construyendo cada día a través de nuestras interacciones. Por eso, más que de un ciberleviatán, que debería ser el opuesto frente al que debemos construir una ciberdemocracia, es esta la verdaderamente protagonista del futuro. Muchas gracias. Bueno, realmente interesante, muchos conceptos que se rescatan, por ejemplo, esto de la sociedad del conocimiento y que vivimos en una sociedad de la información y la información no es necesariamente conocimiento. Eso es un mensaje que realmente nos llega, da para pensar y para poner el énfasis en lo humano, no en los usuarios. Damos las gracias por esta presentación y nos vamos con nuestra próxima invitada. Ella es Najat Saliba, es profesora de Química de la Universidad Americana de Beirut. Recientemente su trabajo se concentra en proyectos ambientales comunitarios. Se basan en la coproducción de conocimiento para encontrar las soluciones locales más adecuadas ante los desafíos del cambio climático. En 2021 fue nominada como una de las 12 personas más influyentes de la justicia climática y una de las 100 personas más influyentes en la política de género. En 2019 recibió el Premio Internacional L'Oréal UNESCO para Mujeres en la Ciencia. Démosle entonces la bienvenida a Najat Saliba con su presentación Exhalando Viejos Aires. Hola, hello Najat. How are you doing today? I am well, thank you. It's a great pleasure to be on this beautiful and grandiose platform. Thank you for inviting me. Well, it's an honor for us, and we are really looking forward for your talk. So just go ahead. You can start at any time. Thank you so much. So I want to talk about what rule can help us change climate, the climate that we all want to have it good so we can continue living on this planet. For the longest time, we have talked about the linear growth, who can do better and who can be more rich by doing better and better in economy. And when we do well in economy, we go back to nature. In fact, the World Travel and Tourism Council reports that in 2018, the travel and tourism sector supported 319 million jobs. This is equivalent to 10.4% of the global GDP. And we want to explore nature from all sides. So that's why we spend money to go to nature. And the international travelers spent $233 billion in 2019. In 2020, things changed and all rules stopped. And the pandemic forced us to be inside our homes. In 2021, however, even though the pandemic continues, we are facing a much, much bigger challenge, and that is the climate change. The climate change is taking over our green spaces. There are wildfires everywhere in the world. The flooding is also taking lives. In July 2021, over 920 people were killed in floods and landslides. And we see a lot of dust storms because the land has become drier. And in Mongolia last March in 2021, schools were forced to close and even airports were forced to close. So what do we do in this case? Do we live with air pollution? We can.
but air pollution is able to take 10 million lives a year. This is more than the pandemic. And we have to do something to stop the climate change and the air pollution in our world. Because the resources of life and nature are not unlimited, they are limited. So our wanting has to be also limited. A paradigm shift is needed. What do we know? We know that climate change is here. We are all affected by it. But who can drive this change differently? Is it research? Is it education? Is it government? What rule should prevail? Is it the rule of law? Is it the rule of survival? Is it the rule of common good and constructive resistance? Or is it all together? Let's start with the rule of law. Taking Lebanon as an example, we have seen in Lebanon a lot of deteriorations, despite a lot of funding that has been coming to Lebanon. We have over $2 billion in development fund in the past few years. And everyone had a share of the pie. However, despite the money going to quality education and stopping zero hunger and cleaning water, we see lots of inequality in education. 94% of 6 public schools, 94% of the students did not have laptops, despite the forced online learning. At the same time, we see huge water pollution, killing lots of fish, a major tons. And also we see a major destruction of the infrastructure of the government, not able to provide people with their own right of electricity on daily basis. Same thing for the garbage. And to top it all off, we witnessed in Beirut in 2020, one of the most powerful man-made bombs in Lebanon. This bomb was equivalent to 640 tons of TNT. A fire broke out right after the bomb, and people were terrified, not knowing what to do. And at the same time, the second day they woke up, they found that we had no standards, no procedures of how to clean the mess after the bomb. And there was no road for recovery. Glass and metals are shattered everywhere. 70,000 houses were destroyed. 163 schools were damaged, and 4 hospitals were completely destroyed. Yes, of course, people were angry and furious. They went to the streets and protested. They even filed for fraud investigation. But no corrective actions were taken, and the local government continued corrupt business as usual. This is not only in Lebanon. Air pollution is everywhere in the world. And the air pollution is definitely affecting climate change. It's affecting our lives. It's affecting our health. And it's also affecting the temperature of the globe, of the whole of the whole earth. And so we believe the rule of law has failed us. It has not stopped climate change, and it wasn't able to stop corruption. I'm not the only one saying this. If we look at the rule of law index, you see that a lot of parts of the world don't have a green index. It's yellow or red sometimes. What do people do usually? They want to survive. They take it back on the streets. They protest, but they usually protest against people who have lots of money or wait for election. You know, protests have been seen everywhere, in Chile, in Poland, in Hong Kong, in Beirut.
How did they end up? They even protested in Glasgow when they did the climate change negotiation. But at the same time, we see that protests do not all have happy ending. Most protests put people in jail and they don't win. So the rule of survival as we know it has also failed more often than not. We are here to say that we have experienced positively and happily a rule of common good or constructive resistance. A new model of constructive resistance is to all of us working together, engaging people in order for us to break the cycles of dependency and linear economic growth at the expenses of climate change and the common good. The first example of constructive resistance and common good and collaboration leading to a cure of the pandemic. In Nature, they highlight how the collaboration of many scientists in the world have led to the vaccine that is slowly and surely getting us out of the pandemic and helping us contain the virus. We at home in Lebanon have also created what we call the Environment Academy. We created a community-born movement that is able to empower the vulnerable local communities to become agents of transformation in order for us to create a just, healthy, and sustainable future. Our vision is to transform Lebanon from an environment breakdown and become an accessible global movement for communities to exchange knowledge and turn environmental injustice into locally driven opportunities for transformation. How do we do it? We open a call for invitation. We give them the support by institutional uplift. We work together in a collaborative, co-productive manner, and we also co-collect information and we do collectively the implementation. And most importantly, we ensure at the end of the day a sustainable relationship. We put community at the center of our attention. And then we bring everyone around the community, the experts, the public authorities, the media, the funders, everyone, in order for us to help the community become in and of itself an agent and stewards of change. We have worked last year with 10 municipalities and villages. This year we have 12, and the challenges are high. They focus on 4 main areas. The first one is water, the second one is solid waste management, and the third is forest fire management and green spaces. So for the first one, we are helping communities become the ones who know and decide on how to manage their waste so that they preserve the beauty of their village. We also have seen, waste in the river streams, and we're also helping in order for us to do this. Students are taking also the challenge, and we're bringing the responsibility and the awareness to schools. We meet regularly with the teams in local villages, and we work with them in a systematic and scientific approach. We also work on green spaces and forest fire management because climate change is actually reducing the green spaces and the forests that we have to a bare minimum. So that's why we work with all communities of all ages, and we make sure that the local knowledge and the protection of our green spaces is passed from one generation to the next. We worked with the shepherds in order to reduce overgrazing, and we take deserted area to turn them into green spaces as well. We clean the green spaces by turning bushes into places where the fire
cannot eat everything that we have. And last, I want to talk about the water and the water scarcity. We have communities who suffer from a very low volume available of water. It is much lower than what is recommended by WHO. They have come up with creative ways of collecting rain in order for them to collect water and use it for their agriculture and domestic use. The water is sometimes in some villages available, but they don't have the power and the support to actually bring it out of the well. And this is what we're helping some communities to do. And in some others, we are trying together with them to turn their sewage lines into green and protect their green spaces from the sewage lines that are open in the villages. We have worked with 800 community members. We have conducted more than 600 working sessions. We have collected 2,000 unique data points. We are working with 12 local environmental threats this year. We are empowering around 75 community members. And we are growing cooperation with experts, companies, local authorities, and NGOs. Definitely, our communication has become really international and global, reaching many, many people. We are proud of our model, and that's why I'm here today to share it with you. Our rule of constructive resistance and common good is able to empower vulnerable local communities to become agents of transformation and stewards of their own just, healthy, and sustainable future. By focusing on nature degradation, we turn environmental injustice into locally driven opportunities for transformation. And I would like to leave you with this quote from Charles Darwin, who says, "In the long history of humankind and animal kind too, those who learn to collaborate and improvise most effectively have prevailed." Thank you so much for the opportunity. And I wish you a great, great platform and discussion. Agradecemos a Najat Saliba por esta presentación, que realmente hay muchos temas que tienen que ver con nuestra realidad, de la cual podemos aprender, y cómo empoderar a comunidades y ver de muchos problemas que nosotros también tenemos, una oportunidad para crecer de manera comunitaria por el bien común. Seguimos entonces y a continuación tenemos una invitada cuyo trabajo se centra en la modificación de los componentes alimenticios para intensificar las propiedades benéficas para el ser humano. Entre estas técnicas que utiliza se halla la edición genética de células y cómo éstas se adaptan a ciertos estímulos. Ella es Elena Ibáñez Ezequiel, es química española, profesora e investigadora en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, dirigido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Autónoma de Madrid. Ella está entre las 50 mujeres más influyentes dentro del mundo de la química analítica, y hoy Elena nos hablará sobre revalorizar nuestro mundo. Bienvenida, Elena, acá a Congreso Futuro. Hola. 2022. Te escuchamos. El escenario es tuyo. Muchas gracias. Creo que se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Bueno, antes que nada quería agradecer a Congreso Futuro por haberme invitado a este interesante evento y, bueno, poder presentaros algunas ideas de cómo podemos revalorizar nuestro mundo y además que eso es posible. A ver si consigo pasar. Sí. Bueno, cuando hablamos de desarrollo sostenible, tenemos en cuenta que es importante asegurar la prosperidad de las personas, aspectos relacionados como el poner fin a la pobreza, el hambre
preservar los recursos naturales de nuestro planeta. Y todo eso lo podemos hacer a través de alianzas que pueden ayudar, entre otras cosas, a construir y promover la paz en nuestro mundo. Pero ¿cómo pueden afectar realmente los sistemas alimentarios a estos objetivos del desarrollo sostenible? Bueno, si veis en esta gráfica, realmente no voy a pararme en detalle, pero si os fijáis, toda la alimentación y la agricultura está de alguna manera relacionada o puede estar implicada en todos los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Pero fundamentalmente está centrada en 5 de ellos, tales como el fin de la pobreza, la acción por el clima, la vida submarina y de lo que vamos a hablar aquí hoy, la producción y el consumo responsables. Además de, por supuesto, el reto del hambre cero. Desde el punto de vista de la producción y consumo responsables, la meta 3 de este objetivo número 12 es para 2030 reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita. Eso sin duda puede contribuir a este reto del hambre cero y así como otros aspectos relacionados con un aumento de la productividad de los pequeños productores, intentar que todos los sistemas alimentarios sean sostenibles y que todo el mundo tenga acceso a una alimentación adecuada. Realmente ese es un aspecto muy importante, la pérdida y desperdicio de alimentos, tan importante que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura han celebrado ya el primer Día Internacional de Concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentos, que fue el 29 de septiembre de 2020. Elena, necesito hacerte un alcance, disculpa que te interrumpa tu presentación, pero al parecer no está corriendo tu PowerPoint, no estás compartiendo el slide correcto. No estoy... Estamos viendo estamos viendo la portada. Esta primera, la primera. Ya. A ver. Pues perdonad. Dejo de compartir y vuelvo otra vez a intentarlo. Compartir pantalla. ¿Y ahora? Ahora al parecer sí. No la vamos a... ¿La estáis sí, viendo? por favor, ahora está perfecto. Continúe y disculpa por la interrupción. No, perdonad vosotros, perdonad vosotros. ¿Estáis viendo estas diapositivas? Sí, la estamos viendo. ¿Esta diapositiva donde? Sí. Vale. Bueno, pues os comentaba, bueno, os habéis perdido lo anterior, pero en cualquier caso, realmente, bueno, podemos seguir sin problema. Hay que concienciarse del aspecto fundamental que es que hay alrededor de 690 millones de personas que padecen hambre y unos 3.000 millones que no pueden permitirse una dieta saludable. Por otro lado, también hay que tener en cuenta, y es un aspecto también muy importante, que se pierde alrededor de un 14% de los alimentos del mundo, se pierden al año antes de que lleguen incluso a nuestro mercado. Y eso, además, entre otros aspectos, genera un impacto ambiental muy importante, de tal forma que la pérdida y el desperdicio de alimentos pueden implicar alrededor de un 8% de las emisiones mundiales de los gases de efecto invernadero. Cuando hablamos de pérdidas y desperdicio de alimentos, estamos hablando de, en relación a las pérdidas, son en las etapas de producción, sobre todo en las etapas de transporte, almacenaje, post cosecha. Y un aspecto muy relevante es que estas pérdidas de alimentos, es decir, estos alimentos que no llegan al consumidor, también conllevan el desperdicio de recursos, los recursos que se utilizan en su producción, como pueden ser la tierra, el agua, la energía que utilizamos para elaborar esos alimentos. Y desde el punto de vista del desperdicio alimentario, eso tiene mucho más que ver con el comportamiento de los consumidores y ahí es donde nosotros tenemos algo muy importante que decir,
desde el punto de vista de cómo elaboramos y cómo diseñamos nuestro consumo responsable de los alimentos. Fijaos que alrededor de un 14% de las pérdidas, hay un 14% de las pérdidas de alimentos en el mundo, y en algunas regiones, en algunas zonas, como por ejemplo en Asia, esto puede aumentar hasta un 20%. También podemos tener en cuenta, con este tipo de gráficos que os enseño aquí, dónde están, en qué etapas. Por ejemplo, este es un gráfico sobre Latinoamérica y el Caribe, y podemos ver en qué etapas se pierden fundamentalmente estos alimentos. Y podemos ver que, por ejemplo, en esta región estaríamos hablando de las etapas fundamentalmente de post cosecha. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Planteamos el empleo, la revalorización de los subproductos y desperdicios de alimentos como fuente natural de compuestos que nos ayudan a mejorar la salud y a prevenir ciertas enfermedades. Y eso lo hacemos desde el grupo de investigación al que pertenezco, es el grupo de alimentómica, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, y que persigue dentro de sus objetivos la valorización de estos subproductos agroalimentarios que, por ejemplo, en Europa estaríamos hablando de unas 88.000 millones de toneladas, 88 millones de toneladas de alimentos al año en Europa, que si los conseguimos valorizar podrían de alguna manera ayudar a fomentar la economía circular. Y eso lo queremos hacer a través de la utilización de los compuestos que hay en estos subproductos, compuestos bioactivos que nos pueden ayudar a la prevención de ciertas enfermedades. Además, en el grupo de investigación, eso lo hacemos utilizando procesos de extracción verdes, es decir, vamos a recuperar estos compuestos que están en estas biomasas, en estos productos que se desperdician o se tiran, y lo vamos a hacer de una manera sostenible, de una manera ecológica, eficiente, con elevados rendimientos, y nuestra apuesta es empleando disolventes que son disolventes seguros, disolventes que no son tóxicos y que no son perjudiciales para el medio ambiente, como pueden ser, por ejemplo, el agua o el dióxido de carbono. ¿Cómo lo hacemos? Pues intensificando procesos, integrándolos y desarrollando plataformas de biorefinería basadas en el empleo de presiones, temperaturas, microondas o incluso el empleo de enzimas. Estos son algunos de los ejemplos de trabajos que hemos publicado en el laboratorio en colaboración con diferentes países. Por eso quiero hacer hincapié en esta colaboración, o sea, colaboraciones que nos han llevado, por ejemplo, con Túnez a revalorizar subproductos del aceite de oliva, o bien con Bolivia, subproductos del café, con México, productos de las vainas del cacao, o incluso, bueno, pues también hemos revalorizado subproductos de bayas que están, por ejemplo, en Lituania. El trabajo concreto que os quiero presentar es el desarrollo, muy brevemente, de los últimos proyectos de investigación que estamos llevando a cabo, que es el desarrollo de estas nuevas estrategias para la extracción de compuestos bioactivos con actividad frente a Alzheimer. Todos conocemos la enfermedad de Alzheimer y sabemos que bueno, pues es una entre un 60 y un 80% de los casos de demencia en mayores. Es una patología multifactorial con síntomas como la pérdida de memoria, la disminución de las habilidades sociales. Y nuestra apuesta es utilizar subproductos agroalimentarios, los ejemplos que os pondré son de cítricos y de hojas de olivo, como fuentes baratas, sostenibles y revalorizables de compuestos bioactivos. Las hojas de olivo las ha utilizado, por ejemplo, nuestro estudiante José David Sánchez Martínez, que está haciendo su tesis doctoral, y de esta naranja lo que hacemos es aprovechar estos residuos industriales de la fabricación, por ejemplo, de los jugos, que pueden ser la piel, las membranas y las semillas de la naranja, por su alto contenido en unos compuestos que son los terpenos, que tienen un potencial efecto neuroprotector.
En los trabajos hemos identificado cuáles son los compuestos que son responsables de esta actividad y lo que hemos hecho ha sido mejorar los procesos aplicando nuestras tecnologías de altas presiones comparadas con tecnologías convencionales, y lo que hemos observado es que la cantidad de los compuestos que nosotros obtenemos con estas nuevas metodologías y las que necesitamos para tener un efecto neuroprotector es mucho menor que el que utilizamos en caso de las tecnologías convencionales. Un ejemplo, bueno, en estos resultados os presento el efecto sobre la parálisis que se induce en un gusanito, en el C. elegans, cuando se genera la actividad de Alzheimer. Frente a esta parálisis total de estos gusanos, conseguimos reducirla en más de un 58% cuando utilizamos nuestros extractos de naranja. Otro de los trabajos de otra de las estudiantes, ya doctora, la doctora Jimena Suárez Montenegro, se ha centrado en los subproductos de la industria del aceite de oliva, en concreto de las hojas de olivo que se generan en distintos puntos de la cadena de producción y que pueden constituir un 25% de la biomasa total. A través de un diseño de un proceso de extracción dinámico con absorción-desorción, lo que hemos conseguido ha sido concentrar en aquellos compuestos terpénicos también bioactivos que en este caso nos permiten disminuir la parálisis de estos gusanos transgénicos alrededor de casi un 40%. Bueno, básicamente los mensajes que quiero haceros llegar aquí son que los subproductos y los residuos de esta industria agroalimentaria pueden llegar a ser una fuente económica, rentable, variada y conveniente de compuestos bioactivos que pueden tener un amplio rango de bioactividades para la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética. Os he presentado algunos resultados frente a la actividad neurodegenerativa, pero también hemos llevado a cabo trabajos sobre, por ejemplo, sobre cáncer de colon o bueno, otro tipo de enfermedades. Básicamente la idea es tener en cuenta que estos subproductos y desperdicios de alimentos los podemos considerar una fuente alternativa, de valorización para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida. Finalmente, el mensaje que os quería transmitir es que el futuro colaborativo que se plantea en esta sesión, en este Congreso Futuro, nos puede permitir cumplir con nuestro deber como científicos para mejorar el futuro de la sociedad y nos puede ayudar a aprender a convivir entre todos, o sea, utilizar nuestros recursos y como yo estoy últimamente pues comentando también en los medios, ¿no? Añadirle una R más a la reutilización, al reciclado, al reempleo y en este caso sería también a la revalorización. Entonces, para terminar, lo que quería compartir con vosotros es, bueno, pues quería compartir una canción que es de uno de mis grupos favoritos y que realmente nos da tiene que ver con esa visión de bueno, pues dar gracias por la vida que tenemos y también aprender de los problemas y de los errores que cometemos, ¿no? Y con esto os quiero agradecer de nuevo el haberme invitado y si no os importa, bueno, pues os pongo los primeros momentos de esta canción. Queman la duda, hemos venido a equivocarnos, nunca lo olvides, corazón. Que todos los problemas serán aprendizaje, quizás verán nacer poemas, quizás
más caminos para amar. Muchas gracias por esta presentación, estos minutos de alegría con esta canción que utilizaste para cerrar y este mensaje esperanzador que nos diste también. Bueno, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, continuamos después de esta charla que nos hizo poner una R más, de revalorizar, además de reutilizar, reciclar. Hay esta R de revalorizar, de poner un valor agregado a eso que a veces pensamos que es basura, pero que la ciencia le puede dar un uso que a veces ni nos imaginamos. Vamos a ir ahora con un video. A ver, un momento. Sí, no se olviden de acompañarnos en congresofuturo.cl y utilizar el hashtag Congreso Futuro 2022. Tenemos una nueva invitada, ella viene desde lejos. Ahí está, ya está próxima. Ok, viene. Ella es Priya Darshini Karve y su trabajo que va a presentar hoy es Huella Imborrable. La doctora Karve se destaca por su participación y su larga experiencia. Vamos a contarles un poquito después sobre su currículum y sus grados académicos, pero vamos a ir rápidamente con la presentación de la doctora Karve. Hola. Mi tema es la alfabetización climática para sobrevivir al siglo XXI y soy Priya Darshini Karve de India. Estoy segura de que esta pregunta ha estado atormentando a muchos de ustedes, porque nadie está actuando sobre las preocupaciones del cambio climático a pesar de que el conocimiento parece ser bastante común. Que el cambio climático es la mayor amenaza a la que nos enfrentamos en este siglo. Esto me preocupó hace unos 15 años y comencé a pensar en ello hablando con la gente. Y he llegado a algunas conclusiones sobre por qué está sucediendo esto. Por supuesto, están las razones obvias por las que existe una inercia. Siempre hay resistencia al cambio. Además, hay influencias económicas muy fuertes que intentan oponerse a la acción sobre el cambio climático. Pero aparte de eso, hay una pequeña barrera de tiempo. Los impactos que estamos viviendo hoy se deben a las emisiones de gases de efecto invernadero que ocurrieron hace cientos de años. Y las emisiones que están ocurriendo hoy mostrarán su impacto dentro de algunas décadas, por lo que es difícil establecer una conexión entre causa y efecto en el eje del tiempo. También hay una barrera espacial. Donde sea que estemos ubicados, los impactos que estamos viendo se deben a emisiones que no solo ocurrieron en el pasado, sino que también ocurrieron a miles de kilómetros de distancia. Y si estoy en un lugar que es, digamos, un país desarrollado donde se producen emisiones, no veo mucho los impactos a mi alrededor. De hecho, veo prosperidad como resultado de las actividades que están causando las emisiones. Entonces, nuevamente en el eje espacial, es difícil ver la relación de causa y efecto entre el cambio climático y su impacto. También existe una barrera de complejidad. Comprender la ciencia del cambio climático requiere comprender varias disciplinas de la ciencia. Los impactos también ocurren en diferentes sectores de manera diferente. Y las soluciones también son multidimensionales. No existe una fórmula mágica única. Y dependiendo de quién sea y dónde se encuentre, su interfaz con el cambio climático es diferente.
Si se encuentra en un entorno de país desarrollado, entonces sus preocupaciones son más sobre su consumo y las emisiones resultantes de eso. Si usted es ciudadano de una pequeña nación insular, entonces está más preocupado por la supervivencia debido a los impactos del cambio climático. Así que tiene muchas dimensiones diferentes. Es un tema muy complejo y, por lo tanto, la gente no se da cuenta de la magnitud de la crisis en la que nos encontramos. Y es por eso que no lo vemos reflejado en la mayoría de los procesos de pensamiento y acciones de la gente. Cuando me di cuenta de esto, yo también estaba trabajando en ese momento en el sector rural y viviendo en un entorno urbano. Y pensé que necesitamos un enfoque múltiple para las comunidades rurales y las comunidades urbanas por separado. En India, en particular, se trata más de enfrentar los impactos del cambio climático, encontrar soluciones y aprender a adaptarse a los riesgos. Así que centré mi trabajo en estos aspectos y específicamente he trabajado en un sector en el que hemos intentado desarrollar una tecnología simple para convertir los residuos agrícolas en biocarbono. Mi equipo y yo desarrollamos un horno de carbonización portátil. Entonces, en vez de transportar desechos agrícolas a una instalación de biocarbono, transportamos el horno al lugar de los desechos agrícolas. Ahora el uso de biocarbono en la agricultura está bastante bien establecido. Si se agrega biocarbono al suelo, mejora la fertilidad del suelo y es la forma más barata de captura de carbono. Pero dimos un paso más allá y desarrollamos algunos productos basados en biocarbono. Se puede hacer combustible a partir de biocarbono. Debido a que este biocarbono está hecho de biomasa de baja densidad, encontramos que es carbón vegetal parcialmente activado. Y por eso puedes fabricar ambientador. Puedes hacer jabón. Todos estos son productos con los que las poblaciones rurales pueden ganarse la vida, iniciar actividades comerciales y que crean un incentivo económico para crear biocarbono. Así que este ha sido un enfoque principal de mi trabajo en las zonas rurales y periferias de las áreas urbanas. En el entorno urbano, sentí que teníamos que trabajar en dos cosas. Una es que necesitamos concienciar a los ciudadanos sobre el vínculo entre su estilo de vida y las emisiones de gases de efecto invernadero, pero al mismo tiempo, especialmente en los países en desarrollo, las ciudades son cada vez más vulnerables al clima y, por lo tanto, es necesario hablar con la gente sobre las vulnerabilidades y cómo evitar esos riesgos. Mi trabajo en el sector urbano comenzó con el desarrollo de una calculadora de huella de carbono, específicamente para los indios urbanos. Esta calculadora viene en varios formatos y la idea aquí era que, como país, las emisiones de carbono de la India son bastante bajas. Pero si nos fijamos en una persona urbana individual, a menudo las emisiones de carbono personales pueden ser cercanas a las de un individuo en el entorno de un país desarrollado. Por lo que señalar ese fenómeno en particular era el objetivo detrás de esta calculadora. Usando esta calculadora, comencé a realizar un taller de estilo de vida amigable con el clima donde, obviamente, el enfoque estaba en la acción personal. ¿Cómo podemos reducir nuestras propias emisiones de carbono? Pero también hicimos que la gente se diera cuenta de que la principal causa del cambio climático no son realmente los individuos, sino las acciones que suceden a nivel gubernamental y las acciones que suceden en el sector empresarial. Por ello, después de reducir nuestra huella de carbono personal, tenemos que dar el siguiente paso en la promoción de cambios en las políticas y prácticas comerciales. Luego tomé esta calculadora de huella de carbono y amplié la edición un poco y desarrollé una metodología para convertir los campus educativos, tratando de moverlos hacia la neutralidad de carbono. Y este es un proceso muy participativo. Los estudiantes son parte de este proceso.
La idea aquí es que si los campus educativos desarrollan una cultura de trabajo consciente del clima, entonces los estudiantes llevarán esa cultura de trabajo a su vida personal y profesional futura. Una de las iniciativas recientes de mi parte son las evaluaciones de vulnerabilidad local, particularmente en un entorno urbano. Se están realizando muchos macroanálisis de la vulnerabilidad debida al cambio climático a nivel de ecosistema o de distrito. Pero aquí observamos una unidad administrativa dentro de una ciudad, una pequeña parte dentro de una ciudad, tratamos de comprender las vulnerabilidades climáticas de ese lugar. Hablando con las personas que comprenden sus percepciones, las soluciones que están desarrollando y también trabajando con la comunidad para desarrollar la resiliencia desde adentro para hacer frente a los impactos del cambio climático. Entonces estas han sido varias actividades que he estado haciendo en áreas urbanas. Estas son algunas fotografías de lo que estamos haciendo y como pueden ver estamos usando diferentes metodologías en diferentes escenarios y también hemos tratado de involucrar a los jóvenes brindándoles pasantías, particularmente en nuestros ejercicios de mapeo de vulnerabilidad. Y también llevamos a cabo una variedad de actividades divertidas para los jóvenes. Así que esta ha sido una especie de interacción de persona a persona a través de la cual estoy tratando de correr la voz sobre el cambio climático y sus impactos. También comencé a darme cuenta de que necesitamos desarrollar ciertas habilidades para enfrentar el cambio climático en los países en desarrollo. Y una de esas habilidades que sentí que es necesaria en India es cómo hacer una contabilidad básica de carbono. Siento que a medida que el mundo empresarial se vuelve cada vez más consciente del carbono, los gerentes comerciales van a tener al menos una comprensión básica de esto. Este es un proceso técnico y, por lo tanto, este curso en línea se enfoca en desmitificar el proceso y darle a la gente la confianza de que todos podemos entender esto e implementarlo. El otro curso en el que he participado con otras personas es sobre cambio climático, ciencia, política, ética y acción. Este es un curso en línea que ofrecemos para todos y está enfocado en desarrollar una visión de 360 grados. Porque si miras hoy los discursos populares sobre el cambio climático, es una especie de oscilación entre dos extremos. Por un lado tienes el negacionismo y por el otro lado tienes el fatalismo. Queremos que las personas comprendan lo suficiente los problemas para que puedan identificarse con la realidad y evitar caer en cualquiera de estas dos trampas. Entonces, ese es el propósito de este curso. Además de eso, mi equipo y yo intentaremos involucrarnos con grupos más grandes porque estamos trabajando en una parte en particular de la India, pero tratamos de llegar a otras partes usando varios medios. Medios electrónicos e impresos y también los webinars y todas estas herramientas informáticas disponibles. Mucho de esto sucede en los idiomas locales de la India. Por supuesto, soy una sola persona y mi equipo es de solo 5 personas, por lo que no podemos cambiar el mundo solos. Tenemos que trabajar mediante colaboraciones. En este momento estoy involucrada en 2 grandes esfuerzos de colaboración. Ambos están centrados en la ciudad en la que trabajo, que es la ciudad de Pune, en la parte occidental de la India. Uno es un plan de la región metropolitana de Pune para carbono neutralidad que ha desarrollado un grupo de expertos y al que mi equipo y yo hemos contribuido. Ahora estamos tomando la iniciativa para llevar este plan a la gente para que, en varios sectores, se empiecen a implementar los diferentes componentes. Otra actividad sostenible es Smart Pune, que tiene una visión mucho más amplia que preparación para el cambio climático. Sin embargo, reducir las emisiones y reducir las vulnerabilidades es definitivamente una parte importante de esto. Por eso estamos trabajando con varias organizaciones comunitarias civiles. Organizaciones de la sociedad de la ciudad que están trabajando en diferentes temas.
Pero estamos tratando de mostrarles que todo está relacionado con la urbanización sostenible y que bajo esa plataforma todos podemos unirnos. En estos 15 años, más o menos, que me he involucrado con este tema, me he dado cuenta de que no es muy útil hablar con la gente desde un lugar emocional o incluso desde un lugar espiritual. Necesitamos tener conversaciones claras, racionales y relevantes basadas en hechos, claras, racionales y relevantes sobre la crisis climática, y el objetivo de estas conversaciones debe ser informarse y aprender unos de otros. Estoy segura de que hay muchas personas en todo el mundo que también están trabajando en este campo, en estos temas. Si todos podemos unirnos, si podemos intercambiar ideas, si podemos aprender unos de otros, entonces todo nuestro trabajo será más eficaz. Podemos evitar reinventar la rueda. Es importante que creemos rápidamente al menos una masa crítica de ciudadanos conscientes del clima en todo el mundo, para que el cambio transformador sistémico comience a ocurrir. Y como civilización, estaremos en una mejor posición para afrontar eficazmente la crisis climática en este siglo. Así que, por favor, póngase en contacto conmigo. Muchísimas gracias. La presentación de la doctora Carve habla por sí sola, pero no quiero presentar a nuestro próximo invitado sin antes contarles un poquito sobre su biografía. Su primer proyecto de investigación dio como resultado el desarrollo de un proceso para convertir residuos agrícolas en carbón vegetal. Su tecnología ganó el premio Ashden de Energía Renovable el 2002 y participa activamente en organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en el campo de las energías renovables, el desarrollo sostenible, equitativo, la resiliencia climática, entre muchas otras iniciativas amigables con el medio ambiente. Es momento de ir a nuestro próximo invitado. Él es el Dr. David Sochin, director de Colaboración de Investigación de Adaptación de las Praderas en la Universidad de Regina y profesor de Geografía y Estudios Ambientales. Sus intereses de investigación son cómo el conocimiento del clima y la hidrología del último milenio puede informar sobre nuestra comprensión del clima futuro y los suministros de agua, para así poder minimizar los impactos adversos del cambio climático. Damos entonces la bienvenida a David Sochin con su presentación Agua para partir, repartir y compartir. Good afternoon, Dr. Sochin. How are you? Can you hear me? I'm well, thank you. Muy bien. Good. Yes. Well, you were looking forward for your presentation, so the stage of our conference this evening is yours. Okay, thank you very much, and thank you for the opportunity to participate in Congreso Futuro. I only wish it could be in person. This is a photograph I took in southern Chile the last time I was there. And when I received the invitation, I was so excited about the possibility of visiting again until I realized it's not possible, of course, because of the pandemic. And this is a map of the world showing the rates of vaccination. And you'll notice that Canada and Chile have the highest rates of vaccination in the world. So we are fortunate that our governments have the ability to procure and to distribute the vaccines. However, the disparity amongst the countries of the world is only prolonging the pandemic. So it won't be possible to end the pandemic until there's a redistribution of resources and vaccines so that the entire world can be vaccinated at a reasonable rate. In this respect, and in other regards, the pandemic is similar to another global problem, and that is climate change. So the highest rates of vaccination are in the most wealthy countries in the world, and these are the same countries that are producing the highest per capita emissions of greenhouse gases.
And as a result of the emission of these greenhouse gases, we are changing the chemistry of the atmosphere. The waste products from our combustion of fossil fuels are accumulating in our atmosphere, which is actually a relatively thin layer that surrounds the Earth, as shown from this perspective of the atmosphere. And in fact, you can ascend halfway up through the mass of the atmosphere simply by hiking up to the summit of Mount Aconcagua, because half of the mass of the atmosphere is below 5,000 meters. I was very fortunate on this day to have a window seat on a flight from Mendoza to Santiago and to be able to take many, many photographs of Mount Aconcagua. So as a result of the human modification of our atmosphere, this is the outcome, the rise in global temperature. For the period 1950 to 2015, it's shown using a solid black line, indicating about a 1 degree increase in global temperature. Beyond 2015, those temperature increases are from climate models, according to what are called shared socioeconomic pathways. So these are choices we make in terms of how much more greenhouse gases human activities will produce, all the way from relatively few emissions and a sustainable future for SSP 1 in blue, right up to business as usual and a fossil fuel dependent future, SSP 8.5. So the message here is we will choose the amount of further global warming, and I've highlighted the term shared because we have a shared responsibility for slowing the rate of climate change. And we are all responsible for global warming, although some countries are more responsible than others. You can see from this pie chart that 2 countries, the United States and China, account for 43% of the greenhouse gas emissions in the world. Chile is in that category, rest of the world, and Canada, towards the top of the pie chart, emits about 2% of global emissions of CO2. However, on a per capita basis, Canada is amongst the most highly emitting carbon emissions per person. And in particular, the province that I live in, Saskatchewan, each person is responsible for almost 68 tons per year, which is about the highest rate of emission per person in the world. Well, people in my province say, if Canada only accounts for 2% of the global emissions, why should we contribute to stopping climate change when we are responsible only for a small proportion of the greenhouse gases? Well, you can say that we are able to reduce our greenhouse gas emissions because they're so high and we have the capacity to do that. But it's also in our best interest to mitigate climate change, because in the rest of the world, people are going to suffer. People will be, their homes will be under rising sea levels. They will suffer from food insecurity, water insecurity. And where will these people go? Well, they'll look at Saskatchewan, they'll say that we have a large area. The area of Saskatchewan, there's only 40 countries in the world that are larger. One of them is Chile, but Chile's only slightly larger than our province. And we have only about 1 million people. And you can see these images of Saskatchewan. There's relatively few indications that there are people in this huge area. So if we don't contribute to the slowing of climate change, we will have to accommodate a lot of climate refugees or be able to do that. And where will they come from? Well, of course, there are certain nations of the world, shown here in shades of red, that have the highest risk to climate change. And they are, of course, the developing nations, and they tend to be in the tropics and subtropics. Or another way to view risk is those countries which are least at risk to climate change are very few, but they include Canada and Chile, as opposed to, once again, those countries that are most at risk. So a map like this really highlights the fact that there has to be a redistribution of resources.
There has to be a redistribution of the capacity to deal with climate change. There has to be a redistribution such that all countries can afford the transition to green energy. And there has to be a redistribution of wealth so that all countries have the capacity to adapt to prevent the impacts of unavoidable climate change. And of course, that redistribution requires a large amount of collaboration. And the most formal global collaboration, of course, is the Conference of the Parties, the nations, 175 nations and territories that have signed on to the United Nations framework on climate change. And of course, they met recently in Glasgow. So this is the most noticeable and formal collaboration, but there are many, many others. And here's just a few examples. These are networks of cities, indigenous communities, lawyers, parents. Our kids network is a network of parents, and scientists. And so as a scientist, I'm going to conclude my talk by speaking to another form of collaboration, and that's collaboration among scientists, and in particular, scientists from different disciplines. And I'm going to refer to a project. I was fortunate enough to be co-leader of this major international project with Dr. Fernando Santibanez from Universidad de Chile in Santiago. This was a 5-year project on the vulnerability and adaptation to climate change in Brazil, Colombia, Argentina, Chile, and Western Canada. And the funding was provided by the Canadian government, but note that it came from both the Natural Sciences and Engineering Research Council and the Social Sciences and Humanities Research Council. In other words, it was very much an interdisciplinary project. And there's most of our team. We met quite often in Chile, including in Puerto Varas in 2013. And these scientists represent a large number of different academic disciplines because it's possible to study climate change only from that perspective. The theory and the methodologies of single disciplines simply do not provide solutions to climate change given the scope of the problem. And solutions can only be found by taking a multi and interdisciplinary perspective on climate change. And there's another type of collaboration that was essential. We met and consulted with the local people. Climate policies, climate adaptation is most sustainable and most effective when the local communities are involved. So here we are, members of our team meeting with a village, a community in the Alki Valley in Norte Chile, and our team in another year meeting with a agricultural family in southwestern Saskatchewan in Western Canada. And our research was very much informed by what we learned from these local communities. I'm just going to present a list of some of our findings, and I'm not going to read these. You can scan the list. What I've done is I've highlighted certain concepts because these are concepts from both climate science and the biological sciences, and from various social sciences, for example, values, dependencies, inequalities, adaptation, resilience. These are concepts in the social sciences as opposed to concepts such as climate change and variability, climate cycles, natural capital, ecosystem conservation, which are terms we use in the natural sciences. But it was only by blending these various concepts that we were able to provide insight as to what are the solutions to prevent further climate change, and what are the solutions to enable local people to adapt to the climate changes that have already begun to occur. These are insights that emerge only at the interface between disciplines and only from a community-oriented perspective. And I have one more slide, and I was going to, if time
if I was running short of time, I was going to skip this slide, but I'll speak to it now. I was going to skip it because it should be obvious that we need to be aware that we are sharing the earth with many other species and that we are consuming the earth, we are displacing the earth's species and reducing its biodiversity. And this is shown very nicely in this graphic of what's called the Earth's Overshoot Day. This is the day, every day since 1970, the day of the year in which we have consumed the Earth's resources or exceeded the capacity of the Earth to regenerate the resources that year. And you can see that year by year, the day in which we achieve Earth Overshoot Day advances earlier and earlier into the year, with a few exceptions. There was a regression. The day Earth Overshoot Day occurred later in the year in the early 1980s because of an oil crisis, in 2009 because of a recession, and recently because of the pandemic. So the message there is it takes a crisis for people to reduce their consumption of Earth's resources. And again, there's a parallel with climate change because it seems like it's going to take a crisis before people fully recognize the threat that climate change presents. And it may take and likely will take a series of crises before we take serious action on climate change. I'm going to finish by returning to nature and a picture of a volcano in southern Chile. And I want to thank you for your attention. Agradecemos a David Sochin por esta presentación que una vez más, si pensamos en las presentaciones del día, nos habla de la importancia de trabajar de manera colaborativa integrando a las comunidades locales en las respuestas y las soluciones. Queremos que nos acompañen con nuestra siguiente invitada. Ella es una vacunóloga británica y cofundadora de la empresa Vaccitech. Se especializa en el desarrollo de vacunas contra la influenza y patógenos virales emergentes. En 2 semanas, luego de saber que un nuevo patógeno había aparecido en China, diseñó una vacuna en Oxford contra esta nueva enfermedad. Este nuevo virus resultó ser uno que lamentablemente hemos escuchado bastante, el COVID-19. Hasta noviembre del 2021 se han aplicado más de 2.000 millones de dosis de esta vacuna en más de 170 países en todo el mundo. Ella es doctora de la Universidad de Hull y actualmente es investigadora y profesora del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford. Por su labor científica en la lucha contra la pandemia, ha sido reconocida por la sociedad a nivel mundial. Recibimos entonces con gran orgullo a Sarah Gilbert, que nos hablará de la inoculación. Mi nombre es Sarah Gilbert, soy profesora de vacunología en la Universidad de Oxford. Voy a compartir con ustedes algunos pensamientos sobre el desarrollo de vacunas contra los patógenos de brotes y pandemias, lo que hemos hecho en el pasado y cómo podríamos hacerlo mejor en esta área en el futuro. Un evento que realmente cambió la forma de pensar del mundo sobre la necesidad de desarrollar más vacunas contra los patógenos de los brotes fue el brote de ébola en África Occidental que ocurrió en 2014. El virus del ébola se identificó por primera vez en 1976, pero provocó muchos brotes pequeños. Todos habían sido contenidos mediante el rastreo de contactos y la cuarentena, las medidas estándar de salud pública. No había vacunas disponibles para usar para controlar la enfermedad. En 2014, hubo un brote que se propagó lentamente a 3 países diferentes causando una gran cantidad de casos con una tasa de mortalidad alta. Y la enfermedad también comenzaba a extenderse a otros países. Había una necesidad de desarrollo de vacunas, pero el desarrollo de vacunas solo se inició tarde en este gran brote.
y alrededor de agosto de 2014 se dio financiamiento para producir rápidamente algunas vacunas que han estado en desarrollo clínico temprano durante algunos años, para acelerar eso y poder probar la eficacia de esas vacunas en el área del brote. En el momento en que se tomó esta decisión, el número de casos aumentaba exponencialmente. Comenzaron los primeros ensayos clínicos de la vacuna contra el ébola, probando la seguridad y las respuestas inmunitarias en un pequeño número de personas. Estas vacunas estaban listas para entrar en ensayos clínicos más grandes donde se podría probar la capacidad de prevenir infecciones. Sin embargo, esos ensayos se retrasaron hasta abril de 2015. Esta era una situación nueva. No hubo acuerdo sobre cómo probar la eficacia de vacunas con una tasa de mortalidad muy alta, donde las personas que no recibieron la vacuna aún corrían el riesgo de infectarse con una enfermedad que muy bien podría resultar en una fatalidad. No hubo acuerdo sobre cómo deberían llevarse a cabo estos ensayos inicialmente, y eso resultó en demoras. Y, finalmente, solo se probó una vacuna durante el brote porque, en este momento, la cantidad de casos estaba disminuyendo, controlados por el rastreo de contactos y la cuarentena o no por vacunación. La única vacuna que se probó demostró tener una eficacia muy alta. Luego se usó en el área del brote, pero para entonces, la mayoría de los casos ya habían sido controlados. La vacuna es una vacuna viva atenuada. Se basa en otro virus, el virus BSV, tiene una alta eficacia, pero requiere un almacenamiento a muy baja temperatura, lo que dificulta su uso en África Occidental. No se probó la eficacia de otras vacunas que se probaron en las primeras del desarrollo clínico porque, cuando comenzaron esos ensayos, había muy pocos casos para permitir la prueba de más de una vacuna. Entonces, el mundo terminó con una vacuna con licencia para usar contra el ébola y, posteriormente, una segunda desarrollada por la compañía Johnson & Johnson también obtuvo la licencia para su uso, pero faltaba la capacidad de probar las vacunas rápidamente durante un brote. Hay muchos otros virus por los que hemos visto infecciones humanas en el pasado, virus que tienen la capacidad de causar brotes potenciales. Y esos brotes pueden propagarse si no se controlan y no tenemos vacunas contra estas enfermedades. Así que les voy a contar un poco sobre algunas de estas enfermedades. Uno de ellos es el virus de la fiebre del Valle del Rift. Este virus se identificó originalmente en Kenia, pero se ha extendido por toda África y también causa casos en el Medio Oriente. Infecta a animales domésticos, ovejas, bovinos y caprinos, y se propaga entre los rebaños. También puede afectar a los camellos, y los camellos, debido a que se utilizan para el transporte, pueden ser responsables de la propagación del brote a nuevas áreas. Tiene una tasa de mortalidad muy alta en animales jóvenes. Ocasiona importantes pérdidas económicas a los ganaderos, particularmente cuando las hembras preñadas se infectan, en su mayoría pierden sus corderos. Y esto nuevamente tiene consecuencias económicas muy grandes para los agricultores. Los humanos se infectan principalmente por contacto con los animales infectados y la tasa de letalidad en humanos es de aproximadamente 30%. Por lo tanto, el 30% de las personas que contraen fiebre del Valle del Rift morirá a causa de ella. Y aquellos que se recuperan pueden tener efectos duraderos después de su recuperación. Es una enfermedad transmitida por múltiples especies de mosquitos y los huevos de mosquitos infectados pueden permanecer latentes en el suelo durante largos periodos y luego causar un brote en un área que ha estado libre de enfermedades durante muchos años. Así que no es un virus fácil de controlar, pero es posible desarrollar una vacuna contra ella y las pruebas vacunas en animales hasta ahora han mostrado tasas de eficacia muy altas. Otro virus que en ocasiones provocó brotes en diferentes partes del mundo es el virus Nipah. Este ha causado brotes en Asia. Identificado por primera vez en Malasia en 1998, cuando los cerdos se infectaron después de haber comido fruta que había sido contaminada por murciélagos frugívoros infectados, y de los cerdos la enfermedad se transfirió a los humanos. Desde entonces, la mayoría de los casos humanos han sido en Bangladesh, donde los murciélagos de la fruta a veces contaminan los alimentos, y las personas que consumen esos alimentos pueden estar infectadas por el virus Nipah. Hay algo de transmisión de humano a humano del virus Nipah, pero no es altamente transmisible. Sin embargo, como hemos visto con SARS-CoV-2 en los últimos 2 años, si permitimos que un virus y la oportunidad se transmitan entre humanos, surgirán mutaciones y el virus tiende a volverse mejor en transmisión entre humanos. Realmente no queremos ver un virus Nipah
altamente transmisible porque la tasa de mortalidad de este virus está entre el 40 y el 75%, por lo que es extremadamente alta. Y no hay vacunas autorizadas contra el virus ni para animales ni para humanos. Sin embargo, existe una vacuna autorizada contra un virus muy relacionado, que se llama gendre. Este también se encuentra en la fruta y en los murciélagos, y luego puede infectar a los caballos. Y cuando los caballos se infectan y las personas entran en contacto con ellos, las personas también se infectan. En Australia ha habido 7 casos humanos de infección por el virus gendre y 4 muertes como resultado de esas infecciones. Sin embargo, la mayoría de las infecciones han sido en caballos. Y así, una vacuna que ha estado en uso desde 2015 hectáreas ha podido proteger a los caballos y prevenir infecciones en los caballos. Y eso ha impedido que las personas se expongan al virus gendre. Entonces, este ya no es un problema. Sabemos que podemos hacer una vacuna efectiva contra este tipo de virus. Nipah está estrechamente relacionado, por lo que también hay excelentes perspectivas de poder producir una vacuna contra el virus Nipah. Sin embargo, el trabajo debe hacerse. La vacuna debe ser probada y autorizada para uso de emergencia. Otro virus que conocemos es el virus de la fiebre del ACE. Este se encuentra en roedores en África Occidental, y son el tipo de roedores a los que les gusta meterse en las tiendas de alimentos de las personas. Ahí los humanos pueden ser infectados, ya sea por contacto directo con los roedores o por contaminación de la comida o la vivienda, con personas que luego respiran el polvo infectado y se infectan con el virus de la fiebre del ACE. Esto afecta a una amplia zona de África Occidental y la mayoría de los casos ocurren en Nigeria y se cree que hasta 200 millones de personas corren el riesgo de contraer infecciones por el virus de la fiebre del ACE. Causa alrededor de 10.000 muertes cada año. Las mujeres embarazadas corren un riesgo particular y también, los efectos a largo plazo de las infecciones en los niños pueden ser una pérdida auditiva profunda, que solo puede remediarse con un implante coclear. Nuevamente, no existe una vacuna autorizada contra la fiebre del ACE, pero se está trabajando para desarrollar vacunas contra el ACE y Nipah. En mi laboratorio en Oxford hemos estado haciendo pruebas de fase temprana de vacunas usando ChAdOx1, nuestra plataforma de vacunas de vectores adenovirales, y hemos podido demostrar que usando ChAdOx1, expresando antígenos por el virus Nipah o ACE, podemos proteger animales contra las infecciones, incluso después de una sola dosis de la vacuna. La etapa en la que estamos trabajando ahora es producir vacunas para ensayos clínicos y luego comenzar a probar las vacunas en humanos. Luego debemos pensar en el plan a largo plazo para usar estas vacunas. Para algunas enfermedades como la fiebre del Valle del Rift, el virus Nipah y el virus gendre, proteger al ganado contra la infección es una muy buena manera de proteger a los humanos. Tiene un beneficio económico en la protección del ganado, pero también evita que se exponga a esas infecciones de la misma manera que vacunar a los perros contra la rabia protege a los humanos de la exposición al virus de la rabia. Entonces, para usar esta estrategia más ampliamente, necesitamos invertir en vacunas veterinarias para que podamos evitar que las personas se expongan a los virus que pueden afectar a su ganado. Sin embargo, algunos virus tienen un reservorio de enfermedades que no está en los animales domésticos, sino en animales como murciélagos o roedores. Y en ese caso, no es una perspectiva realista tratar de erradicar el reservorio de la enfermedad en esos animales, por lo que es necesario planificar vacunar a los humanos para protegerlos contra eso. Una de esas enfermedades contra las que también trabajamos en la vacuna es el virus respiratorio de Oriente Medio, síndrome respiratorio de Oriente Medio, virus MERS. Este causa principalmente infecciones en Arabia Saudita, pero en realidad ha habido muertes en 27 países de todo el mundo causadas por el coronavirus MERS. Y este es otro virus que se encontró originalmente en los murciélagos, pero ahora ha infectado a muchos camellos en el Medio Oriente, y estos son la principal fuente de infecciones zoonóticas. Entonces, las personas que trabajan con camellos pueden infectarse. Personas jóvenes y sanas infectadas con coronavirus, por exposición a camellos, a menudo no informan ninguna enfermedad, pero desarrollan anticuerpos contra el virus, pero puede haber una enfermedad grave en personas inmunocomprometidas. Hay algo de transmisión de humano a humano, y ha habido brotes en el hospital. Nosotros comenzamos a desarrollar una vacuna contra la mayoría de los coronavirus hace algunos años. Y debido a que es un coronavirus, tiene una proteína de punta, spike, en su superficie. Y ese es el antígeno que usamos para hacer nuestra vacuna. Y para 2020, cuando escuchamos por primera vez sobre el SARS-CoV-2,
Ya habíamos realizado 2 ensayos clínicos de la vacuna ChAdOx1-MERS, así que teníamos una plantilla para trabajar cuando necesitábamos hacer rápidamente una vacuna contra un nuevo coronavirus. A principios de 2020, tuvimos que repensar. Hemos estado trabajando en un progreso bastante lento en el desarrollo de vacunas contra virus que sabemos que pueden causar brotes y estamos preparados para tratar de controlar esos brotes y contenerlos. En 2020, tuvimos que pasar a pensar en la respuesta a la pandemia, pensar en un virus que se ha transmitido por todo el mundo y no podemos contenerlo, pero necesitamos controlar la enfermedad. Así que tuvimos que ir muy rápido y tuvimos que ir más allá con nuestros planes. Necesitábamos un socio farmacéutico desde el principio porque sabíamos que íbamos a necesitar una gran cantidad de dosis de esta vacuna que, como universidad, no podríamos suministrar. En cada etapa del desarrollo de nuestra vacuna, tuvimos que planificar muchos pasos por delante. Tuvimos que pensar en minimizar las brechas entre las diferentes etapas del proceso de desarrollo de la vacuna por el que pasaríamos. Estábamos familiarizados con todas las etapas del proceso después de trabajar en esto en el desarrollo de otras vacunas, pero en el pasado, cada una de esas etapas se tomaba una a la vez, y a menudo hubo retrasos entre el final de un paso y el comienzo del siguiente paso. Necesitábamos eliminar esos retrasos en 2020, y eso significaba trabajar en riesgo. Eso significaba planear comenzar una nueva parte del trabajo antes de que necesariamente tuviéramos todos los datos de la primera parte del trabajo. Así que trabajar en riesgo significa que estamos poniendo dinero primero. No estamos poniendo en riesgo la salud de nadie porque siempre tuvimos los datos que necesitábamos y las aprobaciones que necesitábamos para pasar a la siguiente etapa y nos aseguramos de que no tuviéramos retrasos. Entonces nosotros, por ejemplo, AstraZeneca comenzamos a fabricar muchas dosis de la vacuna mientras todavía estábamos trabajando en los ensayos clínicos. Si los ensayos no hubieran tenido éxito, el dinero gastado en esa fabricación se habría desperdiciado, pero si no teníamos la dosis lista, una vez que la vacuna fuera autorizada, no tendríamos ninguna vacuna disponible para usar. Así que era necesario poner en riesgo ese dinero y actuar rápido. Nuestro ensayo clínico comenzó en Oxford el 23 de abril de 2020 con un pequeño grupo de personas. Estábamos analizando la seguridad y la inmunogenicidad de la vacuna. Comenzamos a recopilar datos sobre cómo reaccionaban las personas a la vacuna y cómo desarrollaban respuestas inmunitarias a la vacuna. Esto se publicó muy rápidamente y continuamos expandiendo nuestro programa de desarrollo clínico a muchos países diferentes en asociación con AstraZeneca. Rápidamente comenzamos las pruebas en Sudáfrica y en Brasil, porque es muy importante para una vacuna que se usará en todo el mundo probarla en muchas partes diferentes del mundo. Se iniciaron más ensayos en diferentes países, a veces dirigidos por Oxford, a veces dirigidos por AstraZeneca o a veces dirigidos por otro fabricante de vacunas. A fines de 2020, obtuvimos la aprobación en el Reino Unido para usar la vacuna. Y el plan era dar 2 dosis de la vacuna contra el coronavirus ChAdOx1, con 3 meses de diferencia. Sabemos que dar un mayor intervalo entre las 2 dosis da como resultado respuestas inmunitarias más altas, pero la protección después de la primera dosis era en ese momento, con la variante que circulaba, del 70% contra la infección, y esa protección no decayó hasta el momento que se administró la segunda dosis. Luego mejoramos la respuesta inmunológica nuevamente después de la segunda dosis. Una vez que la vacuna se implementó para su uso en el Reino Unido, comenzamos a obtener datos de efectividad de la vacuna generados por la salud pública de Inglaterra. Inicialmente la vacuna se usó en los mayores de 80, luego en los mayores de 70 y en los mayores de 60, y rápidamente comenzamos a ver que en los mayores de 80 la hospitalización se reducía en un 80% con las 2 vacunas que se usaban en el Reino Unido en ese momento, que era ChAdOx1, la vacuna Oxford AstraZeneca, y también la vacuna Pfizer. Ambos estaban teniendo el mismo efecto. Esto fue incluso después de la primera dosis. Y vimos que las muertes en los mayores de 80 años se reducían más rápido que en los grupos de edad más jóvenes. Luego comenzamos a tener datos sobre el uso de la vacuna en mayores de 70 años y vimos que nuevamente después de solo la primera dosis, al menos un 60% de protección contra la enfermedad sintomática PCR positiva. Tiempo extraordinario. El número de aprobaciones en diferentes países ha aumentado con la aprobación de la AMA y luego la aprobación de precalificación de la OMS y muchos otros países que aprueban el uso de la vacuna para que pueda usarse ampliamente en todo el mundo. AstraZeneca trabajó para desarrollar una estrategia de acceso equitativo con la fabricación en muchas partes diferentes del mundo para poder suministrar la vacuna ampliamente.
y ahora han lanzado 2.500 millones de dosis de esta vacuna para su uso en todo el mundo. A medida que pasó el tiempo, pudimos ver más datos generados sobre la efectividad de la vacuna contra las variantes del virus SARS-CoV-2. Y estamos viendo que tanto con la variante alfa como con la variante delta la efectividad de la vacuna contra la hospitalización sigue siendo muy fuerte. Particularmente después de 2 dosis, se generarán más datos sobre la efectividad de la vacuna contra la variante Omicron. Entonces, después de SARS-CoV-2, todavía hay más trabajo por hacer. Hay más por hacer antes de que todos estén protegidos contra este virus. Pero antes de la próxima pandemia, una cosa que realmente debemos hacer es aumentar la cantidad de sitios en todo el mundo donde se pueden fabricar vacunas en cada etapa del proceso de desarrollo y la implementación de las vacunas. Ha sido la falta de mucha capacidad de fabricación lo que ha frenado las cosas. Luchamos por obtener suficiente vacuna para los ensayos clínicos y ha llevado mucho tiempo acelerar la fabricación de la vacuna para que se pudieran producir suficientes dosis. Todavía tenemos que volver al trabajo de desarrollar vacunas contra otras enfermedades que sabemos que causan brotes, porque esos brotes en el futuro podrían ser más grandes que en el pasado, y necesitamos tener reservas de esas vacunas. Y finalmente, debemos abordar la capacidad de entregar vacunas a la población. Y hay muchos aspectos que deben analizarse, incluida la vaciación de la vacuna, incluida la cadena de frío que se requiere para el almacenamiento de la vacuna, las vías de administración que se utilizan para la vacunación, porque para los patógenos respiratorios, inyectar la vacuna en el músculo puede no ser la forma más efectiva de usar la vacuna, pero se necesita mucho más estudio en esa área, y también planificar la vacunación del ganado para esas enfermedades virales que afectan al ganado, y luego infectan a los humanos como resultado de su exposición. Entonces, aún queda mucho por hacer, pero por ahora quiero terminar reconociendo a todas aquellas personas que contribuyeron a este trabajo, particularmente a los voluntarios de ensayos clínicos, sin los cuales no hubiéramos podido probar la vacuna, y todos aquellos que trabajaron en los ensayos clínicos de esta vacuna, así como nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias. Agradecemos a Sara Gilbert por su presentación y por el aporte que ha hecho a la sociedad en un tema que ha sido tan sensible durante este año, que es la vacunación, con este mensaje de que hay tanto más por hacer, de que no nos podemos quedar con que existe la vacuna, ¿no? Hay mucho trabajo, y también recalcando el principio de este bloque, el trabajo colaborativo. Las vacunas son esencialmente un trabajo colaborativo, el resultado de ellas, hay un equipo detrás de ellas, hay mucha gente que son voluntarios para probarlas, así que esa es la actitud para seguir avanzando con esta vacuna y con otras vacunas para otras enfermedades. Seguimos adelante con uno de los ecólogos más importantes de Chile. Él ha realizado investigaciones en biología integrativa, fisiología ecológica y biodiversidad. En 2020 ganó el Premio Nacional de Ciencias Naturales por su trayectoria en el desarrollo del enfoque científico de la biología integrativa que une la fisiología, el medio ambiente y la biogeografía. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigador principal y subdirector del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, así como también es subdirector del Centro UC Síndrome de Down. Le damos la bienvenida a Francisco Bosinovich en Los hilos invisibles de la naturaleza, que nos acompaña hoy en Congreso Futuro 2022, acá en estudio. Bienvenido. Muchísimas gracias. Quiero agradecer, por supuesto, la invitación y agradecer a la persona que le puso este título tan bonito, tan poético a mi charla, que no era la que yo propuse. Yo quería hablar sobre un futuro colaborativo, pero obviamente este título es bastante más poético que el que propuse yo. Entonces, nuevamente agradecer al Congreso Futuro por esta oportunidad de contarles lo que hago y hacerles algunas propuestas que espero que les guste. Bueno, quiero entrar un poco para contarles cuáles son los dos temas que quiero compartir con ustedes. Primero, preguntarnos qué es la ciencia. Yo vengo, así como muchas personas, viendo este congreso desde hace mucho tiempo y he notado que muchas veces, o quizás nunca, uno se pregunta, bueno, ¿qué es la ciencia? Y lo otro que quiero hablarles sobre la importancia
del trabajo colaborativo en un mundo cambiante, que es el mundo que estamos viviendo hoy día. Entonces, la pregunta es, bueno, sobre la ciencia, ¿qué es la ciencia? ¿Es el mejor invento de Homo sapiens, del ser humano? Pero ¿qué es la ciencia? ¿Por qué funciona tan bien? ¿Por qué siempre cuando uno habla de ciencia dice es como una verdad absoluta? La verdad es que, y aquí junto a este dibujo de Karl Popper, un gran filósofo de las ciencias, lo que quiero decir es que la ciencia es un conjunto de conocimientos racionales, o sea que hay que pensar, verificables, quiere decir que lo que yo hago aquí tiene que ser replicado en cualquier parte del planeta, y falible, está subrayado y en negritas, porque la ciencia falla. ¿Okay? La ciencia no está escrita en mármol, los fenómenos, la famosa frase, esto está científicamente demostrado y no hay nada más que hacer, eso no es cierto. Está científicamente demostrado bajo esas condiciones en ese momento, pero puede fallar. O sea, la ciencia no es infalible. O sea, esta frase científicamente demostrado hay que tomarla con cautela. Y se logra a través del uso de lo que se llama el método científico, que no es un método, sino son varios. Entonces, cuando uno hace ciencia, implica la observación metódica y el razonamiento para deducir principios y leyes generales que permanezcan. ¿Okay? Y busca explicar, idealmente predecir, lo cual es difícil, ¿okay? Y distintos fenómenos que nos interesan, que son fenómenos naturales. Eso es la ciencia. Entonces, lo que me importa aquí que quede y enfatizar es que la ciencia es falible. La ciencia puede fallar, pero hay que seguir un método. Y junto a la figura del gran Humberto Maturana, el hacer científico, y como él bien lo dice, tiene que ver con el explicar los haceres del vivir cotidiano. O sea, lo que hace un científico, lo que hacemos los científicos, es explicar fenómenos naturales a través del uso de las diferentes aproximaciones del método científico. Pero si aterrizamos esto, aterricemos el problema de qué es la ciencia. Estas son fotos de mis hijas, si me perdonan. Yo me pregunto, probablemente mis hijas se dicen, bueno, ¿en qué trabajará mi papá, que es un científico? Y mi otra hija dirá, bueno, tengo la misma pregunta, ¿qué es lo que hace mi papá? Bueno, estoy aquí para contarles lo que hago y hacerle una propuesta. En ese sentido, quiero hablarles sobre cuáles son las aproximaciones colaborativas en un mundo cambiante. ¿Por qué es importante colaborar? Sobre todo lo que nos ha enseñado la pandemia hoy día, en un mundo que está cambiando muchísimo. Y esta es la figura que representa lo que estamos haciendo. Uno, cuando trabaja en el área de biología integrativa, lo que hace principalmente es ver cuáles son los genes que especifican un fenotipo. El fenotipo es lo que vemos, ¿cierto? Y este fenotipo tiene un modo de operación. Y ese modo de operación interactúa con el ambiente, como dice la figura, y en esa interacción se producen cambios en la sobrevivencia y la fecundidad que generan respuestas ecológicas como respuestas ambientales, respuestas a cambios ambientales numéricos, por ejemplo, o de abundancia y distribución, pero también se pueden generar cambios genéticos, mutaciones genéticas, cambios en la frecuencia alélica de las poblaciones que hace que se produzcan cambios evolutivos, cambios en los genes de los organismos. Entonces, este es el esquema que indica más o menos lo que yo hago, o hacemos, perdón, en mi grupo con gente muy capacitada en mi laboratorio. Para eso, entonces, usamos herramientas de diferentes áreas de la biología. Una, por ejemplo, la fisiología, que estudia cómo funcionan los organismos, o sea, cómo tienen los recursos, cómo se absorben los nutrientes, cómo se generan los potenciales de acción, las variables fisiológicas, en fin. Otra aproximación es la biología evolutiva. La biología en general depende mucho de los conocimientos de cómo se han originado esos tipos de organismos, ¿okay? Los diferentes tipos de organismos. Entonces la biología evolutiva está inmersa en ese fenómeno. Además, la ecología, que es el estudio científico que determina la distribución y abundancia de los organismos, ¿cierto? En este caso estamos hablando de la ecología, no del ecologismo, obviamente, y es cómo cambian la abundancia de distribución, los rangos de distribución de los organismos. Las matemáticas también nos permiten formalizar los fenómenos y las respuestas de los organismos al ambiente, tal que lo que yo hago aquí, lo que una persona hace en China o otra persona hace en Noruega, todos podemos entender lo mismo
si esto está formalizado con un mismo lenguaje, que en este caso es el lenguaje matemático. Y por último, la base de todo esto está en la filosofía de las ciencias, que nos da el sustrato, que nos da las aproximaciones potentes como para decir, bueno, sobre esto hemos construido. Vamos más allá de ser simples, como decía el gran filósofo de la ciencia Felix Schwarzman, simples chupapipetas. Es decir, no somos chupapipetas, tenemos que pensar lo que estamos haciendo, razonar, reflexionar sobre lo que hacemos como científicos, como para explicar los fenómenos naturales. Y por eso la filosofía de las ciencias es esencial para el estudio de los científicos. Entonces, el mensaje que quiero dejar aquí, que es lo que viene a continuación, es la importancia sobre el trabajo colaborativo, o sea, la visión colaborativa en la necesidad de un trabajo en equipo, como es lo que hemos aprendido en estos momentos. Entonces, yo trabajo en un área, como bien se explicó aquí, que es un área de la biología integrativa. ¿Y cuál es la idea de la biología integrativa? La biología integrativa es que tenemos, por ejemplo, una interacción entre un fenotipo y su ambiente. En este caso, un pajarito que está interactuando con su ambiente, que son los frutos, que es su alimento. ¿Okay? Y ahí hay una interacción. Ese cuadro muestra la interacción entre el organismo y su ambiente. ¿Okay? Ahora, para que esa interacción se produzca, hay lo que llamamos las causas próximas, que son los atributos subordinados. O sea, ¿qué causas nos explican esa interacción? ¿Por qué ese pájaro se come esos frutos y no otros? Y entonces ahí tenemos que ir a mirar fenómenos que están en un nivel de organización inferior, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso sería una red de neuronas que está asociada al aprendizaje, que es las redes neuronales. Entonces son las causas próximas que nos explican esa interacción. Pero por otro lado, tenemos lo que son las consecuencias, que son los atributos superiores, que se ven más arriba, en un nivel de organización superior, que en este caso es el nivel ecológico, que puede ser entre poblaciones o comunidades. ¿Y qué es? Es cómo se estructura en un ambiente, en un ecosistema, las relaciones, la red de interacciones entre los organismos y su ambiente, en este caso particular, entre grupos de aves, especies o poblaciones de aves y plantas, en este caso los frutos. ¿Okay? Entonces lo que hace la biología integrativa es tratar de entender el fenómeno en su totalidad. Y esto implica interactuar, implica colaborar. Cualquier científico no va a ser capaz probablemente, o le va a costar mucho, trabajar en todas estas áreas. Hacer neurobiología, hacer biología del comportamiento, hacer fisiología ecológica, hacer biología de comunidades o ecología. Un solo científico no lo va a poder hacer. Por eso necesita colaborar. ¿Para qué? Para entender la naturaleza, para explicar los fenómenos, para hacer ciencia de calidad. Pero tenemos un problema que nos apareció y que ya se ha visto aquí, que es el cambio global. Eso incluye diferentes fenómenos como las invasiones biológicas, como la pérdida del hábitat, como el cambio de clima, para qué hablar, la sobreexplotación de recursos, para qué hablar también, es cosa de ver los mares, la contaminación ambiental y las enfermedades emergentes. Ahí tenemos a nuestro querido COVID, que tanto daño has hecho. Entonces, un ejemplo de ciencia multidisciplinar y trabajo colaborativo para los problemas de cambio global es lo que hacemos nosotros, las personas que trabajamos en la biología integrativa, como una forma de aproximarnos a un fenómeno global, a un fenómeno mundial, a través de diferentes formas, de diferentes herramientas y técnicas. Entonces, lo que hace la biología integrativa, sintetizar resultados de la propia biología, ¿okay? Resultados que son propios de la disciplina, junto con marcos conceptuales de otras disciplinas, como la estadística, las matemáticas, como las comunicaciones, como la sociología, como la educación, y de esta forma interactuar entre todos, colaborar entre todos para, por ejemplo, aproximarnos a entender y a solucionar problemas de importancia global, como puede ser efectivamente enfermedades emergentes y llámese el COVID. Entonces, como dice aquí, el trabajo en equipo en tiempos de grandes cambios es el problema. Es cómo nos unimos, o el mensaje es cómo trabajando en equipo podemos solucionar los problemas importantes de la humanidad.
Y para eso hay una parábola que es muy interesante, viene de países como China e India, que usaba como una metáfora sobre la importancia del trabajo en conjunto. Y aquí, como muestra la figura, hay varios investigadores que están con vendas en los ojos, que están tocando un elefante. Entonces un elefante, uno le toma la cola y dice, esto es una soga. Otro le toca la cabeza o las orejas, eso es como un gran abanico. Otra le toca una pata, ese es un árbol. Bueno, y eso es lo que pasa, por si estamos con vendas en los ojos, no estamos viendo un elefante, estamos viendo pedazos del elefante y llegando a conclusiones erradas respecto del fenómeno que queremos entender, del fenómeno que tenemos que explicar, porque no estamos trabajando en equipo, estamos trabajando con los ojos cerrados. Y para eso es necesario entonces tratar de aproximarnos a través del uso de lo que llamamos la multidisciplina o la interdisciplina, que es relativamente simple de entender. Si queremos entender, por ejemplo, un fenómeno como las enfermedades emergentes, el cambio climático, uno a través de la multidisciplina en que convergen la medicina, las ciencias biológicas, las matemáticas, la educación, las comunicaciones, y cada uno trata de entender el fenómeno que es, por ejemplo, la emergencia de una nueva enfermedad. O por otra parte, cada una de ellas pueden interactuar entre sí y llegar a generar nuevas ideas, nuevas conclusiones, que a través de la interdisciplina, y decir, bueno, ¿qué nos sirve de esta disciplina? ¿Qué nos sirve de esta otra disciplina? Conversemos, veamos y solucionemos, tratemos de solucionar el problema. En el fondo, colaborando a través de la multidisciplina o la interdisciplina, podemos tratar a arribar a la solución de problemas importantes, relevantes a nivel global. Entonces, para tratar de entender fenómenos globales tenemos que tener aproximaciones de la economía, de las políticas públicas, de la ciencia, sociología, educación y salud. Entonces, se requiere, y el mensaje es que la ciencia colaborativa en tiempos de cambio global se requiere una aproximación que sea integradora, con un enfoque esencial y eficaz para resolver muchos de los problemas complejos que se enfrentan en el siglo actual. Por ejemplo, el cambio global, por ejemplo, la enfermedad emergente, la sobreexplotación de recursos y todos esos fenómenos que estamos viviendo. Por lo tanto, la ciencia colaborativa es entre científicos y la colaboración en general en la sociedad humana es una actitud sobre los procesos, en este caso sobre los procesos científicos, como una forma de hacer ciencia que debe ser colaborativa para tratar de entender fenómenos que son globales y tratar de entenderlo lo más que se pueda en su globalidad. Entonces el mensaje que quiero dejar aquí nuevamente es ¿dónde quedó el elefante? El llamado es a sacarse la venda de los ojos y a colaborar. Si nos sacamos las vendas y colaboramos, nos vamos a poder dar cuenta de que estamos tocando un elefante y no pedazos de un elefante frente a los cuales llegamos a conclusiones que pueden ser erradas. Entonces el mensaje, por favor, es decir, colaboremos entre los científicos, colaboremos entre las diferentes disciplinas para resolver problemas de importancia global. En definitiva, necesitamos un futuro colaborativo en un mundo que cambia. Solamente colaborando vamos a llegar a soluciones de carácter global y de carácter general. Quiero nuevamente con esto terminar y agradecer por la invitación, desearle el mayor de los éxitos y muchas gracias. Agradecemos a Francisco por esta presentación, quien una vez más recalcó, al igual que otras presentaciones, sobre la importancia del trabajo colaborativo interdisciplinario. Las ciencias ya no pueden trabajar solas, sin mirar al lado, como ese dibujo que veíamos con las vendas, totalmente especializados. Trabajan de manera integrada con distintas disciplinas desde las ciencias sociales, biológicas, matemáticas, etc. Y, por supuesto, con las comunidades locales y las comunicaciones. No se olviden que si quieren interactuar con Francisco, pueden hacerles preguntas. Tenemos un dilema, una reunión Zoom que pueden encontrar en nuestro sitio web. También pueden etiquetar comentarios con el hashtag Congreso Futuro 2022. Y para entender un poco la siguiente charla, tenemos que entender su contexto.
Desde finales del 2021, Sudán vive una gran tensión política y social. Esto ha afectado los canales de comunicación, incluyendo Internet, que se ha visto censurado y bloqueado en el país. En esta situación, la ingeniera Gada Kadoda quiso ser parte de Congreso Futuro, lo cual agradecemos muchísimo, y por su admirable compromiso con la divulgación de la ciencia. Ella fue seleccionada como una de las 100 mujeres de la BBC en 2019 debido a que introdujo el conocimiento y la tecnología de la energía solar a mujeres que habitan en áreas remotas. Con el resultado de su trabajo es que estas mujeres se convirtieron en ingenieras de su comunidad y fue nombrada Innovator to Watch por la UNICEF, ya que ha sido una fuerza impulsora detrás de este laboratorio de innovación de Sudán, brindando a las estudiantes un espacio para el trabajo colaborativo y la resolución de problemas. Es además fundadora de la Sociedad Sudanesa del Conocimiento, que brinda a los jóvenes investigadores la oportunidad de interactuar libremente con científicos y académicos dentro y fuera del país. Nos dejamos entonces con esta ingeniera sudanesa y profesora adjunta del Garden City College for Science and Technology, que actualmente enseña en la Universidad de Jartum. Gada Kadoda. While changing the model is the challenge assigned to me in this event, where I will tell you a story revolving around the problem of energy. Against the odds carries two kinds of odds. The first is typical of changing any model, but the second odds are to do with the current situation where I am, Sudan. In short, after our glorious revolution that toppled a 30-year military Islamist dictatorship in 2019, and while we were halfway through our transitional period, a military coup occurred. So since October 25th, we returned back to massive street protests to face the remnants and militias of the old regime, as well as much repression and oppression. And more agonizingly, we returned to the active killing fields in Darfur and of the young revolutionaries on the front lines in Khartoum and other revolting cities and towns. Those in the room who come from countries that toppled long dictatorships or lived through revolutions would know how I feel now. But we will never surrender. Never. Long live the revolution, and power to the people of Sudan as they realize their dream of freedom, peace, and justice in a civilian state, and to people everywhere fighting against injustices. I'll dedicate this talk to the martyrs of the Sudanese revolution, and I want to thank the Senate of Chile for this invitation to participate in this amazing event, the Congreso Future. And to the organizers, I want to especially thank Valentina for putting up with my difficult situation of internet outages and other problems that come with a coup, such as the logistic and the mental effects. The good thing is that I'm not going far from the topic of the revolution, because the story I'll be telling you about is about a quiet revolution that started 13 years ago and is led by the solar mamas of Sudan, who bring light to their rural communities. We know that half the world's population cannot have access to light. In Sudan, the national grid only covers 40% of the population, and that population is predominantly urban centers. So rural Sudan is mostly dark, and these women are to change this situation as we change the model.
I will start with how changing the model has been what I needed and still trying to do in my quest for a decent human role, which required me to work on bridging the gap between my academic training and the real world. This cartoon depicts the gap I have always thought about since my undergraduate years at the University of Khartoum, and wondered how it can be bridged. From a computer scientist who specialized in my doctorate in software engineering, and more specifically, formal or mathematical software development methods that make me not look very different from this guy in the coat, to someone who is aware and can engage with the problems of the person on the other side. After I finished my graduate years and embarked on my academic career, first in England, then in Barbados, I found that I was more and more drawn to projects that are socially relevant and to solving local problems in a way where I understand the concept, the context, and incorporate local knowledge systems. Perhaps my very first few steps in changing the model, it was my first PhD student at the University of the West Indies back in 2003, where we looked at the application of artificial intelligence to the problem of flooding that affects small island states like Barbados. Part of this work involved eliciting local knowledge on assessing and maintaining suck wells, which are a natural water disposal system that is a fundamental component of the island's drainage system, but whose knowledge resides in the minds of local experts and not in flood risk management literature. Some years later, I found a concept that bridges just this gap, appropriate technology, and joined the movement through the International Network on Appropriate Technology, which defines appropriate technology as technology to empower people. We advanced the notion that engineering presents opportunities to solve global problems and to meet the basic needs of the world's population. We think that human-centered technologies can promote better health, better education, bring improved access to clean water, necessary shelter, nutritious food, as well as transportation and energy solutions that do not cause ecological imbalance. And to my luck, in one of our conferences that was in Kigali in 2008, I found an example of an approach that actually does change the model, the barefoot model, that just clicked with me, and I have been on it ever since. My story with this approach, which is entwined with that of the Sudanese solar mamas, will be the focus of the rest of my talk. This is Bunker Roy, the founder of the Barefoot College, who came up with a model that he based on demystifying technology, where the goal of the college is to equip the rural poor with the technology and the know-how that they can use to improve their own conditions. In his keynote talk, Bunker described their projects that are spread all over the world as based on a partnership with the community, where the community is involved in all aspects of the project, thus exercising collective decision-making, as opposed to how it is in top-down development approaches, and that they use learning by doing as their pedagogical approach. I was taken by the model and the projects he described that I made sure to meet him during the conference and ask whether he would be willing to come to Sudan. And to my delight, he was. We can now put Sudan on this celebrated map. He told us a bit about the history of the college, how it's run, but more importantly, its philosophical underpinning, which he meant as a challenge to the academics in the conference room, which I am one of. What was particularly interesting are the notions of how formal education is not a condition to become an engineer, something that I have seen through the experience of these solar mamas, who are non-literate and semi-literate rural women, mostly our grandmothers, who have never left their village. Another important
distinction with academia is about the focus on the practical and not the theoretical part of it, and that the qualification of the solar mamas doesn't come in a paper form, but from the community. These distinctions were key in influencing my own pedagogy as I teach software engineering. And I will come back to that. We will now follow the story of the solar mamas and a story of their resilience against all the odds. When the project started, after Bankar's Roy visit to Khartoum in February 2009, Sudan was still one country. We selected the Nuba Mountains to be home for the projects for various reasons. Mainly, the effects of war on the Nuba Mountains region, and more specifically on the lives of local women, is one of the stark and dreadful marks of Sudanese conflicts on its civilian populations. The Nuba Mountains' geographic location has, whether bordering or home, bordering the Darfur, the Blue Nile state, so there are dormant conflicts within Sudan and across the border to the new South Sudan's border, has affected the region's security and its development. And moreover, the Nuba Mountains being in the middle of the old Sudan made it easier that we thought it could spread the projects to other rural areas in all directions. After the independence of South Sudan in 2011, we can say that the project is now located in the southern part of Sudan. I will run through the story, and of course it started with some challenges. The first challenge was the existing community perceptions about women and learning about technology, and of the women perceptions of themselves as to whether they could really become solar engineers. Once this was overcome by being shown experiences from other places, and because of the determination of the community leaders, their journey to India started, and here they are in Colonia on the first day of college. Our pioneers, Haddin, Asha, Muna, and Khadija, the grandmothers from Aldarod and Miri villages in the Nuba Mountains, were among their classmates. They started the training, and they were picking up and getting really excited by what they were learning. And they also got other kinds of skill training, like making paper bags, chalk, toys, among others that are, of course, handy for income generation. There were also cultural days and entertainment, which allowed the women to be exposed to other foods and customs, and they came back with stories that they had with grandmothers from Uganda or Senegal, and I was surprised, since they don't speak English or French. I was told that communication doesn't only happen through language. Although they showed off some of the Indian and English words they picked up during the training. At the end of the trip, they were taken to see one of the wonders of the world, something that they would themselves become to their own communities. Their communities, who were at the reception on the day of their arrival in Khartoum, back from India, came in numbers. The airport was filled up with waiting relatives and friends. Some had to sit on the floor waiting to greet their solar moms, and it was indeed an emotional reunion. They came back dressed as one, as a team, with a mission, which was beautiful to see. While they waited for the solar equipment to arrive, they were invited to participate in local exhibitions and tell their stories. And when the equipment finally arrived in Mira, they went to work to assemble the solar units. And this is Khadija working, Mona and Asha. They were never alone though. The community was curious as well as supportive. By the end of the solar electrification, 9 community members learned many of the skills involved in assembling and installing solar units. And after their hard work, the big day for the community arrived, where solar units were distributed to each household and installed.
the people started to lament on what they will do now that they have electricity at night. More income, more learning, and when the night fell, the village lit for the first time. It was simply wonderful, full of joy. And after this project, we started to do another project that I will just tell you about. But before that, gone were the perceptions that grandmothers can't work technology and that formal education is a must to become an engineer. At a TEDx talk, the audience stood and clapped for a long time to Khadija when she said, "I am an engineer, not Awil," which is a local term for women. What Khadija said, I think, is not less profound than Simone de Beauvoir's quote, "I was born, then became a woman." We started a water harvesting project at the village school. There was just much to celebrate. Got a glimpse of the culture of the Nuba Mountains. We were about to move to the next village in line for the solar electrification, Khadija's and Asha's village, Al-Darod. But conflict returned on the 5th of June 2011. We had solar electrified Miri in March 2011, and 3 months later, conflict re-erupted, the project was interrupted, and we were not able to proceed to Al-Darod, the next village. The NGOs whom we were in partnership with, the Miri village community, were displaced and their equipment was looted in the chaos. The project stopped then for several years before resuming. This time, we kept the training component and halted the solar electrification part until there is stability and security. These are Gisma and Bakhita, who went from Angaku village, also in the Nuba Mountains, to training in 2017. They took the same route to Tilonia, got trained, visited the Taj Mahal, and in 2020, we sent 6 more women from 3 villages, Fagbusa, Kabus, and tercera. And Fatuma, Hassaniya, Fatma, Kaltoum, Sumaya, Halima started their training, and they were on national TV here in Sudan and on newspapers. They became really famous. Many women in rural Africa are still tractors, mills, and water taps. They spend hours and walk distances to get water and come carrying it on their heads. Appropriate technology is an opportunity to realize this community's leaders' dream, which inspired me to write this piece, futuristic piece, imaginary, for an event. We know that the freedoms and agency that comes with electricity is not less, is a good example of what a Martesian work on development as freedom really espouses. With funding, the Solar Mamas and I, with the help of the Overshoot College, are now establishing a training center and a rural solar workshop where training will be available for Sudanese women from all over Sudan. No one thought they could learn. Some resisted their travel. Others laughed, but in the end, the Solar Mamas won. Their story is exactly depicted by Grande Scott. First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, and then you win. This is a volunteer-based project, so many people supported it along the way, and it is thanks to all of them that we survived these odds. So, what I gained as an academic, I gained many things, but I selected these 3 examples that have had a profound influence. So from Muna, I learned that knowledge is sacred.
I asked her after the conflict started in June and halted the project, whether she would be interested to continue the project and whether she would still remember the work. She said, and she was appalled at my question, she said, this knowledge I got is sacred. I have to deliver it back to my community. I wonder how many graduates will say that about their university degrees. From Khadija, I learned the power of pedagogy, becoming an engineer from being a woman, which to her seems synonymous of not being able to become an engineer. And from the Berkeley College, I learned about the model enough to be able to translate it into my university teaching. This photo is at the end of our trip to a village in North Sudan. It was a no-credit class activity in the form of a service learning project, where students learn as they serve a community. They learn by listening to the villagers about their problems, and they learn by doing to develop these solutions to these problems. This was done in partnership with the community, and whose satisfaction was the students' only qualification. Thank you for listening, and I hope in this presentation I managed to reflect the Sudan's Berkeley solar engineers' narratives, as well as my own journey as an academic from computer science, becoming an activist interested in technology, to developing a practical sense of liberatory pedagogy as a teacher, and writing on women, youth, and social movements as a researcher, and as a searcher for a decent human world in my life. Have a good time in the conference. Gada Cadoda nos sorprendía con su charla. Les quiero contar una pequeña anécdota. Muchos de ustedes en la transmisión Congreso Futuro se deben haber preguntado por qué estamos viendo un video de ese tipo cuando ya corre 2022. Y una de las respuestas importantes de eso tiene que ver justamente con la desigualdad que ataca tan gravemente a nuestro planeta. En su país, Sudán, el acceso a Internet no es como el nuestro en Chile o como lo puede ser en algunos países del hemisferio norte. Y por lo tanto esa fue la charla que mejor se logró conseguir con ella en las condiciones tecnológicas que tiene su país. Ese es el tipo de cosas que buscamos transformar con la divulgación científica, con el acceso al conocimiento. Y quisiera quedarme con 3 ideas que planteaba en su charla. Primero, el conocimiento como algo sagrado. Además, un derecho que debiera ser un derecho humano para todos, poder tener acceso al conocimiento para tomar más y mejores decisiones y que ese no fuera un privilegio de algunos. Después dice que la educación debe ser transformativa. Es algo tan urgente también en países como el nuestro, no solo en Sudán. Si nosotros formamos niños, niñas que estén listos para enfrentar un futuro incierto o un presente cambiante, qué difícil va a ser tener herramientas para enfrentar los desafíos que estamos viviendo en el futuro. Y por último, la irrelevancia del modelo, del modeling, de cómo cada uno de nosotros puede ser ejemplo de otras niñas, de otros niños, para que crezcan con la idea de la posibilidad del acceso al conocimiento, a la ciencia y usar la ciencia como una herramienta para sus propias vidas, y de la filosofía. Qué mejor ciencia para hacerse las preguntas más importantes en la era que estamos viviendo, de tantas cuestiones tan profundas, ¿no? Como la vida, la muerte, el alcance de todos estos temas. Muchas gracias a Gada Cadoda nuevamente por su profunda charla y su impresionante ejemplo. Bueno, antes de continuar, quiero agradecer también la conducción de Daniela Rusowski, que estuvo acompañándonos nosotros. Ella es periodista científica, como se presentó al inicio, y también parte de la Asociación de Periodistas Científicos, ACHIPEC, que es una organización que colabora con Congreso Futuro, al igual que distintos programas de radio, de televisión. Congreso Futuro es una instancia que se logra gracias a la colaboración, un concepto que también destacó nuestro Premio Nacional de Ciencia recientemente como mensaje clave para la sobrevivencia de la especie en su charla, ¿no?
Francisco Besowski. No, él me pronunció su apellido y soy incapaz de reproducir la forma exacta. Él actualmente está participando de un encuentro con muchos de ustedes que tienen la posibilidad de hacerle preguntas directamente, plantearles sus dudas más profundas y aprovechar el enorme bagaje también filosófico que tiene Francisco para cuestionarse cosas de las más profundas como lo son la vida, la evolución, la adaptación. Bueno, y ya que estamos en este nivel de vibración filosófica, científica, energética, quiero dar paso a un espacio que quisimos construir en Congreso Futuro para todos ustedes. Como bien saben, durante el primer día de inauguración destacamos el hecho de que queríamos tributar ayer con una charla, con un encuentro de científicos, la vida y la obra de Humberto Maturana, que murió el año pasado, en mayo, y hoy también queremos continuar con eso y recordar la participación de Humberto Maturana en Congreso Futuro. En un momento le pedimos un mensaje y su mensaje habló justamente de no de la competencia en el reino animal, sino de la colaboración, algo que nosotros creeríamos que era contraevolutivo, que había que ganar para lograr algo. Hoy día las lecciones son múltiples y en parte nuestro lema nos hace volver a pensar sobre la idea de que solo la colaboración nos va a permitir sobrevivir y evolucionar. Entender eso, aquí era el lenguaje, era el momento de iniciarlo todo de nuevo. Buenas tardes. Hace unos 55 años, el siglo pasado, yo empecé algunos experimentos visuales con el propósito de determinar cómo operaba la percepción. En realidad mi tema era ver cómo los objetos externos entregaban información al ojo o a la persona sobre sí mismos. Y descubrí que eso no pasaba. Lo que le pasaba al observador no tenía que ver con lo que había en el emisor de la luz que el observador recibía. Tenía que ver con el observador mismo. Es decir, vivíamos un vivir pensando que había cosas externas que nos decían cómo eran. Y operábamos con ellas, manipulándolas con perfecta normalidad. Pero resulta que si uno trata de mostrar cómo sucede eso, no pasa. Eso no pasa. Lo externo, la luz que nos llega desde un objeto externo, no nos dice de dónde viene. Gatilla en nosotros un proceso determinado en nosotros. Cuando un animal cualquiera, una rana, por ejemplo, tira su lengua para capturar un gusano y lo captura, la pregunta que uno se hace es ¿cómo apunta? Pero resulta que no apunta. Hace internamente una correlación que resulta en que lanza su lengua de manera oportuna y captura el gusano. ¿Cómo pasa eso? La respuesta a eso requiere una visión histórica. Hay algo en la coherencia del organismo con su circunstancia que tiene que ver con la historia. Pero si eso es así, quiere decir que todo mi pensar anterior con respecto al tema de la percepción y del conocimiento no funciona. No es así. Y a mí me pasó en ese momento que, claro, me di cuenta que tenía que pensarlo todo de nuevo. En cierta manera me quedé sin trabajo. Pero en este proceso de pensarlo de nuevo, de descubrir, darme cuenta de qué era el conocer, me di cuenta de que el conocer no tiene que ver con lo que uno puede decir de algo externo, sino que con la opinión de un observador que ve que nos conducimos de manera adecuada a la circunstancia. Pero la coherencia con la circunstancia tiene historia. Así que era un momento de pensarlo todo de nuevo y me lancé, por supuesto,
a entender eso, a qué era el lenguaje, en qué consistía el lenguaje, etc., dándome cuenta que el tema era no que yo pensase o que yo hablase sobre algo externo a mí, sino que cómo me pasaba a mí lo que me pasaba y cómo nos pasaba las cosas que nos sucedían cuando hacíamos cosas juntos, de manera coordenada. ¿Cómo nos coordinamos? Bueno, el lenguaje. Pero el lenguaje nos dice cosas, supuestamente nos entrega información, nos da datos sobre el mundo externo. El cerebro hace un mapa del mundo externo en el cual actúa y distingue cosas que luego expresa en el lenguaje. Pero eso no podía suceder, no era así, no podía ser así, tenía que ser otra cosa. Y en ese proceso me doy cuenta de que el organismo y sus circunstancias cambian juntos. Me acuerdo que mi primer ejemplo de eso fue una piedra de moler. ¿Por qué escogí una piedra de moler? Porque no sé si era bastante pesada y era visible lo que yo quería decir. Y lo interesante de la piedra de moler es que hay una mano, ¿no? Otra piedra que es con la cual se mueve. Y a la medida que se usa la piedra de moler, se establece una progresiva adaptación entre el hueco de la piedra de moler y las características de la mano con la cual se mueve, de la piedra aquí, con la cual se mueve. Es decir, la piedra y la mano, y la otra piedra con la cual se muele, cambian juntos, de manera coherente en el uso. Sí, yo tengo aquí la piedra de moler y aquí la mano con la que es la piedra, y no las uso, no pasa nada. Pero si muelo, en el proceso de moler, cambia la forma de la piedra grande sobre la cual muelo y la piedra chica con la cual hago también la molida. Así que el fenómeno es otro. El lenguaje no puede ser una descripción de lo que hay allí, tiene que ser otra cosa. Y me dedico a mirar a otros animales y observo que en muchas ocasiones, cuando hay grupos de animales, se orientan recíprocamente la mirada. Si hay aves paradas ahí en un alambre, por ejemplo, y una mira en una dirección, todas miran en la misma dirección, se orientan la mirada. Si miro alguna de las películas que se hicieron en esa época o antes sobre los chimpancés y miro la relación entre un chimpancé mayor y uno grande ya, pero más joven, veo que hay una orientación de la atención de la mirada del mayor hacia el menor, es decir, el menor sigue la mirada del mayor. Entonces yo empecé a pensar que el lenguaje tenía que ver con la orientación de la atención. Y orientábamos la atención ¿a qué? A los haceres. O sea, nos orientamos en los haceres, porque si oriento la atención, se orienta también mi acción, mi movimiento, y me doy cuenta que el lenguaje tiene que ver con coordinaciones conductuales. Pero no solamente coordinaciones de la conducta, sino que también coordinaciones de los sentires, o los miedos, o las curiosidades, se orientan. Pero ¿cómo surge el lenguaje? Entonces pienso, todo esto a lo largo del 65, 75, 85, son varios años, que tiene que haber habido una familia ancestral en la cual los niños han aprendido a orientarse recíprocamente en sus haceres, sus sentires, aunque yo en ese momento no enfaticé esto de los sentires y las emociones, es una cosa que surge después en mis conversaciones con Jimena Dávila. Yo hablaba de la conducta, orientar la conducta, pero la conducta implica mucho más que lo que aparente se ve, que son los movimientos, las acciones. En todo caso, para que eso se aprenda, para que los niños aprendan, tienen que vivir juntos. ¿Y dónde viven juntos los niños? En una familia. Porque si miramos los niños actuales,
¿Dónde aprenden a orientarse recíprocamente en sus haceres? En el lenguaje, en la familia. Entonces tiene que haber habido una familia ancestral que estaba junta. ¿Y cómo estaba junta? ¿Qué los mantenía juntos? Yo pensé, el amar. Y desarrollé todo eso desde el 65, digamos, hasta el 95, y ahí me encuentro yo con que hablo del amar, que el amar era fundamental, pero era criticado porque eso no era científico. Pero por otra parte, cuando me preguntaban a mí por lo cultural, yo decía, bueno, lo cultural es biológico, claro, lo cultural está ahí, pero es biológico. Y estaba más o menos detenido, no podía hablar del amar o del amor como hablaba yo en esos momentos, porque eso sí supuestamente no era científico. Y cuando me preguntaban por la cultura, yo decía es un fenómeno biológico. Nuevamente tenía que estar pensando algo, ¿qué es lo que sucede que me encuentro en esta circunstancia? Y en algún momento en ese periodo del 97-98, me encuentro con Jimena Dávila, que asiste a algunos seminarios o clases mías, y pasan allí dos cosas. Una, que ella insiste que si yo hablo de autopoiesis, tengo que hablar de autopoiesis molecular. Yo decía, bueno, pero sí, es evidente que es molecular porque estoy hablando de los seres vivos, que son sistemas moleculares. Sí, me dice, pero lo que está implícito no se ve a menos que uno lo haga explícito, así que tenemos que aclarar eso, autopoiesis molecular. La otra cosa que surge en nuestras conversaciones es que todo sustantivo oculta un verbo y por lo tanto el amor oculta el verbo amar y lo central es la conducta, pero la conducta implica haceres, sentires, emociones, hay una cosa bastante más compleja que un mero moverse y hacer cosas juntos. Entonces, desde entonces, de por ahí del 97, 98, empezamos a trabajar juntos, a hacer cosas juntos, a hablar del amar. Pero me pasa a mí otra cosa más, que es muy interesante, y es que me doy cuenta de la persona. Las cosas que uno dice ocultan las cosas que uno no dice. Aunque tenga las palabras y aparentemente tenga los conceptos, resulta que hay algo que no se ve si no lo uso. Y la persona sí era una persona, pero me doy cuenta en mis conversaciones con Jimena que las personas no son meros seres vivos, son seres vivos que viven en el lenguaje y que por lo tanto reflexionan. Y aparecen estas conversaciones sobre la reflexión, sobre el verbo oculto en los sustantivos, y se va cambiando esta visión del ser humano. El ser humano no es solamente persona, no es un ente biológico como la mariposa, es otra cosa más compleja porque existe en el lenguaje. Y en estas conversaciones, un día Jimena Dávila me dice, doctor, he hecho un descubrimiento. Me he dado cuenta de que el dolor por los cuales uno pide ayuda relacional es siempre de origen cultural. Y esa expresión a mí me remueve, porque está diciendo algo muy distinto de Freud. Sí, Freud está preocupado de las relaciones culturales, pero para Freud el dolor se reprime. Y ella me está diciendo que no se reprime, se conserva, y se conserva como un aspecto del vivir cotidiano. Y me agrega también que las personas con las cuales ella consulta, porque ella había estudiado orientación familiar y organizacional, o sea, conversaba con personas, demuestran que la salida de ese dolor que conservan, no que reprimen, que está presente todo el tiempo en su vivir, está en la recuperación del respeto por sí misma.
O sea, el dolor está allí porque yo de alguna manera he vivido una descalificación que yo siento que la cultura acepta y yo me siento disminuido, incapacitado, restringido, etc. No me respeto. Pero la salida de ese dolor es el recuperar el respeto por sí mismo. Ella me muestra que el respeto por sí mismo se recupera en una conversación en la cual la persona se reencuentra consigo mismo de otra perspectiva, en la cual ve que la desvalorización que vivió no es válida, aunque la cultura parecía validarla. Bien, en eso resulta en que mi historia cambia porque empiezo a pensar ahora en términos del convivir humano, en el lenguaje, de las emociones y los sentires profundos que nos guían y de la conservación del dolor. Ahora, el tema de la conservación no era nuevo para mí. Total, la historia de los seres vivos es una historia de la conservación del vivir, pero la conservación del dolor hace algo muy particular. Define el espacio relacional en el cual uno se mueve, porque se mueve desde una autodesvalorización. Y en las conversaciones que Jimena tenía, las personas, ella hablaba de un espejo dirigido, se miraban a sí mismas o se veían a sí mismas o se encontraban consigo mismas de otra manera que las libraba del dolor. Y si era cultural, ella pensaba, tenemos que cambiar la cultura, y queríamos hacer una revolución cultural, pero resulta que pensamos después que la cultura no se cambia de esa manera, sino que con el entendimiento, y que el tema era entender la clase de seres que somos los seres humanos, y desde allí actuar en el respeto por nosotros mismos, en un mundo que sabíamos que estábamos generando continuamente, y con el cual estábamos cambiando continuamente también. Y nos dimos cuenta que la educación es una transformación en la convivencia. Los niños se transforman con los mayores con los cuales conviven, no necesariamente como ejemplos, sí, hay ejemplos, pero es la convivencia lo que resulta en la transformación. Sí, yo puedo imitar, pero ¿qué imito? Bueno, no lo que hay, sino que lo que veo, así que cómo me afecta a mí la convivencia. Así que es la convivencia lo que hace que nos transformemos juntos de pequeños y sigamos cada vez que convivimos los seres humanos como seres en el lenguaje, reflexionando o no reflexionando, dependiendo de cómo vivimos, nos transformamos juntos. Bien, si la cultura no se transforma en un acto revolucionario, quiere decir que tenemos que hacerlo de otra manera. Y Jimena, con esa creatividad maravillosa que tienen las mujeres porque son más audaces que los hombres, propone la creación de lo que ha sido matrística, la escuela matrística, una escuela de pensamiento del sur del mundo, en la cual reflexionamos, trabajamos, explicamos, enseñamos a entender lo humano como un fenómeno biológico-cultural en el cual lo cultural y lo biológico no son separables. No es que sean biológicos y culturales al ladito uno de otro, sino que intrínsecamente entrelazados en una continua transformación que no es disociable. Y lo que hacemos en nuestros cursos es eso, invitar a la reflexión, al entendimiento de la naturaleza de seres que somos. Pero en tanto nos damos cuenta de que somos seres biológicos culturales, entendemos más sobre nuestro vivir. No es meramente una descripción, seres biológicos culturales, sino que entendemos que todo lo que hacemos trae consigo la transformación del mundo que habitamos, no como un mero cambio, no como un gatillar algo, sino que como una transformación que tiene que ver con nosotros. Transformación porque se conserva nuestra relación con ese mundo, se conserva ese mundo que aparece con nosotros, pero va cambiando en relación a lo que conservamos en el convivir. Así que la biología, nuestro vivir biológico-cultural es una continua transformación en la conservación de modos de habitar, de modos de estar juntos,
la conservación de los mundos de sentir, hacer y emociones que aparecen con lo que hacemos en nuestra reflexión o no reflexión, en nuestra conversación, en nuestro convivir. Y esto no es menor, porque esto nos lleva a entender otra cosa más. Nos lleva a darnos cuenta de que cuando se originan los seres vivos, hará unos 3.800 millones de años, según los datos geológicos y paleontológicos que tenemos. Como decía Jimena, no pueden surgir así en la nada, no andan seres vivos flotando por ahí en la nada, tienen que surgir con el medio que los hace posible. Y ahí nos hacemos cargo de esto, que cuando surgen los seres vivos, surge simultáneamente el medio que los hace posible. De modo que lo que surge al surgir los seres vivos, inicialmente como pequeños entes microscópicos, autopoyéticos, bacterias autopoyéticas moleculares, lo que surge es una unidad, organismo nicho, en la cual el ser vivo y su entorno, su nicho ecológico, no sus circunstancias, simplemente como, bueno, decía un filósofo español, el ser humano y sus circunstancias, así como su ámbito de existencia posible y transformación histórica evolutiva. Bueno, ese era el mensaje. A todos nos pasan ese tipo de cosas, ¿no? Uno no sabe para qué lado está el micrófono. Bueno, ese era el mensaje de Humberto Maturana. La verdad estaba muy concentrada viéndolo. Y queremos que ustedes nos comenten también qué les pasa con este tipo de desarrollos que hacemos desde Congreso Futuro para relevar científicos chilenos que han sido muy importantes para el desarrollo, en este caso de la biología, pero también, como vimos ayer en el encuentro con Fritjof Capra y con Anil Seth, respecto de otras disciplinas también. El impacto de su ciencia en otras disciplinas ha sido muy importante. Queremos invitar a todos ustedes a que puedan unirse desde todos los rincones del país a través de nuestra señal de streaming disponible a través de www.congresofuturo.cl y en todos los sitios asociados, como por ejemplo Futuro 360 y también el canal del Senado, que están preocupados de llevar este mensaje y este contenido sagrado, como decía nuestra expositora previa, que es el conocimiento, a todos los rincones a través de todos los medios. Además, quisiera invitar a nuestro próximo expositor. Es especialista en el desarrollo de tecnologías que hacen más eficiente la captura de la energía solar y su transformación a electricidad. Además, tiene expertise en el área de transición tecnológica a modelos energéticos que puedan ser más eficientes. Doctor en Ciencias Químicas de la Universidad de Bolonia, es el actual director de investigación del Instituto de Síntesis Orgánica y Fotoreactividad, que es parte del Consejo Nacional de Investigaciones en Italia. Nicola Armaroli, bienvenido con sus oportunidades verdes. Thank you very much for this introduction. Thank you for being with us. And shall I proceed? Please, the stage is yours. Thank you very much. First of all, I would like to thank the Congreso Futuro and the Chilean Senate for this invitation. I'm very honored to be here tonight for me, this afternoon for you. And the title of my talk is a collaborative energy transition. So we are talking about energy transition this afternoon. And I start from a slide that I showed some 15 years ago. And during a lecture of mine, I showed this slide. It was from an advertising campaign by Chevron, a big oil company. And the message of this advertisement was, there are 193 countries in the world, none of them are energy independent. That was quite inspiring for me to continue to investigate energy and to go deeper in this very exciting topic, because I mean, this
sentence is very surprising because they state in that small notice there that even Saudi Arabia is not independent because it's not able to refine all its oil. So that was inspiring. And however, 15 years ago was a different world. The next slide in that presentation was this one, and it illustrated the world's largest corporations. And at that time, 4 of them were from the oil sector. You can recognize them. Now, 15 years ahead, it's changed. And as you see, most of the companies now are from the ICT sector, and only 1 of them is from the oil sector. And probably the logo is the less recognizable by the layman. So the situation now is different. So let's look at the oil sector now. And it is interesting to find out which are the 3 top holders of world's oil reserves. And in particular, the total of what they own, it's 44%. So only 3 countries have 44% of oil in the ground. Well, if we move to gas, the concentration is even higher. There are 3 countries that own more than 50% of gas reserves, and one of them is a tiny country like Qatar. So where most of oil and gas are localized is here. It's 70% of the best quality oil is concentrated in this so-called strategic energy ellipse. It goes from northern Siberia down to the Arabian Peninsula. Then we have 2 spots of heavy oil, which is not very good oil actually, in Canada and Venezuela. So oil and gas are concentrated right there. So we have to move beyond fossil fuels. We know that for climate change, for environmental reasons, but what do we have to make this transition? And we can make an inventory of our resources. And we can use these cycles. This yellow big circle is the amount of solar energy that hits our planet in 1 year. So this is electromagnetic radiation, okay? Sunlight, if you wish. This is the amount of energy that mankind consumes in 1 year, so it's much less. And these are energy fluxes available on Earth, including wind, for instance, per year. They are much smaller than sunlight. And then we have a lot of stock of energy in the underground, and we have fossil fuels and uranium. If you make the sum of all the cycles, they don't sum up the size of the yellow big circle. In other words, sunlight is the biggest and by far largest solar resource that we have on this planet. Note that this is the overall available on underground about fossil fuels and minerals. So sunlight is by far number 1. And the good news is that also sunlight is more evenly distributed than oil, because as you can see here, you have colors, and colors correspond to the amount of irradiation of sunlight per year. And I took Chile. Chile is a very long country, as you know very well, better than me. And in Antofagasta, you have 1900 kilowatt hour per square meter every year. And if you go south, 2,500 kilometers apart in Castro, you have 1.3. So it's not that a big difference. So you can see from these data that sunlight is very well distributed, much more well distributed than oil. However, sunlight is not enough because we need materials. Photons are abundant. They come from outside the Earth, and it is the only resource that comes outside from the Earth. But we need minerals because we need converters and accumulators of sunlight, of renewable energy fluxes like wind. We need for these materials to make wind turbines, solar panels, batteries, and so on. So a key message here is that, well, let's make first an example. If you take the raw materials used in an aerogenerator all the way from the blades down to the foundation, you see a lot of materials are needed, a lot of them. A lot of steel, a lot of concrete, many metals, and so on. So in the energy transition that we are going to make, everything will change, but one thing, we will keep on digging the earth. In the fossil fuel era, we dig the earth and the ocean to extract oil and gas. Here, we dig the earth to extract minerals.
this aspect doesn't change. And our mind is our tiny planet Earth, this one, but not the whole volume is available for extracting minerals. We can dig down to a few kilometers on, about 4 kilometers maximum for minerals, and approximately 10 kilometers maximum for extracting oil. So materials for the energy transition is a very hot topic, and let me give you a few hints. I am a chemist, and when I talk about materials, my imagination goes immediately to the periodic table of the elements. I guess that some of you don't like this table because it reminds boring studies at the university or maybe at the high school. So I want to propose you a new table that we issued as European Chemical Society a few years ago, and it is this one. This periodic table, we call it of the relative abundance, and it is a sort of material ID of our planet. It answered the question how this planet here, Earth, is made of. And so here, every single element is as big as it is its abundance on this planet, particularly on the Earth's crust. For example, this means that we have a lot of aluminum and silicon on this planet, and much less of these elements here. And then we have also colors. We have green colors. Green elements are those for which we are not in concern about having them in short supply for centuries. So we are very happy about this. But we are less happy about red elements because based on the use we are doing now, this means that intensive use, this means that we may be short of these elements within the present century. And then you have intermediate colors. So we have these elements. This is the composition, and this is what we have to rely on. So let's see some examples. For wind energy, you need two key elements, which are rare earth elements. They are neodymium and dysprosium. They are needed to make permanent magnets, which are inside this nacelle, because in this way, by these permanent magnets, you can generate your electric current. So they are absolutely crucial to make them work. And if we look at the rare earth holders, the total number of the 3 top holders, it's much higher than before. You see, it's 72%. This is quite staggering. And China is #1 for rare earths, and they have the largest mine in the world in Inner Mongolia, and they have a monument to rare earths. And you can see here, someone told me that here it is written, "Home of Rare Earths welcomes you." They are strategically important. Another technology which is very important for the future is batteries, because batteries allow us to store the fluctuating energy supply from wind turbines, from solar panels, and so on. And batteries are very important, in particularly lithium-ion batteries, and they were awarded the Nobel Prize in Chemistry. These are the winners. These are the inventors of the lithium-ion battery, which is one of the most disruptive technologies ever made. For instance, just 2 examples, without lips, we would not have smartphones in our pockets because they allow us to have a smartphone because they are small, they are compact, they are light, so we can put them in the pocket. We could not have electric vehicles capable of running for hundreds of kilometers. They are key technologies. So there are booming uses of lithium-ion batteries. One is electric vehicles, and the other is storage of intermittent renewables. For electric vehicles, the lithium-ion batteries have no alternatives because they are very compact. They allow this to be loaded on a car, in a volume of a car, without making it too big. Instead, for storage of intermittent renewables, where we have some containers like this, it is not a problem if they are a little bit bigger. And so we can have alternatives, and alternatives are looming for lithium-ion batteries like sodium batteries or flow batteries. But let's go back to cars, where we need lithium-ion batteries. If all the cars in the world would made as electric, how much lithium would we need? At present, the situation is as follows. In 2021, 74 million cars were sold, and the lithium production was 90 kilotons. And this means that if all the cars coming out from factories in the world would be electric, we would be able only to make 12% of that electric, actually. We have not enough lithium to make all of them electric, 74 million per year. And
please note that we need lithium for many other uses, like powering the computer that is allowing me to talk to you overseas right now in this very moment. So if we look at lithium, the three top holders of reserves amounts even more than rare earths. It's 75%. And the news for you is that Chile is number one because it holds about 44% of lithium reserves at the moment. Because you know there is a vault of lithium in this area, in this Andean area, in the triangle between Bolivia, Argentina, and Chile. So we have dilemmas in this energy transition. Let's see it again. We have a world in which resources are very localized. We have seen oil and gas here, here, and here. We have seen lithium, which is here in South America and Australia. We have seen rare earths in China. And we could keep on going, and I stop here. Just let me remind cobalt, which is here in Africa. And I could show other examples, but let's stop here. This already shows that we have resources scattered across the planet, and sometimes they are in Africa, sometimes in America, sometimes in Asia, and so on and so forth. So not everyone has everything. But what is important to highlight is damages, on the other hand, are often delocalized, because when we burn oil and gas, we produce carbon dioxide, which is a very stable molecule, and it is distributed in the same way all across the planet. The concentration of carbon dioxide is the same here, in Chile, in China, in Africa, wherever. And the climate change concerns the whole planet. And the primarily affected people are the most vulnerable and the less responsible for the emissions. That's another big problem that we have. So the question is there another option besides cooperation in making the energy transition in such a fragile and complicated world where resources are highly concentrated and damages highly diffused? Yes, there is another solution. The other solution is make resource wars. There are interesting books like this one talking about this topic. And you have made resource wars. This is a photograph taken in front of the Iraq oil ministry many years ago, some 20 years ago. Even my country participated to this war, and we found out afterwards that was not a brilliant idea. And another problem is the resource distribution. Let me show you a specific case, which is aluminum. Aluminum is used everywhere, including in the case of the computer that I am using right now. And scientists made some calculation and found that there is a lot of aluminum in use. And if we distribute it all across the people and we make an average, every person on the planet has approximately 90 kilograms of aluminum in use somewhere, you know, in your car, wherever, okay? But if we look in details at the numbers, actually there are countries, and this is highlighted showing them as big as it is their use of aluminum, use a lot of aluminum, like United States, like European countries, including Italy, like Japan. So they are the countries that first industrialized, and they have used a lot of aluminum. But if we look at who owns the reserves of aluminum, the world is put upside down. The United States disappear, they have no aluminum reserves, Europe even less possibly. And all the reserves of the bauxite, which is the mineral from which we get the aluminum, are in South America, in Africa, a lot of it, in Australia, you see. And so we have also a problem of resource distribution. So far, we have taken the resources from somewhere and used it, but they were typically placed in other places which don't enjoy the advantages that the use of these materials provided. Another point I want to highlight is that resources are not everything. Beware. Because, okay, lithium is important, but I don't care about lithium. I need a mobile phone. I need a battery. I need a finished product. And so from going from the minerals here on the left to the final product, there is a lot of things to do. And refining, you need to make components like electrodes in the cells, and you need to assemble the final battery to put in the phone. And if you again look at countries owning it, we know that resources here are in Chile and Australia. The refining is made in China. The components are made in China and Europe.
The assembly is made in Korea, China, United States, Japan, and things are changing quickly. Europe, you will be soon here because we are making our gigafactories. So again, what we can conclude is that, do we want LIPS? Okay, cooperation is the only way to have LIPS because it is a very complicated value chain that we have. So to go towards the conclusion, let me see two famous pictures, probably the most influential photographs ever made. One is Earthrise and the other is called Pale Blue Dot. This was taken in 1968 and this was taken in 1990. This is the Earth photograph of the Earth from the moon, and it shows how beautiful is our planet. This one also shows how beautiful is our planet, but someone may ask, where is our planet? It's right here. You see, it is a very small pale blue dot, and we know that we are surrounded by an infinity of darkness and inanimate matter. And so everything happens on this planet, and the only thing that we get from the outside, let me highlight it again, is sunlight. Everything else has to be used and reused and recycled and shared within the planet. And we have to dig the planet to get these resources. So some take-home messages. We need to phase out fossil fuels and undertake a complex energy transition. In a renewable powered world, we still need to dig earth. So this will not change. It will be like the fossil fuel era. Mineral resources are highly localized. We have seen some examples, but damages are typically delocalized and they hit particularly the most vulnerable. No one country can face and win alone the big challenges that we have ahead of the energy transition. No one can decide to do it by itself because we cannot make it, simply we cannot. In this phase of history, we share a common destiny. This has been always true, but this is even like this than ever, because we need to make a very tough energy transition to skip climate change. And we have an increasing constraint on resources, so we have to share them in a very peaceful way. That's another point. So our destiny is common. We are 8 billion people in this planet, 8 billion. The only solution is collaboration and reciprocal understanding. No way out of that. And Chile happens to have key resources for the energy transition. Without lithium, without copper, in which we are the number one, we cannot make the energy transition. So the world needs Chile and its resources. And Chile will inevitably be a key player in this global collaboration endeavor. And this is a big responsibility that you have, because history will judge us by the way we live up to the collaborative energy challenge we must undertake. So this is all from my side. I thank you very much for listening, and I thank again Congreso Futuro for this invitation. Thank you. Thank you very much for your presentation, Nicola. Muchas gracias a Nicola por su presentación. Es interesante mirar lo difíciles que son las tareas, los desafíos que tenemos por delante, si consideramos en particular que las soluciones no son absolutas. No podemos simplemente salvar el planeta por la vía de, por ejemplo, dejar de producir. No podemos renunciar, por ejemplo, a la minería, como planteaba aquí Nicola. Necesitamos encontrar caminos intermedios, grises, acuerdos que nos permitan no gastar todo el planeta, como el mismo Nicola planteaba aquí, como también lo planteaba esta mañana Partha Dasgupta, sino que encontrar un equilibrio donde dejemos más de lo que estamos sacando, donde podamos resolver más rápido los desafíos que tenemos por delante, y ahí ciertos recursos que tenemos van a ser estratégicos para lograr hacer la transición que tanto urge al planeta, por ejemplo, para frenar la crisis climática, como lo es el litio, las energías renovables, en general el cobre también, ¿verdad? En este futuro donde estamos buscando cada vez mejores capacidades de almacenamiento y transformar el mundo a suministros principalmente eléctricos, ¿verdad? Entonces, enormes tareas, soluciones muy difíciles, pero que solo se pueden salvar, otra vez un concepto relevante, gracias a la colaboración. Lo dice Maturana, lo dice Francisco, Premio Nacional de Ciencia que expuso previamente, lo dice el Premio Nobel de la Paz.
Lo dicen todos, ¿verdad? ¿Será porque es cierto? Es una de las preguntas que queremos dejar a ustedes. Queremos seguir con toda la energía de Congreso Futuro 2022 en que buscamos efectivamente aprender a convivir. Damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Antes de hacerlo, quisiera recordarles que pronto viene la charla magistral del Premio Nobel de Medicina, algo que muchos en redes ya nos han dicho que están esperando. Recién leíamos algunos de los comentarios de quienes están siguiendo nuestra transmisión a través del canal de YouTube de Congreso Futuro. Hay mucho material nuevo que se está generando a propósito de este encuentro y quieren hacer sus comentarios, quieren generar nuevas alternativas, piden cosas. Es muy importante la comunicación que están teniendo con nosotros. Estamos atentos de todas nuestras redes y por eso manténganse conversando con nosotros sobre este Congreso Futuro 2022 que nos encuentra en una coyuntura global tan, creo que no me falta otro, tan desafiante como la que estamos viviendo. Nuestro siguiente invitado, Stefano Bono, es un físico italiano que desde hace 2 décadas ha estado involucrado con la medicina. Hoy es un referente de radiofarmacéutica que desarrolla medicina nuclear molecular. A uno le suena como muy lejano, muy de ciencia ficción. Durante los siguientes años ha seguido participando en la industria cada vez más innovadora en tecnologías de la salud. Queremos darle la bienvenida oficial a Stefano Bono, quien nos va a hablar sobre la energía que cura. Hoy hablaré sobre un posible futuro de la energía nuclear, porque el mundo está cada vez más preocupado por la llamada transición energética, la transición entre las fuentes de energía que están produciendo gases de efecto invernadero y las que son limpias. En las recientes reuniones de la COP26, en Glasgow, se ha generado mucha discusión entre el público en general. Me gustaría agregar que cuando se habla de las opciones energéticas del futuro, también será importante tener en cuenta otros factores, no solo las emisiones de CO2. También tenemos que hacer la transición hacia formas de energía que sean más seguras, no contaminantes y sostenibles. Soy físico y dedico mi vida profesional a intentar aportar innovación en el campo nuclear, tanto en energía como en medicina. E intentaré explicarles en 15 minutos por qué consideras posible una transición energética que incluya un enfoque diferente y disruptivo de la energía nuclear. Me preocupo mucho por el medio ambiente, y siento que es más un imperativo científico llevar verdaderamente este nuevo enfoque al éxito. Permítanme comenzar con algunos datos básicos. El universo se generó transformando la energía en masa hace casi 14.000 millones de años. El universo ahora genera poder al convertir masa en energía, usando 2 procesos, fusión y fisión. Ambos procesos transforman los núcleos del átomo, por lo que crean energía nuclear. La fusión es la energía de las estrellas. Los átomos más simples y abundantes del universo fueron creados en los primeros segundos de vida de nuestro universo. Los elementos ligeros, como el hidrógeno, están provistos de mucha energía, como en el centro de las estrellas en formación. Pueden fusionarse y generar elementos más pesados, pero también producir mucha energía, como en nuestro Sol. Este exceso de energía se debe a que parte de la materia se ha transformado en energía, según la famosa ley de Albert Einstein, E es igual a mc al cuadrado. Cuanto más grandes son las estrellas, más energía pueden generar, y más elementos ligeros pueden fusionar. Pero el elemento más pesado que se puede crear es el hierro, que tiene un número atómico de solo 26. Entonces, ¿cómo hacemos? Creamos elementos más pesados. Necesitamos una cantidad increíble de energía para crear elementos como las tierras raras o el plomo que se necesitan para las baterías de nuestros automóviles, o el uranio que usamos en nuestros reactores. Entonces podemos, toda esta energía solo en una explosión de supernova o en una colisión entre estrellas de neutrones. Entonces, la mayoría de los planetas alrededor de nuestro Sol han sido creados por uno de estos eventos. Cuando se crean nuevos elementos, estos tienen un exceso de energía que puede liberarse en segundos, en años o incluso en millones de años. Y esto es lo que llamamos radiactividad natural. Y es mucha energía. Después de millones de años,
la radiactividad natural es, esencialmente, la batería natural del planeta Tierra. La mitad de la energía liberada por el planeta va al espacio. Es decir, unos 44 teravatios, proviene de nuestras partículas radiactivas internas. La radiactividad natural está en las rocas, está en la Tierra. Cuando extraemos y quemamos carbono, liberamos enormes cantidades de radiactividad, pero sin que ésta produzca daño. De hecho, gran cantidad de radiación también proviene del universo, continuamente, pero sin hacernos daño. La radiación puede ser peligrosa, pero es también el mecanismo básico de nuestra evolución, por las mutaciones que provoca. Y cuando se descubrió la radiación natural a fines del siglo XIX, primero se supuso que era extremadamente buena para la salud. Y aquí tienes algunos ejemplos divertidos. Parecen muy graciosos hoy. Pero, claro, todo exceso de energía puede ser perjudicial. Puedes calentarte con un fuego, pero también quemarte. Madame Curie, la madre de la radiactividad, murió a la edad de 66 años por una forma de anemia que probablemente se debió a una exposición de por vida a la radiación. Una dosis excesiva de radiación puede matar, pero también puede curar y mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Imaginemos que la radiactividad del radio se usara inmediatamente para tratar el cáncer de piel. De hecho, se descubrió que la radiación destruye las células tumorales más rápido que las células sanas. Y este es un mecanismo que todavía usamos hoy para realizar tratamientos. Con la aplicación del acelerador avanzado de Trípoli, la empresa fundada en 2002, registramos 7 fármacos de diagnóstico nuclear y la primera pareja teragnóstica. Es decir, el mismo compuesto marcado con 2 radioisótopos diferentes, para obtener 2 nuevos fármacos. Uno para hacer imágenes, para diagnósticos, y el segundo para tratar el cáncer. Y luego mostrar cómo estos medicamentos han cambiado la vida de los pacientes. La imagen es muy importante para el diagnóstico de tumores y otras enfermedades. Una buena imagen de medicina nuclear como la de la derecha puede cambiar la decisión de cómo tratar al paciente. En este caso, el paciente puede evitar la cirugía porque el cáncer ya está en todas partes. Pero a partir de imágenes como esa, también puede comprender si el medicamento está llegando al tumor, por lo que puede optar por inyectar el mismo compuesto con un agente radiactivo diferente para hacer un tratamiento. Y el resultado, con la droga radiactiva, puede ser asombroso. Este gráfico muestra cómo la versión terapéutica del mismo compuesto puede reducir en casi un 80% el riesgo de progresión de un tumor. El compuesto está marcado con lutecio 177, un radioisótopo que se crea en un reactor nuclear. El lutecio se carga con energía en el reactor. Energía que luego se libera en forma de electrones, que son las mismas partículas utilizadas en radioterapia. Si se introduce en el tumor, podemos hacer radioterapia interna. Y este fue uno de los resultados más potentes de todos los tiempos en un estudio oncológico. Fue el inicio de una auténtica revolución. Hoy son miles de millones los que se invierten en medicina nuclear. Y vienen muchos medicamentos nuevos. El siguiente, por ejemplo, se utilizará para tratar el cáncer de próstata con el mismo mecanismo de acción. Creo que hoy estamos en la era de una revolución similar en el campo de la energía nuclear de fisión. Sabemos cómo generar electricidad con fisión nuclear, es ahora más de 7 años. Pero la energía nuclear está siendo acechada desde el momento de su descubrimiento por un gran problema, la bomba nuclear. Y no solo hablo de Hiroshima y Nagasaki, sino también de la Guerra Fría. Los reactores nucleares se habían construido de tal manera que generaran el plutonio que se necesitaba para las bombas. Entonces, no solo a la energía generada. Por lo que la asociación de uso nuclear con uso militar genera cada vez más rechazo social. El máximo se alcanzó a finales de los 80, tras el accidente de Chernóbil. Y este fue, esencialmente, el último accidente nuclear que generó muertes. En Fukushima murió solo una persona, de un cáncer de pulmón, probablemente debido a la radiación.
Eso equivalía al cáncer esperable en 3 ciudades juntas. Chernóbil sucedió hace 35 años y detuvo la innovación en este campo durante décadas. La innovación continuó en estos 35 años, pero solo en el papel. Muchos nuevos conceptos de diseño fueron creados y recogidos en la llamada generación 4. Ese es un gran esfuerzo de colaboración que está en curso en todas partes. Existen diferentes tipos de reactores de generación 4. Pero creemos que la mejor opción será la de construir reactores ligeros y rápidos. Y luego te explico por qué. Muchos de estos diseños de la generación 4 son desarrollados por nuevas empresas privadas. Y ahora hay alrededor de 25 nuevas empresas que intentan crear una nueva industria privada en el campo. Entonces, hay una revolución en la industria nuclear que es similar a la que sucedió en la industria espacial. La nuclear es la última incorporación a esta lista, porque se incorporó en 2021. Pero recaudamos 118 millones US. Dólares, lo cual es un récord claro. La mayoría de estas empresas están desarrollando nuevos diseños de generación 4. Pero déjame explicarte cuál es nuestra receta. Es muy importante comprender que podemos construir una industria nuclear segura, limpia, sostenible e inagotable mediante el uso de tecnologías accesibles en la actualidad. Y esto se puede hacer a un costo competitivo. Solo tenemos que olvidarnos de la vieja vertiente nuclear, la que se utiliza hoy en día en los llamados reactores térmicos o PWR. Porque este ciclo está generando plutonio y la mayor parte de los residuos radiactivos que la población teme, el que vive por miles de años y tiene que ser puesto bajo tierra. Mediante el uso de reactores rápidos, podemos quemar plutonio y la mayor parte de los desechos radiactivos producidos por los desechos nucleares más antiguos. Y podemos usar todo el uranio extraído para la energía nuclear más antigua, durante cientos de años. Nuestra estrategia para desarrollar reactores rápidos es usar plomo como refrigerante. El plomo es un refrigerante que ha sido estudiado por una gran colaboración internacional en los últimos 30 años. Y hay muchas ventajas en el uso de plomo. El plomo no reacciona químicamente con el aire o el agua. Se utiliza a presión ambiente y se pueden implementar sistemas de seguridad pasiva. Esto significa que cualquier accidente puede solucionarse sin intervención humana, solo por procesos naturales. Luego, cuando el uranio extraído para la vieja generación de energía nuclear termine, podemos comenzar a usar torio, un elemento que es más abundante, no necesita ningún enriquecimiento, como el uranio, por lo que se puede utilizar en su forma natural. Del torio no producimos plutonio y otros elementos transuránicos. Entonces, los elementos que tenemos que poner bajo tierra. Luego, el primer paso está representado por el acoplamiento de un núcleo subcrítico con un acelerador de partículas. E implementar un nuevo proceso, una cascada nuclear, que es intrínsecamente segura. Porque cuando apagas el acelerador, detienes inmediatamente la reacción nuclear, en 1 milisegundo. Entonces, los accidentes como Chernóbil se vuelven imposibles. Por último, la nuclear tiene que ser barata. Creemos que la energía nuclear puede volverse competitiva frente a otros sistemas de energía para el turismo. La implementación del plomo, como un refrigerante más seguro, y el diseño que está dominado por los sistemas de seguridad pasiva pueden simplificar mucho el diseño y reducir el costo. Además, la construcción de pequeños reactores modulares también disminuirá el costo y mejorará la calidad de. Es completamente diferente producir piezas pequeñas para ensamblarlas y enviarlas al lado nuclear para su montaje, que hacer piezas gigantes que deben fabricarse en el sitio. Cancelar de estas imágenes que están a escala. ¿Qué diferente puede ser abordado desde el pasado? Y, por ejemplo, nuestro diseño de 2 módulos de 30 MW eléctricos y 200 MW eléctricos. Entonces, como conclusión, permítanme decir que existe un gran esfuerzo de colaboración en todo el mundo para traer nueva tecnología de fisión, conocida como generación 4. Es imposible pensar que en nuestro futuro, lejano o cercano, no utilizaremos la energía nuclear, tanto de fisión como de fusión. La densidad de potencia de la energía nuclear es enorme.
Por lo tanto, el impacto en el medio ambiente puede ser mínimo. En interiores se puede contener la contaminación. No se libera en el medio ambiente. Los últimos 70 años de experiencia con reactores de fisión nos hicieron comprender que la investigación puede llevar fácilmente a la humanidad a producir una fisión segura, sostenible, limpia e inagotable de. Por lo tanto, tenemos que transformar la industria nuclear y pasar rápidamente al siguiente capítulo con un esfuerzo de colaboración. Para acelerar este proceso, tenemos que cerrar el capítulo de nuestra antigua industria nuclear mediante la construcción de una nueva generación de máquinas innovadoras que producirán energía y quemarán los residuos radiactivos más peligrosos que se han producido en el pasado, de forma segura y de forma sostenible. La cuarta generación de reactores rápidos de plomo puede acelerar este proceso y abrir la puerta a la quinta generación de energía nuclear, que estará dominada por sistemas impulsados por aceleradores. Por lo tanto, ADS será la forma definitiva y más segura de utilizar la energía nuclear. Y la energía nuclear estará lista para eso. Gracias por su atención. Muchas gracias por su exposición. Stefano nos plantea una alternativa, que es la energía nuclear. Sabemos que en Chile esta no es hoy una alternativa, pero ¿qué pasaría si encontráramos la manera de tener esta posibilidad de forma segura? Nuestro territorio es un territorio muy desafiante para la energía nuclear, ya que somos foco de tantos desastres, ¿verdad? Pero el futuro está lleno de sorpresas, la tecnología crece a una escala que nunca podemos sospechar y por lo mismo no es algo que se pueda descartar en un futuro o tal vez a largo plazo. Queremos seguir esta tarde con energía. Nuestro próximo invitado es psicólogo clínico, empresario en residencia y director de tecnología AND Ventures, Israel, donde dirige proyectos relacionados con Big Data e inteligencia artificial aplicados a bases de datos hospitalarias. Combinando sus dos campos de trabajo, actualmente se encuentra realizando un doctorado en la Universidad de Haifa, donde investiga la relación entre el uso de teléfonos inteligentes y el bienestar mental. Imagínense, con todo lo que usamos los chilenos, los teléfonos inteligentes, tal vez podríamos tener mucho bienestar, ¿verdad? Se calcula que incluso hay hasta 2 aparatos por cada persona en Chile. Queremos revisar qué es lo que nos propone y para eso el escenario es suyo. Tal, are you there? Yeah, hello. Welcome to Congreso Futuro. We are waiting to hear you, so it's your time. Thank you very, very much for having me. So I understood, like, I don't know, 20% of your introduction, but thanks for that. So I'll reintroduce myself. My name is Tal Eden, and I'm the Chief Technology Officer at an Israeli VC called Ventures. Now, I come from a relatively diverse background of in mathematics, computer science, and clinical psychology. Being from this background, it was very natural for me at an early stage in my career to go into the field of artificial intelligence and machine learning. Now, artificial intelligence and machine learning, along with big data, are terms that are thrown around a lot today. Thrown around so much that they have lost their meaning. The aim of this short talk is to gain the meaning back and understand what big data stands for and the basics of machine learning and AI and how learning machines work. I'll start with a little motivation for this whole talk. Here on the top of the screen, you can see a picture from the inauguration of Pope Benedictus XIV in 2005. Only 8 short years later, you see the picture from the same hall in the inauguration of Pope Franciscus. Now, what most people see is the smartphones and tablets taking pictures, but this is not what happens behind the scenes. What happens behind the scenes is that we have thousands and thousands of smartphones transmitting locations which are being used to direct traffic around Vatican City and also sending religious affiliations in order to affect the next elections in Italy and so much more. Now,
this phenomena, this immense usage of data, has caused all of our previously used statistical tools to become irrelevant. You can't really take 20 billion lines and push them into an Excel spreadsheet anymore. And we needed to find a new way to analyze all this data. This way is called AI. Now, if you will go to a convention about AI, you will usually hear high-level executives throwing around slogans such as introducing AI into your business is easier than ever before, or a growing business should introduce AI into every aspect of its product. And while these are the high-level executives, if you go to the more technical sessions, you will hear about Hadoop, Spark, distributed computing, and everybody likes to throw in a blockchain or two. Now, the way it's explained is very, very hard to grasp, and I'll try to lead by example. This is the way it's explained. I'll take the next minute and explain how to draw a tiger. Okay, it's relatively simple. You start by drawing 3 circles as the base, and then you just fill in the details. It's no problem. And this is the way AI is explained. So what I'm going to try to do in the next 12 minutes is to explain what AI actually is, how do we use it in everyday practice, and what its potential is and is not. Okay? In order to do that, we're going to jump back to history. Here you can see a picture of Alan Turing, which got famous for cracking the Enigma code of the Germans. You probably saw the movie, forgot its name, came out lately. Now, Alan Turing coined a phrase called the Turing test. The Turing test tests if a computer or a software is actually intelligent. The way it's done is like that. You have a person and a computer talking to a third person via a screen, and they're talking in free language. If the person cannot differentiate between the computer and the other person and tell which one is a computer and which one is a person, we say that the computer passed the Turing test. Now, while this is a very interesting explanation of what AI is, it doesn't take anymore, okay? Because this is not a specific test, but rather a metaphor for how AI is measured. For example, you can compare human performance in all sorts of tasks. For example, chess playing. Of course, our cell phone that we hold in our pocket will beat every world champion in chess. Does that mean that the person did not pass the Turing test or the computer passed the Turing test? What does it mean? This definition does not hold anymore. And we have come to use a newer definition. This new definition is a bit more complex and a bit more formal, but it holds. And I won't go through the whole definition, but basically it means that a system can be considered artificial intelligence or a learning machine if it holds 2 conditions. The first condition is that it does things we did not explicitly teach it how to do. And the second thing is that it learns from examples. Now, let's try to go through a simple example and understand how it works. Let's say that we want to build a machine that performs a human task. What it does is differentiate between pictures of muffins and pictures of Chihuahua dogs. It looks at a picture, tells us 0, throws out 0 if it's a muffin, 1 if it's a Chihuahua dog. Sounds easy, right? So here is how it would look. These are pictures of muffins and Chihuahua dogs, and we want to have our system classify them. Traditionally, what we would do is use image processing. We would scan a picture, and then we would see if we can locate 2 ears and 2 eyes, a nose and a mouth, we can say it's a dog. Otherwise, probably a muffin. But this is a problematic definition, because what happens if the dog is in a profile? Then this definition doesn't work. Only 1 eye, the nose is far apart, and only 1 ear, and it's a different angle for the ear. So what we would do is add a few more rules. If we only have 1 eye and the distance from the nose is longer and the ear is in a different angle, we still say it's a dog. And then once we add rules, we see the performance of the system gradually improves until it reaches a peak, and then it starts to deteriorate. And it never gets good enough. It doesn't work. So in the past few years, we've come with another system.
what we do is we take a student. This is the cheapest sort of workforce we have here in Israel. We take a student, we give him 10,000 pictures of dogs and muffins, and we ask him to classify them. He sits with an Excel spreadsheet or whatever, it doesn't matter, and he looks at a picture, gives us the picture number, picture ID, marks this one is a 0 muffin, this one is a 1 dog, 0 muffin, 1 dog, goes through the 10,000 pictures, and then we have what we call a labeled data set. We have a set of examples, and now we want to teach a machine or an algorithm, a piece of code to learn from this example. How do we do that? Now, a picture is actually just a matrix of numbers. A matrix is a square of numbers, okay? Each number represents a pixel in the picture. And what we do is we perform a set of mathematical operations on this matrix. We start by compressing it, and then we multiply it or divide it, and then compress it again, multiply again, divide again, and we do this by trial and error until we come up with a number which is either closer to 1, and then we say it's a dog, or closer to 0, and then we say it's a muffin. Now, we go through this repeatedly with trial and error until we get the results which are closest to what the student tagged when we gave them the task. Now, if we look at this and we look at our definition, this learns how to tag without us explicitly telling us what the rules are. And secondly, it learns from examples, from the examples that the student said. This is what we call a learning machine, or more specifically, supervised learning. Now, while this sounds simple, it is not. It's very complex, but this is the simple way to explain it. And this could be utilized for endless possibilities. Let's look at a few. Let's use this exact same solution and look at Snapchat. This is a picture of ex-President Trump taken from Snapchat, and the app added a nose and a tongue and 2 ears. Now, while this might seem trivial when you use it, creating such a face and knowing where to locate the nose is quite a complicated task. How did Snapchat know where to locate the noise? They actually did a brilliant thing. What they did is use their users. They started by releasing an app in which you took a picture and then you had to drag the nose and drop it in the right place. And then you had a picture with a nose and you would send it to all your friends and your colleagues, and they would know how smart and funny you are. What Snapchat did in the background is collect all those pictures. They have millions of users doing the work for them, tagging these pictures. And they didn't think about the nose as a nose, but rather as a pair of coordinates, X and Y. And then what they did, they took each image and they have the pre-labeled data set of person 2 coordinates. Then they know exactly where to place the nose, and they have the Snapchat image. Now, this is a very fun application, but why stop there? Let's bring it closer to home. Let's go, for example, to the medical field, in which I worked many, many years. We can do the same thing. We have radiologists sitting day after day tagging pictures of bones, whether they are broken or whole. They tag millions of pictures each year, and they do it manually. If we have this data set, why not, instead of doing a Chihuahua muffin classification, which is silly, why not do a broken bone versus whole bone classification? That would be way smarter. But why settle at that? Let's go through the Snapchat model. Let's take the broken bone and mark it to coordinates. We have 2 coordinates, X and Y, and we can tell you exactly where the fracture is located. Now, it doesn't end there. You can utilize these algorithms. It's a family of algorithms of basically code lines that could be utilized to classify texts, to classify images, to make financial projections, pretty much everything you could think of. And it's used in a lot of industries today. But there are also hazards with using such methodologies. If you don't know what you're doing, you need to consult experts, because if you just take data and push them into into learning machines, often you get very, very weird results. Let's look at a recent example. This is a few images tagged by the Google image processing tool.
And you see that we have an image of skyscrapers, airplanes, cars, bikes, and gorillas. This raised quite a few questions back in the year. That was in 2016, I think. And Google was accused of being racist. The engineers was accused of racism. There was a lot of stuff going on back then. But the reason for that is not racism. The reason for that is the way that the sample of tagged images was built. You remember the student from the Chihuahua muffin example? He was tagging Chihuahuas and muffins. If we took a picture of a carrot and fed it into that learning machine, it would be either classified as Chihuahuas or muffins. Now, if you look at the data set that Google uses, if you type human in Google or man, you mostly get pictures of white male. You have a lot of images there that are, and very few of them are actually Black people classified as human. And if you don't have this in the data set, then the machine doesn't know how to classify it, doesn't know how to get to know it. And then you're stuck with a classification of a gorilla for a human, because this is the only thing it could get. Because of the same reason that a carrot could be classified as a dog or as a Chihuahua or as a muffin, sorry. Another very interesting example is a research that was done in Cornell University. And now in this research, they created an image recognition tool that it was supposed to differentiate between dogs and huskies. Now, this is a very complex task that even most humans can't really perform well. And what they found is that the algorithm performed amazingly. It had almost perfect performance. It had such good performance that even after you deleted the dog from the picture, it still performed well. And this was quite amazing. Now, what they found later on is that not disturbingly, but not surprising, that dogs are usually photographed sitting in your living room, while wolves usually like running in the snow. And what the learning algorithm learned to do was just get to know the background, the white background, which represents snow. Now, again, there are conclusions to draw here. What you need to do after you create a learning machine is test it, and test where you get the errors and try to understand your errors. And even if you get perfect performance, try to skew the images, try to fix them, try to augment them. By extreme cases, see that it actually works in all sorts of cases. Now, this today is common practice, but if you don't keep your methodology, there are a lot of very problematic things that could happen. There's actually a whole book about this called Weapons of Math Destruction that gives a lot of examples of how AI algorithms can do a lot of harm. I think the most prominent example was the example from the United States in which criminals who were convicted got their punishment based on an AI system that gave more severe punishment to people which were more probable to do crime again. And the people which were more probable to do crime again were, in most cases, people which were poorer, came from lower socioeconomical standards, and from poorer communities. So there are a lot of harm this can do if you don't keep to your strict methodology. Now, before we end, I'd like to go into a few examples that AI is used besides what we went through in everyday life. The first one we saw is image recognition, not only in Google and Snapchat, but every image recognition, face recognition, every image recognition system that you see today is based on AI. Secondly, chatbots, which perform horribly today, but they're moving forward. They're improving by the day. Financial forecasts. You can use old financial performance and look at the future, relatively to the past. Use 2015, look at 2016 as a tag. 2016 look at 2017 as a tag, and so on and so forth, and try to create financial forecasts like this. You can create automatic diagnostics. For example, we have doctors sitting and writing summaries after seeing patients day after day. You can take all of these summaries which are tagged with a doctor diagnosis and do a similar process to do automatic diagnostics. And we do that today in Israeli hospitals, and much, much, much more.
And I think with this, my time is up. So thank you very, very much for having me. It was super interesting to join Congreso Futuro. And if any of you have anything interesting you would like to discuss or any interesting project that you'd like to pursue and you need an expert on your side, please don't hesitate to contact me or EndVentures. We are always up to exploring new avenues of creativity and science. Thank you very much. Thank you very much, Tal. We have heard you with so much attention. We're gonna contact you, you know. Chilean people are very interested in this IA problems, IA bias. So you are working in a field that is so exciting, but it has a lot of blind spots that we need to be aware of. Okay, thank you very much. Have a great evening. Thank you. You too. Bueno, esta charla nos trae reflexiones que sabemos que están muy en el presente. Si ustedes tuvieron la suerte, porque yo encuentro que estuvo muy interesante la inauguración de Congreso Futuro este año, habrán escuchado las reiteradas preocupaciones de las distintas autoridades que inauguraron Congreso Futuro respecto justamente del desarrollo de las nuevas tecnologías. Tecnologías que todavía, como son tan avanzadas, como son tan de punta, no tienen una regulación que nos permita tomar medidas éticas. Por ejemplo, respecto de lo que planteaba Tal en su exposición, ¿no será importante que nosotros a esas empresas que desarrollan tecnologías les exijamos esa metodología que asegura no dejar abajo a las personas más pobres, a los más frágiles, a los que no están representados, para que la inteligencia artificial no cometa los errores que efectivamente comete cuando no es capaz de mirar la diversidad que compone el planeta? Podría ser una propuesta, ¿no? Respecto de esto, los ciudadanos tenemos un rol, una necesidad de presionar para que ciertas cosas que finalmente se traducen en la vulneración de nuestros propios derechos no ocurran. Que se proteja la información que emana de nosotros, que se protejan el cuidado de la diversidad, el respeto a los derechos humanos básicos, también en este universo digital que tantas oportunidades abre, pero que tantas cegueras tiene. Bueno, con esta súper interesante reflexión, no mía, de Tal, por supuesto, queremos avanzar en el programa de Congreso Futuro. A través de las redes hemos estado escuchándolos y todos están muy atentos de la siguiente charla. Esta es la última charla de nuestra jornada y tengo el honor de invitar a un gran expositor. Harald Surhausen es Premio Nobel de Medicina. Él lo obtuvo por su descubrimiento del virus papiloma humano y la relación que este tiene con la aparición de cáncer cérvico-uterino. Es muy importante este hallazgo, pues gracias a su investigación se ha podido desarrollar toda una política pública de medicina preventiva. El COVID, entre otras cosas, nos ha demostrado la necesidad de que la medicina se instale en una posición no reactiva. Si nosotros reaccionamos al COVID y nunca antes nos hemos preocupado, por ejemplo, de cuidar las enfermedades crónicas, de contener el estado de salud de la población en cuanto a obesidad, mucha información que ya existe, pero que como no actuamos preventivamente en la política pública de salud y nosotros mismos como ciudadanos no lo hacemos tampoco, finalmente cuando llega la enfermedad nos encuentra muy mal parados. No así ha ocurrido en otros países que sí tienen esas políticas muy levantadas o tienen una población que se trata, es muy responsable de este tipo de patologías y por lo tanto pueden enfrentar también mejor el virus, no solo con la vacuna, no solo con el autocuidado, sino también con la prevención en miras a los posibles riesgos del futuro. En este caso, el Premio Nobel logró encontrar esta relación entre el virus del papiloma humano y el cáncer y gracias a eso se pudo desarrollar otra vez la historia de una buena vacuna que permite prevenir eso en mujeres y tiene que ocurrir esa vacunación antes de una cierta edad. Muchos de ustedes tienen hijas y conocen esta historia. Este médico alemán tiene estudios en microbiología y se ha especializado en virología. De 1983 hasta 2003 fue presidente y miembro de la Junta de Asesoramiento Científico Alemán del Centro de Investigación sobre el Cáncer. En 1976 publicó su primer libro, su primer trabajo donde hipotetiza que el virus del papiloma humano tiene un rol importante en el cáncer, que una hipótesis que luego demostró en 2006 y se lanza justamente al mercado la primera vacuna contra el VPH.
En los 10 años posteriores a la recomendación de la vacuna de infecciones por virus de papiloma humano disminuyeron en un 86%. ¿Cabe alguna duda que las vacunas funcionan? Antes de darle la bienvenida a este Nobel que todos ustedes están esperando, les quiero agradecer por toda la sintonía que hemos tenido durante el día en Congreso Futuro, por todos los comentarios, por la voluntad de muchos de ustedes de compartir. Ustedes toman las charlas que les interesan y las comparten a través de sus redes porque les parece importante difundir ese mensaje que les resuena, ¿verdad? Agradecemos mucho el rol que cada uno de ustedes cumple en esparcir el conocimiento que se genera en Congreso Futuro y que nos permite mirar la vida con otras perspectivas. Sin más palabras, le quiero dar la bienvenida a Harald Surhausen en esta charla que hemos llamado Alimentar la Salud. Distinguidos invitados y colegas, organizadores, señoras y señores, es un gran placer para mí tener la oportunidad de contribuir hoy al Congreso de Futuro en Chile. Y a partir de la primera diapositiva que estoy mostrando en este momento, voy a hablarles sobre la carne de vacuno, los factores lácteos y su propuesto rol en el cáncer común humano y la diabetes tipo 2. Y esto es un esfuerzo en conjunto con Ethel Michele de Villers, una colaboradora desde hace 40 años conmigo, y que también contribuyó en gran medida a toda esta historia. Ahora, sabemos que si conocemos los casos de las trayectorias de los cánceres y tenemos los medios para una prevención eficaz, lo cual ha sido cierto, por ejemplo, en la vacunación contra el virus de la hepatitis B y también para la vacunación contra el virus del papiloma, en el que hemos trabajado durante mucho tiempo. Ahora, esa es la razón por la que estamos interesados en buscar más infecciones relacionadas con los cánceres humanos. En este momento conocemos diferentes contribuciones de las infecciones a los cánceres humanos, el desarrollo del cáncer humano. Se enumeran aquí. Una es la de los carcinógenos directos, que ya está muy bien estudiada. Esto implica la inserción de todo el ADN viral, o partes del ADN, en las células infectadas, la persistencia de la expresión de genes en esas células actuando como estimuladores del crecimiento, y la inducción de mutaciones para controlar, también, los genes. Esto conduce, eventualmente, a la inmortalización, al continuo crecimiento en el cultivo de tejidos. Un término, que es casi equivalente a la conversión maligna, pero finalmente también a un crecimiento maligno, claramente, que dura a veces entre 10 y 50 años. Así que estos son casos en los que el ADN oncogénico viral, el material genético, persiste en las células túmeres. Un segundo modo de interacción de agentes infecciosos es la inducción de la inmunosupresión en el caso de infecciones de inmunodeficiencia humana que persisten durante largos periodos de tiempo y suprimen el sistema inmunitario. La infección crónica por VIH es una de estas condiciones. Otra sería la inmunosupresión post-trasplante, frecuentemente inducida para tolerar la captación y la persistencia del material trasplantado. Esto conduce a un control inmunológico fallido en las infecciones persistentes del grupo 1 en particular, es decir, carcinógenos directos, y aquí ocurre el desarrollo del cáncer, generalmente después de 5 a 20 años. El tercer modo es el más interesante para nosotros en este momento. Es decir, un modo indirecto de carcinogénesis donde la infección conduce a la inflamación crónica, la producción de radicales de oxígeno y a la mutagénesis aleatoria en el ADN replicante adyacente. Esto está relativamente poco estudiado. La inflamación crónica debida a la infección suele producirse alrededor de la replicación de células progenitoras túmeres. La producción de radicales de oxígeno induce mutaciones en las células proliferantes adyacentes, y esto lleva a mutaciones aleatorias en los genomas de replicantes. Y también en los genomas de agentes replicantes infecciosos. Ahora, aquí el cáncer se produce debido a golpes aleatorios en los llamados genes conductores después de aproximadamente de 40 a 70 años.
De 4 a 7 décadas, un periodo de tiempo muy largo. Y permítanme esbozar muy brevemente unos pocos ejemplos de carcinógenos directos. Lo sabemos por las infecciones por poliomavirus y por el virus del papiloma, Epstein-Barr, infecciones por herpes virus humano tipo 8, infecciones retrovirales, también, un poco cuestionables, pero infecciones por el virus de la hepatitis B que sabemos que llevan a la persistencia del ADN completo del agente viral, como material genético integrado o material genético episomal en las células del cáncer y en los crecimientos malignos. Este es un punto importante. Aquí depende de la persistencia del respectivo agente en las células cancerosas y de su expresión. Así que sabemos que también adquieren mayor frecuencia bajo inmunosupresión, y los periodos de latencia suelen variar entre 3 y 15 años, como en el caso del virus de Epstein-Barr y el herpes virus humano tipo 8, y varias décadas, como en el caso del poliomavirus y también para el retrovirus linfotrópico de células T. Pero aquí, las interacciones con los mutágenos químicos y físicos estudiados en el caso de las infecciones por el virus del papiloma, también en las infecciones por el virus de la hepatitis B, actúan de forma sinérgica con esos tipos de infecciones y potencian y producen sus respectivos tipos de tumores más temprano. Esta imagen muestra un ejemplo, en la parte superior derecha, de un linfoma de Burkitt, y en la parte inferior el Dr. Nicolau, que fue el iniciador del estudio de las lesiones tempranas en el cáncer de cuello uterino. Ahora, este es un caso interesante, específicamente para las infecciones del virus de la hepatitis B, que se ha demostrado claramente con los actores aflatoxina B1 y C1, y tiene una notable coincidencia en los mapas geográficos de la prevalencia del virus de la hepatitis B, pero también de la presencia de las aflatoxinas, y se ha demostrado también experimentalmente que la aflatoxina aumenta en gran medida la carcinogenicidad del virus de la hepatitis B bajo estas circunstancias. ¿Qué pasa con los carcinógenos indirectos? Bueno, ya sabemos desde hace mucho tiempo que el virus de la hepatitis C, el Helicobacter pylori, las infecciones parasitarias, pero también el virus de la inmunodeficiencia, como 1 y 2 actúan, como decimos, indirectamente, y hoy estoy hablando de los BMMF. Hablaré de ellos un poco más adelante. En estos casos, no encontramos persistencia dentro de las células cancerosas inducidas, sin embargo, frecuentemente se replican en los alrededores de esas células progenitoras de los tumores. Una vez iniciado, el crecimiento maligno no depende de la persistencia de los genes o genomas del agente respectivo. Y la mayor diferencia, y esta es importante, generalmente no muy conocida entre la comunidad médica, es que la inmunosupresión de larga duración interfiere con la inflamación crónica, bloquea los radicales de oxígeno, y por lo tanto resulta en la inducción de mutaciones. Esto es una consecuencia de la reducción de la tasa de cáncer de colon, mama y próstata bajo la inmunosupresión. Por lo tanto, a diferencia de los carcinógenos directos, la interferencia de los carcinógenos con los eventos inflamatorios lleva a una menor incidencia de esos tipos de tumores. Está bien establecido, por ahora, que los periodos de latencia entre la infección inicial y la aparición del cáncer comúnmente se extienden por varias décadas, excepto para el cáncer que emerge bajo inmunosupresión, del que hablé hace un momento. Pueden ver algunos ejemplos en esta lámina, de infección por Helicobacter pylori, hepatitis C, infecciones de schistosoma, infecciones parasitarias. Todos ellos son carcinógenos indirectos, y también el que está a la izquierda inferior de la imagen, y en el lado derecho, de esos agentes voy a discutir hoy. Aquí puedo afirmar que hoy voy a discutir con ustedes otra clase de agentes infecciosos, sin tomar en cuenta las enfermedades transmitidas por artrópodos, que muy probablemente representa la zoonosis más común desde los animales hacia los humanos, enfermedades transmitidas, que generalmente causan enfermedades graves solo después de décadas de infecciones persistentes.
El aspecto complicado de estas infecciones es su persistencia en varios de nuestros animales domésticos, particularmente en bovinos, su presencia en productos comúnmente utilizados para nuestra alimentación, y la infección primaria generalmente sin síntomas. Los etiquetamos como factores de la carne y leche de bovino porque muchos de ellos, o la mayoría de ellos, han sido aislados de estos materiales. Existe una necesidad urgente, en este momento, de más investigación para evitar estas infecciones y desarrollar mejores intervenciones terapéuticas con estas infecciones. Ahora bien, ¿cómo nos metimos en esta historia? Bueno, la respuesta es bastante fácil. Sabemos que existe una serie de infecciones humanas que sí se transmiten a los animales, que se muestran en la parte inferior de esta imagen, virus tumor en humanos nunca han demostrado inducir tumores. O, al menos, no se ha demostrado de forma convincente que induzcan carcinomas al infectar a los humanos. Así que hay un tipo específico de modo de infección. Esos animales no están adaptados a este tipo de infecciones y aparentemente responden diferente de cómo lo hacen los humanos. Así que esto, por supuesto, genera la pregunta, ¿la situación opuesta se produce también con nuestras mascotas, por ejemplo? ¿Que son portadores de infecciones que nunca han causado ningún tipo de enfermedad? ¿Que las portan persistentemente durante toda la vida, las excretan, sin ningún síntoma de enfermedad, pero que se han transmitido a los humanos, que se han convertido, de repente, en carcinógenos? Esa fue la idea de buscar en la historia. Y empezamos con estudios epidemiológicos que habían sido publicados desde hace mucho tiempo sobre la incidencia, por ejemplo, de cáncer de mama y de colon. Nos llamó la atención que existen países con una muy alta incidencia de cáncer de mama y de colon, aquí mostrados en la imagen en colores oscuros, en marrón oscuro, y aquellos que muestran muy poco de esos dos tipos de cáncer. Mongolia, en particular, fue sorprendente, con una baja incidencia de cáncer de mama, una baja incidencia de cáncer de colon, una baja incidencia también en algunas otras regiones como Bolivia y también en el África ecuatorial. Así que esto desencadenó la idea, hay algo detrás de esto, detrás de esta historia que explique esta notable coincidencia de tumores que son, a primera vista, sorprendentemente disímiles entre sí. Bueno, sabemos desde hace mucho tiempo que el consumo de carne roja es un factor de riesgo, en particular para cáncer de colon. Investigamos los tipos de carne roja que existen ahora mismo, que se proporcionan en este momento en diversas partes del mundo. Y eso fue interesante, porque aparece, ya desde el principio, que nuestro ganado lechero, el tipo de ganado lechero euroasiático originario del buey, que esas regiones son las mismas en las que estos cánceres se dan con mucha frecuencia. En la India, por ejemplo, donde no comen carne de vacuno, tiene la tasa más baja de cáncer de mama y de colon a nivel mundial. Mongolia tiene una tasa muy baja a pesar de que comen mucha carne de vacuno. Pero es un tipo diferente de carne de vacuno. Es decir, la carne de yak, y además es una raza muy específica e indígena de Mongolia. Así que esto genera una idea. ¿Existe algo específico que solo se adhiere a nuestros animales domésticos? Bueno, por el momento sabemos que esto no es cierto. Además, lo sospechamos inicialmente porque un grupo en el Instituto Veterinario de Múnich, de la universidad, ha descubierto que los búfalos de agua, un tipo diferente de ganado, también son portadores del mismo agente, y que las ovejas y las cabras llevan algunos agentes similares también. No están restringidos a los búfalos. ¿Pero cuáles son estos agentes? Etel Michel, aquí, tuvo bastante éxito en aislar las estructuras desde 120 muestras de sangre y esputo que recibimos de la Universidad de Leipzig, y que sospechamos que eran las que hay que investigar primero para la presencia de agentes infecciosos, que pueden jugar un rol en estas enfermedades. El resultado se cuenta muy rápidamente. Es decir, básicamente 4 grupos de lo que llamamos factores de carne y leche bovina se han aislado.
las que mostraron características moleculares diferentes entre sí. Y estos fueron, en particular, los grupos 1 y 2, los BMMF1 y 2, como los etiquetamos, y de los que voy a hablar exclusivamente ahora, que son diferentes en tamaño. El grupo 1 contiene genomas de un tamaño de aproximadamente 1700 bases y el grupo 2 contiene otros más grandes de 2600 bases o más. Y contienen muy simples. Estas son estructuras muy simples, pequeños genomas circulares. Cada uno de ellos tiene un gran marco de lectura abierta en el grupo 2. Tenemos dos grandes marcos de lectura abierta y con uno de estos marcos de lectura abiertos produjimos, o nuestro grupo produjo, la proteína in vitro en bacterias. Y bajo esas circunstancias pudimos obtener anticuerpos monoclonales que fueron muy útiles en nuestros estudios posteriores. Ahora, ¿qué demostró esto? En las matrices de cultivo de tejidos de cáncer de colon, como se muestra aquí, demostró que había un patrón de tinción muy peculiar. Inicialmente, habíamos anticipado que los genomas son también agentes, que juegan un papel en el cáncer de colon, y que los encontraríamos en las células progenitoras del cáncer de colon. Estas son las criptas de Lieberkühn, las estructuras circulares que ven en esta imagen, rodeadas por una especie de células epiteliales, pero no encontramos algunas manchas con los anticuerpos monoclonales. En cambio, los tejidos circundantes, las células intersticiales y, como aprendimos más tarde, los macrófagos que existen allí, se tiñen fuertemente con todos los anticuerpos monoclonales. Esto, por supuesto, desencadenó rápidamente la idea de que algo muy específico y peculiar sucede. Es decir, que lo que tenemos aquí son lesiones que existen, no dentro de estas células que conducen más tarde a los tumores, sino al lado de ellos. Y que desencadenan algo indirectamente en esas células, lo cual las convierte en células túmeres. Y esto fue demostrado por Michel en estudios posteriores, tomando de esas lesiones, que se ven en la imagen anterior, esas 10 regiones de las células manchadas, y con nuestros colegas aislaron focos de estas células con manchas y analizaron su ADN para ver si contienen dos genomas de los respectivos agentes. Los datos fueron asombrosamente positivos. En resumen, dos cosas son bastante importantes, después de aislar el ADN, caracterizarlo y secuenciarlo. Primero, había, en gran medida, los mismos tipos que están presentes en la misma lesión, pero, dentro de la misma lesión, diferentes clones obtenidos de la misma lesión contenían micromodificaciones en el ADN, que se indican en la derecha por las líneas rojas o amarillas aquí, e indicaban que algo ocurrió en el desarrollo de los genomas, ocurrieron mutaciones allí. Un segundo hallazgo interesante fue, y esto está indicado aquí por los puntos rojos en el lado izquierdo, que estos aislados llevaban señales de poliadenilación. Las señales de poliadenilación son importantes para la traducción del ARN en las células de mamíferos. Y son, probablemente, muy importantes para, como aprendimos más tarde, la transcripción y también la replicación de estos agentes en células bovinas y también humanas. Así que estos son dos descubrimientos importantes que condujeron a los estudios posteriores. Michel y su grupo analizaron más a fondo. Y lo hizo básicamente por sí misma. Y trató de averiguar si podíamos aislar, de la leche y la sangre de las vacas, diferentes tipos de agentes. Y eso resultó sorprendentemente heterogéneo. Un gran número de tipos de BMMF1, alrededor de 20, tal vez, han sido aislados, y el mucho mayor número de tipos de BMMF2, están todos aislados de materiales bovinos, hasta ahora. Y esto es casi una situación similar a los papilomavirus. No tenemos un tipo que cause tumores sino varios tipos, lo cual es importante. Pudimos demostrar el mismo patrón de tinción con los anticuerpos monoclonales, por ejemplo, en algunas biopsias de cáncer de mama, como se muestra aquí. Curiosamente,
en la mayoría de los casos en el cáncer de colon, así como en el cáncer de mama y otros cánceres, donde quiera que se produjera esto, lo encontramos en asociación con un conjunto específico de macrófagos, es decir, macrófagos CD68, y ya sabemos que estos macrófagos son los que contienen el ADN del virus. En la parte inferior derecha de la imagen hay un control. Esto muestra una situación similar en cáncer de próstata, como se puede ver aquí también. Esas células, las células epiteliales en los grupos que, de hecho, conducen más tarde a la transformación en cáncer de próstata. Esas células, las células epiteliales en los grupos que, de hecho, conducen más tarde a la transformación en cáncer de próstata, no están marcadas. Pero alrededor de ellas hay una demarcación fuerte de nuevo en las células intersticiales y también una fuerte tinción para macrófagos CD68. Así que esto parece ser una característica común del cáncer de mama, próstata y, aún más, del colon, donde en las células precursoras de los tumores y dentro del propio tumor no hay ácido nucleico detectable de los respectivos agentes persistentes, aunque hay un peritumor bastante presente. Ahora, hay otro punto que evoca nuestro mayor interés. Es decir, el número de estudios publicados durante un periodo más largo, en las últimas 2 décadas, debería decir, mostrando que la lactancia materna prolongada reduce el riesgo de varias enfermedades agudas y crónicas. Para las enfermedades agudas era importante notar que, en particular, las infecciones gastrointestinales y las infecciones del tracto respiratorio se hayan reducido, o que no se estén produciendo durante la lactancia materna. Cuando la lactancia materna no se lleva a cabo, estas infecciones son peligrosas para los recién nacidos, especialmente durante la primera fase de su vida, y en algunos casos, desgraciadamente, también son letales. Las otras observaciones interesantes fueron: se trata de infecciones por rota y norovirus. La otra observación interesante fue el hecho de que las infecciones agudas, leucemias linfáticas, en esas circunstancias, eran menos frecuentes. El poliomavirus humano tipo 9, poliomavirus humano, que ha sido descubierto hace relativamente poco tiempo, varias infecciones por parvovirus, infecciones específicas de la influenza A, incluso las infecciones por Candida albicans, se reducen bajo la lactancia condicional. Y en el caso del cáncer, se produjo una situación interesante. Ahí aprendimos que el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin ocurrían con menor frecuencia en bebés amamantados. Y aquí, voy a explicar la M en un momento, el cáncer de mama, colon, pulmón y ovario se produjo claramente más en las madres de los bebés que han sido amamantados con menor frecuencia, en particular, las madres multíparas que tuvieron varios periodos de lactancia. También es cierto para los trastornos neurológicos crónicos, en concreto para la esclerosis múltiple y, lo más importante, como comentaré más adelante, para la diabetes humana de tipo 1, la enfermedad más común en todas las poblaciones humanas, pero parece tener principalmente un rol en la diabetes tipo 2 y, debería decir, posiblemente también en la de tipo 1. Arteriosclerosis, tanto de manifestación juvenil y adulta, ambas ocurren con menor frecuencia bajo esas condiciones. Así que el aspecto interesante es, ¿qué es responsable de la baja frecuencia? Y resulta que son oligosacáridos específicos, azúcares específicos, que existen en la leche humana, que no existen en las leches animales. Está absolutamente ausente en la leche de vaca. La adición de estos azúcares a las fórmulas de los bebés no amamantados muestra el mismo efecto protector. Así que se demuestra incluso que son los factores los que efectivamente conducen a evitar estas infecciones. Aparentemente, estos oligosacáridos en la leche humana bloquean los mismos receptores, un primer indicio de que estas enfermedades pueden estar relacionadas con un evento infeccioso. Los azúcares de la madre están presentes en la sangre durante la última parte del embarazo y también durante el periodo de lactancia.
Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de cánceres en los que se vinculan a la leche? Y, como hemos oído antes, también a la carne roja. Los cánceres de colon y mama son claramente dominantes en este cuadro. Existe un número de publicaciones que muestran que la leche y la carne roja son factores de riesgo para esos cánceres, en particular la leche de vaca. Y el cáncer del pulmón es también una condición importante. Aunque todo el mundo sabe que está relacionado con el tabaquismo, parece que hay otros factores que se suman a los carcinógenos químicos presentes en el humo del tabaco. El páncreas, un cáncer interesante. Volveremos a hablar de él más adelante. El cáncer de próstata, he mencionado el cáncer de esófago, el cáncer de estómago, carne roja de nuevo. Sí, Helicobacter pylori y el virus de Epstein-Barr juegan un rol importante en linfomas no Hodgkin y la enfermedad de Hodgkin también. Así que existe un número de cánceres donde estos factores elementales parecen jugar un papel importante. ¿Qué hay de específico en la situación humana y en la leche humana? Bueno, este es un aspecto notable. Tenemos receptores en nuestras membranas celulares que captan agentes infecciosos, rota y norovirus, por ejemplo, que requieren una configuración específica de estos tipos de receptores. Y todos los seres humanos, así como todos los animales, contienen un ácido neuramínico específico, el ácido N-acetineuramínico, como lo llamaríamos, Neu5AC, que los animales, casi todos, con muy pocas excepciones, convierten en algún tipo de forma transformada. Es decir, el ácido N-glicolilneuramínico, mediante la hidroxilación de una parte de este ácido neuramínico. La carne de vacuno, los productos lácteos y, como he dicho, la mayoría de los animales, con la excepción del pollo, producen este tipo de Neu5Gc. Los humanos y los pollos no pueden producirlo. ¿Por qué? Porque tienen un defecto en una enzima que convierte el Neu5AC en Neu5Gc. Este contiene una deleción de exón que impide esta conversión, y por lo tanto la síntesis de Neu5Gc es imposible. La captación nutricional de este glicano da lugar a respuestas inmunitarias anti-Neu5Gc específicas, estudiadas por el grupo en Barkie en San Diego, en particular. En esas circunstancias, los humanos producen anticuerpos contra el Neu5Gc, que incluso pueden tener algunas consecuencias. Pues, la importancia de estos factores de lácteos, como riesgos de factores específicos, está subrayada por el hecho de que países con la mayor tasa de lactancia materna, 12 meses después del parto, por ejemplo, suelen revelar bajas tasas de cáncer de colon y de mama. Por el contrario, los países con la tasa más baja de lactancia materna suelen presentar tasas más altas de cáncer de colon y de mama. Además, los estudios suecos de seguimiento, publicados hace unos años, mostraron que, tomando del registro sueco de cáncer 23.000 personas intolerantes a la lactosa que no consumen preparados lácteos, y comparándolos con unos 70.000 hermanos y padres de las mismas familias que son tolerantes a la lactosa, reveló, en las personas intolerantes a la lactosa, reducciones de cáncer de pulmón en 45%, cáncer de ovario 39%, cáncer de mama 21%, todos ellos seguidos durante años después de las observaciones iniciales. Todo esto subraya el hecho de que los factores lácteos juegan un papel muy importante, y estos son los azúcares que están presentes en la leche humana, las fucosilactosas 2 y 3, que se muestran en la parte izquierda superior de esta imagen, y la disialil-lactotetraosa, que es una molécula complicada, también presente solo en la leche humana, así como los otros dos azúcares, parecen estar selectivamente
presentes en la leche humana. La parte inferior muestra la persistencia de los azúcares en las madres. Pero creo que nos saltaremos esto. Si se analiza la protección contra el cáncer de mama de las madres que tienen múltiples partos, múltiples niños y múltiples periodos de lactancia, sin embargo, es bastante sorprendente, porque había alrededor de un 36% de reducción en el cáncer de mama allí donde hizo un seguimiento a lo largo de varios años, después de 4 o 5 partos y periodos de lactancia. Pero no se trata solo de un efecto protector contra el cáncer de mama, sino también contra el cáncer de endometrio, contra el cáncer de colon y, sorprendentemente, también contra el cáncer de pulmón y de ovarios. Así que es un efecto protector relativamente amplio. Y así podemos afirmar que la transmisión del defecto en los humanos, lo de no producir Neu5Gc, es realmente un aspecto importante debido al hecho de que tenemos estos azúcares que nos protegen en esos casos. La captación dietética de Neu5Gc después del destete, desde los productos lácteos, y su incorporación a los receptores de la membrana humana, cambian las propiedades de estos últimos y se vuelven repentinamente receptivos, y pueden ser infectados por agentes contra los cuales la leche humana protege, por ejemplo, las infecciones por noro y routavirus. Y estos no pueden producirse durante el periodo de lactancia, lo que es bastante importante para la supervivencia de los recién nacidos. Ahora, podemos afirmar en este momento, podemos construir una especie de esquema patogénico. ¿Qué sucede en el caso del cáncer de colon, por ejemplo? Sabemos que necesitamos dos componentes. El primer componente sería, digámoslo así, el primer componente receptor estaría en la parte derecha de esta imagen. Y con la transmisión de Neu5Gc, que no podemos producir, en nuestros receptores de lectina, son ansiosamente incorporados, y bajo esas condiciones, cambian las propiedades de estos receptores para vincularse a factores adicionales y prevenir la aparición de los respectivos tipos de enfermedades que he discutido hace un momento. El segundo componente, que aquí he enumerado como el primer componente, es igualmente, o incluso más, importante. Es decir, la captura de infecciones específicas de partículas BMMF1, que podemos manchar ahora con nanopartículas de oro recubiertas con anticuerpos monoclonales, como pueden ver en la imagen debajo, los dos componentes están manchadas fuertemente y se parecen a los retrovirus, que van brotando desde la membrana celular, pero son bastante diferentes. Son estructuras vesiculares, son pleomórficas también, pero se pueden ver consistentemente por microscopía electrónica, utilizando este método específico. El complejo ligando/diagonal receptor que se está formando, y bajo esas condiciones se producen eventos inflamatorios al infectar las células intersticiales, y también los macrófagos alrededor de las criptas del Lieberkühn en el tejido del colon y, eventualmente, después de un largo tiempo, se producen reacciones inflamatorias debido a la inducción de radicales de oxígeno. El desarrollo de pólipos ocurre en la misma situación. La parte inferior izquierda de esta imagen muestra la situación en los pólipos, si se tiñen los pólipos con anticuerpos monoclonales. Se puede ver que la parte exterior de las ramificaciones de estos pólipos está libre de manchas. Pero la parte interna, las células intersticiales, células de macrófagos que están allí también, está fuertemente teñida por CD68, pero también por los respectivos anticuerpos REP, los anticuerpos contra el antígeno BMMF que tenemos aquí. Bajo esas condiciones, estos pólipos tienen un riesgo mucho mayor de estar expuestos, por así decirlo, a eventos mutagénicos en la vecindad, ya que esto lleva a más eventos inflamatorios crónicos, mutagénesis, y eventualmente también al desarrollo de lesiones cancerosas. Por lo tanto, un porcentaje sustancial de vacas eurasiáticas revelan ADN BMMF, tienen los antígenos REP producidos y también tienen Neu5Gc en su sangre y en sus ubres. Ahora, esta pregunta es interesante. ¿Por qué ellas,
así como otros rumiantes, y la mayoría de los otros mamíferos, no desarrollan cáncer de la ubre o del colon? La respuesta es probablemente muy simple, porque todos ellos son capaces de convertir Neu5AC en Neu5GC, mediante la enzima PMA. Y, por lo tanto, son inmunotolerantes para el Neu5GC. No son capaces de crear inflamaciones por una reacción contra Neu5GC. Así que, si no hay inflamación, no hay inmunoreactividad, no hay radicales de oxígeno, no hay actividad mutagénica, y como consecuencia también, no hay desarrollo de cáncer. Dado que Neu5GC surge como un receptor esencial para nuestra infección de BMMF, es muy probable que los modelos animales para la inducción del cáncer por infección de BMMF fracasen, porque la mayoría de los animales son inmunotolerantes. Ahora, ese es otro aspecto que es bastante interesante. La leche y la carne han sido claramente identificados como factores de riesgo para los cánceres de colon, mama, próstata y páncreas. Y esto es interesante aquí, alguna literatura sobre esto, que es una lista breve. ¿Qué pasa con el cáncer de páncreas? Bueno, hay un par de cánceres que aumentan en los pacientes con diabetes tipo 2, y entre ellos, claramente, está también el cáncer de páncreas. Pero no es el único. Carcinomas hepatocelulares, cáncer de endometrio, cáncer colorectal, cáncer de mama, cáncer de riñón, cáncer de vejiga, cáncer gástrico, cáncer de ovario, todos pertenecen a esta categoría. Pero incluso la leucemia, como les contaré en un momento, y probablemente los linfomas de células T y linfomas no Hodgkin, también, se incrementan en pacientes con diabetes tipo 2. Ahora, significa que todos estos cánceres comparten un factor etiológico similar. Bueno, antígenos específicos de red, similares a BMMF1, ya han sido identificados en el colon, el pecho, el hígado, el virus del papiloma humano negativo, en el cáncer del recto y también del páncreas. Se puede ver, en la parte inferior, de nuevo, micrografías electrónicas, etiquetadas, recubiertas con anticuerpos teñidos aquí bajo esas condiciones. Y esas partículas están presentes. Y eso nos llevó a estudiar algo más. Miramos más cuidadosamente en la situación de la diabetes, específicamente la diabetes tipo 2. Obtuvimos del grupo de Seattle, UC Berkeley, anticuerpos contra Neu5GC, que crearon hace mucho tiempo, y tratamos de teñir secciones de tejidos pancreáticos. Curiosamente, ocurre una tinción. No es muy fuerte, pero sí es significativa. Y esto es particularmente visible en las llamadas islas de Langerhans del páncreas, que están teñidas con Neu5GC, y eso indicaría que estas células deben llevar el receptor para nuestro BMMF, ya que la especulación es correcta, que Neu5GC es un receptor respectivo. Hay otros aspectos interesantes que debían ser considerados. Una micrografía electrónica, aquí, de una célula de isla bajo esas circunstancias mostró en una imagen particular, aquí marcada individualmente, 5 áreas diferentes donde se podían ver partículas, que están marcadas con el oro recubierto con los anticuerpos, y la cual es, en una forma ampliada, visible en el centro de esta imagen. Y había otro aspecto más que era bastante interesante. La metformina, una sustancia química utilizada para el tratamiento de la diabetes tipo 2, previene. Ya existen un par de artículos sobre esto. Previene los pólipos en el colon, en estos pacientes que necesitan este tipo de tratamiento. Los pólipos de colon ocurren con bastante frecuencia, específicamente en este grupo de personas. Así que se ha propuesto que el efecto de la metformina en estos pacientes, la prevención de los pólipos de colon, resulta de la inhibición de la replicación del ADN del BMMF, un posible indicio de que hay una acción química muy específica actuando contra la replicación de estos agentes.
Ahora, esto, por supuesto, llevó a la tinción de material de sección del páncreas para ver si las criptas de Lieberkühn, donde la producción de insulina tiene lugar. Disculpen, las islas de Langerhans, donde se produce la insulina, si pueden ser teñidas con nuestro anticuerpo república. La respuesta es muy claramente sí. Se pueden teñir. Se ven las áreas individuales teñidas. Cada una es una isla de Langerhans teñida. Y ahora sabemos que la tinción es específica para las células beta en las islas de Langerhans, y ahora sabemos que la tinción es específica para las células beta en las islas de Langerhans, creo que me saltaré esta, que producen insulina, sin embargo, en las células beta, la insulina. Interesantemente, en las células beta, sin embargo, tenemos también este tipo de infección, y aquí hay una imagen de un paciente con cáncer de páncreas, donde las islas de Langerhans se tiñen con el suero anti-REP, un anticuerpo monoclonal. Y lo que pueden ver es otra tinción increíblemente intensa en el lado izquierdo de esta imagen, del citoplasma de algunas de estas diapositivas mostrando cuerpos de inclusión bastante grandes, todos existentes, obviamente, como se pudo demostrar de la proteína REP agregada, que aquí se produce de nuevo en grandes cantidades, específicamente y preferentemente, en las células beta del páncreas. La parte inferior derecha de la imagen muestra algo diferente. Es decir, se ha propuesto que las células pancreáticas pueden teñir para varios otros antígenos también. Y uno de los candidatos más fuertes habría sido la tinción con amilina. Pero la tinción con un antisuero específico para la amilina se ve bastante diferente de lo que vemos aquí en el lado izquierdo. La otra parte, que es diferente aquí de lo que vemos en el colon, es la ausencia de los macrófagos CD68, aunque no podemos excluir que otros macrófagos jueguen un rol importante en estos casos. Pero está claro que hay una tinción intensa, y nosotros especulamos rápidamente que esto podría ser una razón por la que, en las personas infectadas, esas células no producen suficiente insulina. Porque, en particular, casi todo el volumen de las células beta ha sido reemplazado por los cuerpos de inclusión para el antígeno república. Y esto, casi seguramente, debe conducir a algún tipo de disfunción de estas células. Y explicaría las células de Langerhans. Ya he mostrado esta imagen antes, ¿podemos omitirla? Así que, en conclusión aquí, en lo que concierne a esta parte, tenemos cierta evidencia de que la diabetes tipo 2 está vinculada a este tipo de infecciones, que el páncreas representa un órgano clave preferente para las infecciones por BMMF, y que tiene un efecto de tipo dual. Es decir, por un lado, muy probablemente, contribuye al cáncer de páncreas, pero por otro lado también, claramente, a la diabetes tipo 2. Hay otro caso que fue de interés aquí, junto con este tipo de experimentos. Observamos que existe una congruencia notable entre la incidencia del cáncer de colon, en la parte inferior derecha de esta imagen, y la incidencia de la leucemia mieloide aguda, ubicada en el lado izquierdo de esta imagen también. Y esto fue visto después de que obtuvimos evidencias de la secuencia de ARN por espectrometría de masas, de que efectivamente existe una infección con uno de nuestros BMMF, pero que esta infección es diferente a la que encontramos en el cáncer de colon. Esta es otra interesante observación con la leucemia mieloide aguda, la cual es bastante similar, pero también en algunos aspectos muy diferente de la leucemia linfática aguda. Es decir, como se muestra en la curva de la parte inferior de esta imagen, que la leucemia mieloide aguda se produce ya en el periodo prenatal, indicado por esta línea punteada, el periodo prenatal, y que se produce ya en el útero. Y hay varios casos que se han descrito en el útero, que por cierto es igual para la leucemia linfática.
Aunque la situación allí es diferente, porque, como se ve en la misma lámina, hay un aumento enorme en los primeros días y meses de vida, y posteriormente disminuye ligeramente en incidencia. Así que parece que ambas enfermedades tienen algo que solo podemos explicar pensando en una transmisión intrauterina de estos agentes, desde la madre embarazada al bebé no nacido, que más tarde, en las leucemias mieloides, lleva a una menor tasa de las leucemias, pero a una tasa más alta en el periodo prenatal. Y, en las leucemias linfáticas agudas, efectivamente, vemos un aumento después del parto, un aumento bastante rápido durante los primeros años, 3 años después del parto. Lo cual apunta, probablemente, a un agente diferente, que nosotros aún no hemos aislado, pero que puede pertenecer también al grupo BMMF, que causa esta leucemia después de periodos de latencia prolongados, en esas circunstancias. Así que ahora podemos afirmar que para las leucemias, y probablemente también para la diabetes tipo 2, existen, posiblemente, diferentes modos de transmisión. Es decir, un tipo de transmisión directa, donde este carcinógeno, que actúa indirectamente, puede actuar directamente infectando las células que se convierten luego en células que no producen insulina, en cantidades suficientes y posiblemente, incluso en el otro caso, a las células leucémicas. Pero esto necesita ser estudiado más a fondo. Sabemos que existe un número de enfermedades que involucran algún tipo amiloide o de prión. Y todas ellas son buenas candidatas para investigación adicional a lo largo de esas líneas. Y la proteína REP, si se purifica, y si se tiñe para microscopía electrónica, como se muestra en la parte superior derecha de la imagen, claramente muestra agregados. Y estos agregados realmente tienen una notable similitud con las proteínas priónicas que han sido descritas y discutidas previamente. Así que, para concluir, hemos identificado una nueva clase de patógenos humanos. Podríamos llamarlos enfermedades impulsadas por plásmidos, PDDS, u otro, y vinculadas a cánceres humanos específicos. Es probable que varios de estos agentes sean capaces de inducir similares inflamaciones persistentes y crónicas y la producción de radicales de oxígeno. Sospechamos que los miembros de este grupo también jueguen un rol en otros cánceres, en los que los antiinflamatorios no esteroideos desempeñan un rol protector, como la aspirina, el ibuprofeno y un par de otros. Además de estos cánceres, hay otros candidatos interesantes, es decir, las enfermedades neurológicas crónicas con reacciones inflamatorias y aquí en particular, también, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y la esclerosis lateral amiotrófica, que debe investigarse más a fondo, las enfermedades autoinmunes, y las inflamaciones vasculares en la arteriosclerosis. Los datos disponibles parecen situar a estas infecciones, que describimos aquí, como las más importantes, hasta ahora no identificadas, zoonosis humanas y las sitúan en el primer rango como desencadenantes de los tumores malignos humanos. Esto debería permitir, y esto es una necesidad realmente urgente, el desarrollo de nuevas estrategias para la prevención, el diagnóstico y la terapia del cáncer. Mi última lámina muestra a los colaboradores y personas activas en este trabajo que he discutido aquí, en particular el más pronunciado, Ethel Michele de Villers, contribuyó en gran medida. Timo Van, quien desarrolló los anticuerpos monoclonales, trabajó mucho. Y un par de personas muy dedicadas, gente técnica que trabaja con estudiantes, que trabajaron en el mismo grupo, también algunos colaboradores externos. En particular Thomas Olsen, Hans Gronlund, ambos de Estocolmo. Olof Adami, también de Estocolmo, como un colaborador que hizo muy buenas sugerencias a este campo. Además, Achim Weber,
un patólogo de Zúrich, y un par de personas como Matías Elkenwalder del Centro de Cáncer en los Estudios Tempranos. También Germán Brenner, con sus aspectos de prevención secundaria, y Wolfram Scheuglen, de Nürnberg, un pediatra que contribuyó con biopsias muy tempranas de cáncer de colon. Así que con esto, permítanme darles las gracias una vez más, y esto concluye mi presentación. Destruimos el mundo y entendimos que no existe otro en el que podamos vivir. Tuvimos que encerrarnos y morir para comprender que nos necesitamos. Creímos que todo estaba dicho, cuando millones fueron silenciados por siglos. Desciframos los secretos de la existencia, pero nuestro ego nos hizo mirar a los demás como extraños, como enemigos, como invasores, como propiedades. Y sin embargo, somos una casualidad en el universo, una pequeña partícula autodestruyéndose. Hoy volvemos al útero, a la primera célula, a la comunidad como piedra angular, para construir el nuevo mundo. ¿Cómo diseñar un proyecto para el bien común? El futuro es juntos. Compartir, coordinar, colaborar, confiar. Congreso Futuro. Aprender a convivir.